Buenas, buenas. No me gusta nada la música que estoy poniendo. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. ¿Qué tal estamos? Buenas, buenas a todos. Bienvenidos un día más. Buenas, David. Buenas, Tony. Buenas, Sepa. Buenas, Andrés. Buenas, Edu. Buenas, Ale. Buenas, Yasir. Buenas, Navarro. Buenas, IDK. Leo, Van, Wazer, Ricky, Yasir, Scorpi, Tony, Alejandro, Sebas. Bienvenidos a todos. Brelin, Lobo. Sois un montón de gente. Buenas, buenas. Te quiero. Yo también os quiero mucho. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Qué guapa estás hoy, reina. Muchas gracias. Uy, uy, Navarro. ¿Qué pasa con Navarro? Hola, Cori. Buenas, Luis. Buenas, Avi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿No llevaré quietos? No. Vamos a ver. Estaba poniendo música sin copyright, ¿vale? Porque os voy a ser sincera. Nos han tirado ya no uno, sino varios vídeos de YouTube. Por el copyright. Entonces, no tenemos música. No puedo subirlos a YouTube. No puedo subirlos a YouTube porque tienen copyright. Y yo sé que vosotros queréis ver off-stream ciertas cosas. Entonces, o ponemos música buena o ponemos vídeos para que los veáis. Entonces, yo creo que preferís la de que veáis vídeos, ¿verdad? ¿Te vas esperma, vale? Buenas, aquí estamos, Cori. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, quebo precioso. ¿Te vas esperma, vale? Pues nada, vamos a ver qué música pongo, porque es que de verdad estoy aburrida de buscar música sin copyright porque no la encuentro, con música que no me gusta, porque ya sabéis que yo pondría aquí Nebulosa todos los días porque es la canción de Corina, pero no la puedo poner. Buenas, demonia, ¿cómo estamos, tío? Ayer 2 clipazos, bro. Ayer hubo 2 clipazos que habéis hecho muchísimos edits. Entre ellos está el de las manitas, que es el de las manitas de no puede ser, ya está. Y el que estaban ellos en el coche y yo estaba en la llamada con ellos. Demonios, efectivamente. Vamos a poner música. A ver, voy a buscar una canción buena, por favor. Mira, pues estoy invitado. Muchas gracias. Te envío saludos desde Venezuela. Muchas gracias, corazón. Saluditos desde España. Tío, no sé por qué me escucho tan bajita hoy. Me estáis escuchando bien, ¿verdad? Vosotros me estáis escuchando bien. Es lo importante, porque yo me estoy escuchando mal. El de la llamada es clipazo. Es que fue clipazo. O sea, fue clipazo. Bro, amo el clip de las manos porque ves mi mensaje. Tío, es que son clipazos, de verdad. Se oye bien, perfecto. Vale. Es lo importante, que se escuche bien. Si se escucha bien, todo perfecto. Entonces voy a buscar música, porque ya sabéis que yo tengo un toque de que tengo que tener siempre música, pero es que no quiero que sea música como la que estaba sonando ahora. Porque me va a dar algo. O sea, acabo con el ojo así temblándome. Pero bueno. Ay, Dios mío, Corinita. A ver qué pasa hoy. Vamos a ver qué liamos hoy.
Vamos a ver qué liamos hoy, porque ya cada día estamos liando algo nuevo. Ya nos hemos vuelto a quedar sin dinero, tío. Qué desgraciados somos. O sea, nos hemos vuelto a quedar sin nada de dinero, tío. Tenemos 5.000 dólares y tenemos que espabilar. O sea, o nos ponemos a hacer seguir las cosas. Yo soy muy desorganizada, ¿vale? Porque yo soy muy desorganizada. Y en la que estoy subiendo me acuerdo que tenía abajo algo. Entonces vamos a tener orden en lo que vamos a hacer hoy, porque no puede ser que estemos todo el día con para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Se me daña la moto, se me daña el coche, vamos corriendo, vamos no sé qué. Ahora por lo menos tenemos skate. Es lo importante, tenemos skate. Para andar de chill, claro que sí. Ahora puedo hacer un poco de MG, no, Zagit, no me hagas MG, por favor. ¿Cómo haces para...? Porque los Badus no son lo mío. Pues vamos a hacer coches de importación. Corina andadora. Tío, Corremonia, literalmente. Yo creo que somos los Corremonia, bro. No me estoy escuchando nada bien en los cascos, no sé por qué. Me están sonando súper bajitos. Entonces, a lo mejor hoy voy a estar medio sorda, porque no estoy escuchando bien, no sé por qué. Hola, buenas, Sanabria, ¿cómo estás, corazón? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ir entrando, digo yo que es lo lógico. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Skitermonia, ahora va a ser Skitermonia, bro. Ayer qué risas. Este también fue otro clipazo, bro. Hicisteis muchos clips muy buenos. Entre ellos en el que está el hablando con una chavala, está Isidoro hablando con una chavala y estoy yo por detrás saltando, tío. Y en esto dice, ¿por qué no tenéis una cita? Y nosotros, porque somos amigos. Y empieza a saltar, bro. Qué risas. Saludos de Guatemala, saludos desde España, corazón. No te revolotes el pelo. Es que me he duchado, lo tengo mojado, tío. Lo tengo mojado. ¿Vas a estar con Isidoro? Depende de si surge el rol, corazón. Depende de si surge el rol. Buenos días, te ves espectacular hoy. Muchas gracias, Jaca, corazón. Hola, demonia. Buenas, Andrés. Me da mucha risa porque siempre la estoy liando en comisaría y siempre me dicen, pero esta mujer siempre está en comisaría. Y habéis hecho un montón de clips y un montón de comentarios diciendo, pero esta mujer siempre está en comisaría, siempre está haciendo no sé qué. Pues sí. El mejor clip, el de Auron contigo, fue muy gracioso. Saludos desde Roma, besos para ti. Saludos desde Galicia, España, corazón, para todos los que lo estáis viendo. Entonces, día de exportación. De importación. Coches de importación, vamos a hacerlos. ¿Qué tal dormiste? Bien. He dormido bien, la verdad. Está tranquilita. Morí cuando Auron dijo, deja ya esta. Fuera broma y mantado y Andrés... Los PJ, chicos, los PJs. Calla. Fue increíble, tío. Fue clipazo. De verdad que fue clipazo. O sea, fue clipazo en mayúsculas, de verdad. Ay, ¿por qué no tengo cámara yo aquí? Vamos a activar la camarita. Pero muchísimas gracias por ese pedazo de Julio, corazón y Nacho. Pero, vamos a ver, muchas gracias, corazón. Espérate, no. Ha sido sí, Nacho se acaba de suscribir, pero me salió como que te llevabas... Bueno, Nacho, muchas gracias por ese pedazo de Prime, corazón, bienvenido. Polimonio, bro. El polidemonio. Qué risa. Usted es la bestia de Isidoro, efectivamente. Somos los besties de Isidoro. Es que estoy escuchando, de verdad estoy escuchando todo muy bajito, no sé por qué. Se me han dañado los cascos o algo, porque es que no estoy escuchando nada. Me está poniendo muy de los nervios. Ponlo. ¿Cuál? ¿El clip? ¿Queréis ver el clip? ¿Queréis ver los clips de ayer antes de entrar? Al final. Qué risa ayer cuando Gustavo, tío. Fue muy gracioso. ¡Scorpi! Muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. Veamos entonces los clips antes de entrar. Vemos los clips. O sea, sub de nivel 1. Muchas gracias, corazón. Un besito enorme. Estás muy guapa. Me gusta cómo tienes hoy el pelo. Muchas gracias, corazón. Vemos los clips entonces. Una música mezclada con el juego. Ya, es que no estoy escuchando. O sea, de verdad, lo estoy escuchando súper bajito. Yo creo que me voy a ir a buscar otros cascos porque los tengo. No sé por qué no me suenan bien. Vale, vamos. Es que velocidad no puede ir a 300 y ¡No puede ser! ¡Ya está! Es que es buenísimo, bro. O sea, este clip. Velocidad no puede ir a 300 y ¡No puede ser! ¡Ya está! Es que esto lo tengo que convertir en emote del canal, bro. Lo tengo que convertir en emote del canal. O sea, esto fue clipazo, bro. Pero quiero ver el otro, espera. Quiero ver el otro, no me quiero ver a mí misma, por favor. Me quiero ver el otro clip. Dadme un segundito. Que lo busco. Fue clipazo, es que fue clipazo. Ayer hay clipazos. De alerta de sub, ¿cómo? Para cuando... Pon eso para cuando des... Para cuando dé el sub, creo que voy a ponerlo para... O cuando dé el sub o algo del estilo. Polidemorio, bro. Es que son muy buenos, bro. Es este, yo creo. Sí, es este. Es que hicisteis muchos estos. Mira.
Isidoro, por favor. ¿Estás con el polidemonio? No, estoy solo. Es que yo he escuchado un polidemonio. No, no, estoy solito. Ahora mismo. Pensando en mis ¿Estás cosas. seguro? Sí. Vale. Pues tenemos que hablar. Porque tú y yo ayer dijimos que éramos besties, ¿o no? ¡Casa muy cerca! ¡Cuélgale a esa zorra! ¡Oye, zorra, tu puta madre! Vamos a cambiar la ropa. Y luego de chill, vamos a cambiar la ropa. Fue muy bueno, fue muy bueno. Se escucha raro porque tenía de fondo el Spain RP que está entrando. Es que tenía Spain RP que está entrando. Ahí estamos. Vamos a bajar la camarita. Aquí es, ¿no? Creo que sí. Ahí es. Vale. No sé escuchó lo que contestó, no, pero luego vi el clip de la otra parte, sí. Ya me etiquetasteis en el clip de la otra parte. Si me lo pasáis lo pongo, pasádmelo y lo pongo. Que ese sí que lo vi porque me habéis etiquetado muchos TikToks eso. Uy. Vamos a ver, vamos a quitar las gafas. Vamos a ver el teléfono. Tienes gripita un poquito, pero estoy bien. Estoy bien. No se llama a nadie. No tenemos mensajes de nadie. Listo. Vamos a sacarla esta y nos vamos a subir. Bueno, me da que no nos vamos a subir, ¿no? Me da que no. Ahí, ahora sí. A ver, nos subimos. Ahí estamos. ¿Saltaremos esto? ¡Ah! ¡Lo hemos saltado! Pero está lloviendo. ¿Por qué está lloviendo, tío? Está lloviendo. Vamos a ir a la tienda de ropa. O sea, te vi en el TikTok de Demonia. ¿Por dónde habéis llegado? ¿Por Twitch? ¿Por TikTok? Quiero saberlo porque habéis llegado mucha gente nueva y quiero saber de dónde venís. Quiero saber de dónde venís todos. Porfa, decidme de dónde venís. A ver, vamos a ver aquí. Cogemos esto y nos vamos. Yo un poquito por Isidoro. Corina, me encanta tu rol. TikTok. Imantado, Cuando se Auro. entra a un sitio público se saluda, lo primero que se Hola, dice es buenas. hola. Sí, Hola, pero es que buenas. estaba yo mirando si estabas ocupado o si se podía entrar, ¿sabes? Ah, pues claro que se puede porque estoy yo. ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo estás, guapa? Pues bien, aquí estamos. ¿Tú qué tal? Pues muy bien. Que me voy a vestir como Fran Cuesta. ¿Y eso? Pues porque es mi ídolo, ¿por qué no? ¿Has visto Ah, que le ha claro. pegado? ¿Has visto que le ha pegado una paliza a un ciervo? Es mi héroe. Pues ¿Por yo me pegarle voy a una paliza a vestir- un ciervo? No. Ah, vale. El ciervo, Pensaba. el ciervo le ha pegado una paliza a Fran Cuesta. Ah. Exactamente. Y como Fran Cuesta es mi ídolo y es mi héroe, pues en su honor me voy a disfrazar como él. ¿Qué te parece? Pues muy bien, me alegro mucho entonces. Vale, gracias. De nada, hombre. Pues nada, un placer hablar contigo. Nada, ¿tú cómo te llamas? Por cierto, que creo Corina, pero si ya nos conocemos. que... es que justo te iba a decir eso, en plan, creo que nos conocemos, pero es que yo soy más de cara, no soy tanto de nombres porque se me olvida. Sí. Y digo, voy a preguntarle. Corina. Vale, Codina, pues encantado. Un placer. Por segunda vez o tercera. O tercera o cuarta, sí. Ya, O creo que nos hemos presentado varias veces, sí. Pues ya, esta va a ser la última porque ya me voy a quedar con tu cate y con ¿Estás tu nombre, seguro? te lo prometo. 100% Codina, te lo prometo. Vale, entonces perfecto. Yo también me acordaré de ti. Además, ese culo no se puede olvidar en la vida. Un culazo. Muchas gracias, hombre. Hasta Nada luego. ¡Au! Me has tirado. No sé si estoy gritando. Tío, de verdad no estoy escuchando nada bien esto, tío. Me está poniendo muy nerviosa. De verdad. ¡Ay! Estoy bien. Eso te iba a decir. No te preocupes, gracias. Se escucha re bien ya, pero vosotros lo estáis escuchando bien, yo no, tío. Dame un segundito que me voy a subir aquí. Nos vamos a esconder en un callejón y voy a arreglarlo, porque es que de verdad estoy escuchándolo súper bajito, de que lo escucho súper lejos, aunque vosotros lo escuchéis perfectamente. Mira, nos vamos a esconder aquí. Vale, dadme un segundo, tío. Es que no entiendo por qué lo escucho tan bajito. No sé si son los cascos o qué coño. O sea, lo escucho, pero bajito, de súper lejos. No sé por qué. O sea...
Sí que tengo la moto, lo que pasa es que... sí que tengo la moto, lo que pasa es que no la he ido a buscar. Madre mía, ese patinete se hacía las leyes de la física. Polidemonio, me habéis pasado el clip, tío. Ahora veo. Perdonad, es que me está poniendo muy nerviosa. No es que no me escucho. Botón del audífono, no. Es que lo he subido y no lo escucho. Ella se choca conduciendo con cualquier cosa, efectivamente. O sea, no es el patín, soy yo. El volumen de PC, no. Yo no. Creo que son... Ya te digo, es que a veces se me desconfigura el micrófono y es como que lo escucho súper bajito y no entiendo por qué. O sea, aquí, ahora mejor. Joder, ahora muchísimo mejor. Lo estáis escuchando vosotros bien, ¿no? Ahora ya me escucho perfectamente a mí y a todo. Vale, listo, ya lo he arreglado, no os preocupéis. Arreglado. Listo, porque lo estaba escuchando pero súper bajito, no estaba entendiendo nada. Se me había bajado solo el audio del escritorio, no sé por qué. Sí, perfecto, vale. Listo, pues me estoy mojando. Vamos a ver qué hacemos. Uy. Vale, ¿cómo? ¿Qué? Vale, vamos a ir ya directamente a empezar a liarla. ¿Cuántos polis hay dispo? Hay 12 polidispo, vale, listo. Si no fuera por Imontador estuviera por acá. Bueno, pues nada, pues un placer que estéis por aquí. Vamos a ver si tenemos aquí la moto. ¿Tenemos aquí la moto? Creo que sí, ¿no? Vale, tenemos aquí la moto. Sí. Nos vamos para el norte, gente, con la lluvia y todo. No me podéis decir qué hacer, porfa, porque es MG y no lo voy a hacer. O sea, ya en cuanto lo digáis en el chat, menos lo voy a hacer porque me vais... Eso es MG. Huida skate. Eso en un badula que lo voy a hacer seguramente. Vamos, Corina, te conocí ayer. Muchas gracias, Cata. Bienvenida. Polidemonio, bro. Tal cual, polidemonio y demonia. Yo creo que nadie te esperaba eso. No me esperaba ni yo, bro. Y al final fue... Ah, me lo habéis pasado, espérate. Polidemonio, a ver. Quiero ver este clip. A ver. Vale. Venid para acá. Vamos a ver, por favor. ¿Estás con el polidemonio? Puta, ¿cómo que No, demonio? estoy solo. Ah, no se daba cuenta de que era demonia. No, estoy solito. Ahora mismo. Pensando en mis cosas. ¿Estás seguro? Polidemonio, pero que esto... No se daba cuenta de que era la demonia. Tú y yo ayer dijimos que éramos besties. ¡Casa muy cerca! ¡Cuélgale a esa zorra! ¡Vámonos! ¡Oye, zorro, tu puta madre! ¡Que te calles, asquerosa! ¡Vámonos! Es un clipazo. Lo pillamos, bro. lo tenemos aquí. Un clipazo donde lo pongan. O sea. Hola. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Que llueve, por Pues Dios. nada, pues porque estoy poniendo el GPS, hombre. Ponte a cubierto. Estoy bien, no te preocupes, suerte. Clip del año, fue clipazo, bro. Me hizo mucha gracia ese clip, no me lo esperaba. Entra y Corina está corriendo, qué raro. Por primera vez no estamos corriendo, es que acabamos de entrar, gente, acabamos de entrar. En un rato sí que estaré corriendo, seguramente. Así que nos vamos. Increíble, buenas Andre, buenas Rodri. Buenas tardes, ¿cómo estás, Javi? No sabía que eras escritora, ojalá poder leer uno de tus libros porque las portadas son interesantes. Sos una genia, te admiro, muchas gracias, corazón. Tenéis los libros disponibles tanto en Amazon como en cualquier librería dispo, como en Wattpad. En Wattpad está la trilogía, chicos. Así que si no veis que podéis comprar el libro, en Wattpad podéis leerlo igualmente. Y en la cuenta de Instagram, Mis Días de Adolescente, también se puede leer el primer libro, completo. Tu perspectiva del clip la puse antes, Dieguito, corazón. Yo estaba en el directo cuando Auron pasó ese clipazo. Oh my god, ¿en Wattpad? Claro que sí, chicos, yo soy chica Wattpad. Pasa tu Insta. Si ponéis exclamación Instagram está mi Instagram, pero si ponéis exclamación... O sea, si ponéis Mis Días de Adolescente todo junto en Instagram, sale el primer libro. Insérteme en este mensaje. Te va esperma, ¿vale? Sale secuestro aquí, hombre. No secuestrar a nadie. O sea, que la cadena de Wattpad al GTA Roleplay es real, sí. Sí, es real, sí, gente, sí, es real. Sí, es real. Yo empecé a escribir en Wattpad y luego me... Escribí 5 libros y luego ya... O sea, 4 libros y ya empezamos a rolear. Y luego ya en el quinto ya roleaba. Mis Días de Adolescente Amar 1, publicado en físico, efectivamente. Gustavo quiere mucho a Isidoro y ayer lo demostró. Y Isidoro quiere mucho a Gustavo también, ¿eh? Cori, Diabla, Demonia, ¿cuál será el siguiente? No, me han llamado también Tormenta, ¿eh? Tormenta me llamó Freddy. Freddy me llamó Tormenta.
Me han llamado Demonia, me han llamado Diabla, me han llamado Corina. Aunque parezca raro. Tormenta, ¿por qué? Porque en un momento en el que estaba yo entrando por primera vez a comisaría, no fue la primera, fue de las primeras, ¿vale? Las que me pilló Freddy. Ayer me hizo mucha gracia un clip que, o sea, un mensaje en un TikTok que ponía: esta mujer, yo no sé por qué, pero está en todo el momento en comisaría. Y no es porque quiera estar en comisaría, os lo prometo. Yo no quiero ir a comisaría, pero es que me pillan siempre, bro. No puedo delinquir. Entonces Freddy me empezó a decir: Tormenta, ven para aquí, Tormenta, ven para aquí. Me hizo un placaje y pues también me llamaba Tormenta. Siempre me llama Tormenta. La demonia tormentosa solitaria. Ah, no, también madrileña me llamó solitaria. Es tu primera casa en la comisaría. Sí, por eso vivo al lado de comisaría, porque es un paso, ¿sabes? La tormenta del infierno. Es la única que desastras en la poli. Es que me hace mucha gracia. Es que si no la lías, no es divertido, tío. Mejor sale ruta de TikTok, tío. Yo no veo rutas de TikTok, os lo prometo. Yo lo que he aprendido ha sido viendo a mis amigos. Yo no veo rutas de TikTok. Ay, de verdad. Es la que defiende Isidoro en la manifestación, efectivamente, Cata. Alguien disponible para hacer un trabajo un poco travieso. Congreso, se me había olvidado que Dark Chat era ese, bro. Pues sí, era de las que defendía Isidoro, sí. Qué culazo, ¿has visto qué culazo le hacen estos pantalones, tío? Vamos a intentar Badu, coche de impo, corazón. Estoy petado de exámenes, me quiero morir. No, pero no. A ver si no se nos buguea hoy, por favor. Me da algo, Ahí sí que me da algo. Volvió el seguidor más lindo. Buena Byron. Casi me matan. Casi me matan. Vámonos. Ay, no era por aquí. Bueno, sí, podría ser por aquí. Debería echar gasolina, así que sí, es por aquí. Hola, el raque. Hola, buenas, Basa. Saludos desde Argentina, saluditos desde España, corazón. José, muchísimas gracias por ese pedazo de sub, corazón. Un besito enorme. Ya 6 meses por... ¡6 meses por adelantado! Pero José, por favor, muchas gracias. Un besito enorme para ti, rey. Durante 6 meses por adelantado. ¡Qué locura! Muchas gracias, corazón. Me vinieron flashbacks de Corina siendo atropellada. Eso no son flashbacks, corazón. Esos son... Eso es que lo estás viendo venir. Ay, Dios mío. Tengo $7 en el banco. ¿Y cómo voy a bajar yo hasta...? ¿Cómo tengo $7 en el banco? Y no me he dado cuenta antes. Tengo $7 en el banco. ¿Nos dará para subir y bajar? En plan... ¿Nos dará para subir y bajar? Ya estás mejor del brazo. Sí, ya Cori ahora está mejor del brazo. Que el cooldown es no es igual que como sería un ataque de un puma real, ¿sabes? O una caída real. En cuanto me vuelva a caer ya le pondré otra vez el bracito. Eso era de robar, efectivamente. Isidoro Guarro. Ayer le dijiste el que, pa' corazón. En la moto tenías dinero. No tengo dinero en la moto, no tengo dinero en la moto porque la subí a la casa. Así que no tengo dinero en la moto. ¿Dónde está mi cuchillo y mi...? Está todo en la casa, ¿no? Yo creo que lo dejé todo en la casa. ¿Se viene a subir la stat de resistencia? No, por favor, Zuka, de verdad. Espero que no. Espero que no porque me dan algo, ¿vale? Muchas gracias, corazón. Bueno, en realidad hemos conocido a varias personas en ese tema. O sea, en el tema de que nos hemos quedado tirados sin nada y nos han bajado al sur y nos han subido al norte. Es increíble. ¿Desde cuándo haces stream? Casi un añito, corazón. Sí, casi un año ya que streameo, bro. ¿Qué tal? Muy bien, que el de ¿qué tal, corazón? Vámonos para allá. Ya me ha quedado claro que mientras conduzco no puedo leer chat. Pero bueno, con esta moto sí que puedo. En esa moto de mierda se puede caballito. Sí, mira. Míralo. Espera, ay. Míralo. Es un caballito relativo, ¿no? Pero mira. Es un caballito pequeñito, pero es un caballito. Hija de la demonia, Drexfit. ¿Tú eres la demonia? Sí, soy la demonia. Hola, Corina, ¿qué te parece Isidoro? Pues es un buen amigo de Corina. Un año, pues le estás rompiendo esa revelación. Muchas gracias. No, a ver, no llevo un año como tal. Yo como desde abril... más o menos que empecé serio desde abril, más o menos, ¿vale? Que empiezo a streamear casi todos los días dándole mucha caña. Pero llevo en redes sociales ya... En Twitch llevo casi un año, ¿vale? En Twitch casi un año. Pero en Instagram, TikTok y todas las otras redes sociales llevo más. Llevo desde 2020 creando contenido.
dado que soy escritora, ¿vale? Y empecé a subir contenido de escritura, de que, bueno, contaba mi vida y esas cosas, ¿sabes? Y contaba lo de los libros y todo este rollo. Entonces, pues empezó a conocerme la gente por eso, pero 100% en Twitch hace casi un añito. Muy bien, vengo de TikTok, muy buen contenido, muchas gracias, corazón. Muchas gracias. A ver, tengo 2 TikToks, ¿vale? Que es Andrexfi y Andrexfi4. Andrexfi era más contando lo de los libros, un poco mi vida y un poco de chill. Y Andrexfi4 es exclusivo GTA y todo lo que hago en Twitch. Los días en Twitch son más divertidos desde que te conocimos. Muchas gracias, corazón. A ver, esto es asfalto, o sea, por aquí no tendría que ir tan lentito, pero debería igualmente, por el PG, ¿sabes? No me quiero volver loca. Oye, como me dicen esos labios lindos, ¿cómo estás? Buen corazón, aquí estamos. Deberías hacer un stream leyéndonos un poco tus libros. He hablado de mis libros, me gusta de vez en cuando pues hacer tipo charlando y que me hagáis preguntitas y yo las conteste y esas cosas me gustan. Oye, ¿no juegas otras cosas? Por ahora he jugado solamente GTA. Antes jugaba Fortnite, antes del GTA, ¿vale? Jugaba Fortnite, jugaba algunas cosillas así. Pero desde que encontré el roleplay me sentí tan cómoda en este mundo que me quedé aquí. Me quedé aquí porque ya os digo, yo ya había comentado que había hecho actuación durante muchos años de mi vida y el roleplay fue algo en lo que me encontré muy cómoda. Empecé con mi padre, a rolear con mi padre, empezamos juntos, que es bueno, es Ricard XXXX, si lo podéis poner en promo lo agradecería, la verdad. Empecé a rolear con mi padre y me sentí tan cómoda roleando que dije, me quedo en esto, tío. Me quedo en esto. El roleplay es lo tuyo, muchas gracias. Me encanta la interpretación. Ayer cuando visteis a Ivy, visteis que son 2 PJs distintos. Disfruto mucho de la interpretación y al disfrutar de la interpretación pues el roleplay es un buen mundo para poder desarrollar esto. Es difícil encontrar servidores buenos. Yo es que desde que entré a Checkpoint os lo digo que encontré la maravilla. O sea, Checkpoint es el mejor servidor en el que he estado. Llevo 6 meses roleando ahí y de verdad cada día es mejor. O sea, os lo digo en serio. Ahora estoy en Spain porque hice, bueno, empecé a desarrollar el PJ y todo. Y os está gustando y muchos me habéis conocido por este servidor y todo. Pero, una pregunta, ¿cuándo jugarás con el otro? Buenas tardes. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va qué? Escúchame, Me tira acabo para de caer paintball. de la moto. ¿Qué? Tira para paintball. ¿Para el paintball? Sí, ¿Hay paintball? Mándame Ubi. sí. ¿Qué? ¿Eres Corina? Claro. ¿Qué pasa? Ah, pues se te escucha la garganta fatal, Vale, ya, dame un segundito que... No, es la conexión, que estoy en el norte. Dame un Ah, momentito. pues te envío ubicación ahora. Vale, listo, venga, chao. Venga. Se me escucha muy mal, ¿verdad? Ya sé lo que voy a hacer. Ajustes. Sonido. Charla de voz. Quitamos esto. Ahora otra vez. Charla de voz. Cambiamos aquí. Voy a llamarlo otra vez a ver si se me escucha bien. No puede vivir sin Corina. Vale, dadme un segundito. Voy a llamar a esta persona. ¿Me escuchas Dime. mejor ahora, verdad? Sí, ahora Vale, de puta listo, madre. Listo, venga. Me has mandado Ubi, ¿no, verdad? Te lo envío ya. Venga, listo. Venga, chao. Bueno, vamos para el paintball. Uy, qué raro. No estás corriendo, no estoy corriendo. ¿Cómo hiciste para entrar en Spain RP? Hice la whitelist. Me dijeron que hiciera la whitelist y entré de una. Pues está ocupado el coche de importación. Vamos a hacer un ratito de civileo a la vez que disfrutamos de esto. ¿Dónde es esto? Hay paintball. Aquí, a 8 kilómetros. Vale, pues vamos. Vale, ese hombre te ama. Uy, estamos yendo muy rápido, espérate. Voy a poner el limitador a 32. Creo que se está desarrollando un roll guay entre Cory y Isidoro. ¿Solo pueden entrar streamers? No solo pueden entrar streamers. Hay mucha gente que no streamea que también está jugando. Cuando la han reabierto, ¿no la han reabierto? No han reabierto whitelist. Hacer la whitelist es hacer un examen para entrar al servidor con conocimientos básicos de la normativa, en los cuales pues tú tienes que explicar cositas que te van preguntando. Por ejemplo, ¿qué es el PG? ¿Qué es el MG? ¿Qué es el PK? ¿Cómo se hace el PK aquí? ¿Existe PKT? Un montón de cosas. Intenta volverla a llevar al lado malo.
André, disculpa, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Andrea. O sea, Andrea. Y el de Discord, el de Discord, digo, el de... qué imbécil. El de directos es Andrexfi. Ayer Reborde dijo que estaba cerrada. Ah, Ribón. Adopta un coyote. Oye, ¿eres Andrea? Sí, quiera corazón. Es lo básico. ¿Cuántos años tienes, bebé? Tengo 19. Andrea, guapa. Muchas gracias, Ira. ¿Cómo estás? Voy a comer y me pongo el directo. Vale, listo, Diego. Disfruta de la comidita, corazón. Soy Carla. ¿Cómo estás, Carlita, reina? Aquí estamos. ¿Cómo es tu Instagram? Exclamación IG y lo tenéis, chicos. ¿Cómo estás, Carlita, reina? 2 días viéndote y la mejor ahora. Muchas gracias. Oli, buena, ¿cómo estamos? Pareces más mayor, ya me lo habéis dicho un par de veces, pero no, tengo 19, Hola, soy nuevo, bienvenida, Dan. Buenos días a ti, Danielito. Tienes 19, pero actitud de 30. Siempre me decís esto, ¿en serio me veis así, tío? Solo 19, sí. O sea, si yo le decís por los libros lo entiendo, porque son 5 libros y digo, vale, son 5 libros. 19 años, ok. Pero por actitud, no sé. Eres hermosa, muchas gracias. Ya te daba 21, sí, eso me lo decís bastante, pero tengo 19. Soy del 2004, 2 de octubre del 2004. Acabo de cumplirlos, entre comillas. Corina es una máquina, muchas gracias. No ves cómo corre tu moto, lo tengo con el limitador por el PG, corazón. ¿Escribiste 5 libros? Sí, escribí 5 libros. Una trilogía llamada Mis días de adolescente y 2 libros que publiqué. Bueno, eso es, la trilogía es autopublicada y los otros son con Penguin Random House. ¿Tú eres novia de Isidoro? No, Corina no es novia de Isidoro. Son besties. ¿Cuándo empezaste a escribir? Con 15 años. 2 de octubre, yo cumplo el 3 y soy del 05. Pues 2 de octubre del 2004. ¿Te va a caer? ¿Nos caemos? ¿Creéis que nos chocamos a esta velocidad? ¿Por qué se limita la velocidad? Porque por un camino de tierra esta moto no pasaría normalmente en la vida real, ¿vale? Y se considera power gaming si vas a 100 por aquí, ¿vale? Por fin te encontré, muchacha. Bienvenido, César. Enhorabuena por el Europa 19, muchas gracias. Aún me duele Ivy Direct, tío. Fue muy triste este final. Vivo enamorado de esta mujer, muchas gracias, Sebas. Signo Libra. Demonia, te amo. Yo os amo a vosotros. Me encanta leer. ¿Tienes libros? Sí, tengo libros de romance juvenil, corazón. Son de romance juvenil. ¿Ves? Por ejemplo, este es un camino de asfalto y en este camino sí que podría ir más rápida la moto. O sea, podría ir a la velocidad normal. ¿Qué le pasó a Ivy? Ivy es otro PJ que tenía yo en Checkpoint, que le tuve que hacer ayer CK. Si veis el resubido de ayer podréis ver que le hice en CK y podréis ver cómo fue, que fue muy bonito. Agente León, te mira y te embaraza. ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! Te mira y te enamoras, sí. Te mira y te embaraza, ¡no! ¿Cuándo realidad con otro PJ en Checkpoint, Andrea? Pues estoy haciendo todavía el trámite del CK y ya he escrito la nueva historia. Así que en cuanto me hagan el CK y me aprueben la historia, entramos de una. ¿Vas a ir al paintball? Sí. Me he enamorado de una. Espérate, que voy a llamarle y voy a decir, oye, ¿me haces un bizum? Por favor, de $100 y luego te lo pago. Mierda. Una cosita, ¿me puedes hacer un bizum de $100 y luego te los pago, por favor? Que estoy en ¿Cómo? el norte. ¿Cómo? ¿De cuánto? $100. Luego te lo pago. Me cago en tu puta vida. Tengo 16 litros en la moto. Te viste en papel. Yo creo que ya tengo que comprar una motillo. En lo que tengamos dinero, tío. Estamos más pobres que yo que sé. Tengo $7 en el banco, tío. Ahí está. Muchas gracias, Isidoro. Grande, Isidoro. Gracias, Isidoro. Vamos a ponerle gasolina. No le podemos poner tanto. No, 90 no. 85. No. 72. No. 71. No. ¡Ah! 79. 9. Ahí está. No tenemos nada más de dinero. Teníamos $107. Ahora tenemos $1. Que te lo pague Dios grande, Isidoro. Que se jode, Isidoro. El enamoramiento hace dinero. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ahora tenemos dinero. Ahora tenemos gasolina en la moto. Luego se lo pagamos. Te mira y te empapela. Me encanta como realidad. Muchas gracias, yo te... ¿Qué me perdí ayer si saliste con Jesus? No salí con Jesus al final. No salimos con Jesus. Nos lo encontramos en el... ¿Cómo pagas el paintball? ¿Se tiene que pagar el paintball? ¿Se tiene que pagar el paintball? Creo que no. No creo.
Comida y agua con ir armas. Vamos a pasar por casa, vamos a coger nuestros 500 dolaritos, los vamos a ingresar en el banco y vamos a seguir. Isidoro paga, Imantado te invita. 20 pavos, otro préstamo, sí, ya se lo pagaré. O vamos de una o paramos un momento allí, así que creo que va a querer que vayamos de una al paintball. Ay, ¿viste la peli de la Sociedad de la Nieve? No la he visto, tío, la he visto mucho en Twitter. Debería haber que estaba apurada. ¿De dónde eres? Pues soy de Galicia, de España, corazón. Se lo pagas en especies. ¿Has visto alguna vez a Imantado? Sí. No la veas. Son 700. ¿Cómo? Da cosita verla. ¿A quién? Yo sufrí demasiado viéndola. ¿El qué? ¿El CK o qué? Corazón. No has tuneado la moto, ¿verdad? No, no está tuneada, no. Estás muy pobre, ¿eh? Sí, por eso tenemos que hacer coches de importación y robos que salgan bien, por favor. Y si tuneas la moto, ¿con qué dinero, corazón? Anoche me la vi buenísima. ¿El qué, corazón? ¿La psicóloga no es gratis o sí? Como ya no trabaja gratis para Isidoro. Sí. Saludos, vengo de TikTok y bienvenidos a los que venís de TikTok. ¿Venís mucha gente de TikTok, eh? Antes de ser streamer, ¿veías alguno en particular? Siempre he visto directos, es lo que dije el otro día. Dependiendo del contenido que me apeteciera. Buah, soy yo, la música está demasiado alta. Espérate, voy a bajar el sonido ambiente. ¡Dios! Me estaba agobiando. Vale, ahora. ¿Por qué no va? No, es que no tengo música puesta. ¿Por qué no va? ¿Pero qué le pasa? Ah, vale, ya está. Si tu PJ está enamorado y Imantado. No, por ahora no. Son amigos. ¿Hace cuándo empezaste a streamear? Empecé a streamear este año, chicos. O sea, el año pasado. Andrea, mi casita. Jo, qué cosa tan bonita me parece, tío. Saludos desde Argentina. Siri Corina, el mejor rol. Muchas gracias, corazón. Saludos desde Galicia, España. Ay, Dios mío. Por un momento pensé que Gori ya iba a empezar a correr. No. Casi visteis el choque, pero no, yo lo estaba viendo de refilón. Robo un coche y otra vez para la cárcel. Veo un poco de agüita. Si lo tengo aquí, de verdad. Es agua, no es café ni es nada. ¿Lo tomo en taza? Pues sí, porque lo puse en taza. No sé por qué lo puse en taza. Ahora que lo pienso. Pero es muy mona la taza. Es muy mona, tío. Es del Tiger. Me encanta esta taza. Un poco estúpido el comentario, pero bueno. El que le gustara la taza, pues es del Tiger. Vale, vamos de una para allá. Por aquí también, vámonos. ¿Pero dónde está el paintball, tío? Temerite demonio. ¡Ay, es verdad que tiene que beber Corina! La puta madre. Se me iba a morir ya. Cori tiene sed, ¿no? Sí. Pensaba que me lo estáis diciendo a mí. Viene conmigo. La simple ya no sabe. Sí. Nada. Yo es lo que os digo. Yo sí que estoy estudiando, pero es un año más tranquilo. Porque el año pasado fue un año muy difícil para mí, por muchos motivos personales, que ya os contaré algún día. Y estoy tranquila estudiando, pero ya os digo, es un año que me estoy tomando más tranquilo. ¿Qué haces, cabas? No hace frío por allí. En mi casa no hace frío, la verdad. ¿Cómo voy a ver el teléfono, corazón? ¿Cómo voy al teléfono? Ah, vale. Es que no puedo hacerlo porque es MG, corazón. El tema, si no me doy cuenta yo, es una putada. No es que esté estudiando como tal, chicos. Estoy en un año tranquilo, ¿sabes? O sea, me estoy tomando el año para sacarme el carnet de conducir, seguir con mis cosas adelante. Porque ya os digo, el año pasado fue muy difícil. Pero esto es el Pierre. Está en el Pierre. ¿Cuál es tu streamer favorito? Depende. No es sabático. Tampoco es sabático. O sea, es que os lo digo, no es un año sabático, pero es un año que me he dedicado a mí por motivos personales. Es un año que me he dedicado a mí por motivos personales. Después de muchas cosas que pasaron. Ah, mira, aquí está el coche. ¿Está aquí? ¿Es esto? Es esto de aquí, ¿no? ¿Verdad? Hola. ¿Qué tal, paintball? Hola. ¿Quién tengo que pintarle la cara? Vale, pero es que no... ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta del paintball?
Están yendo por aquí, así que me imagino que es por el otro lado. Muchas gracias, corazón. ¿Por aquí? No. Sí, por aquí creo. Pero esto es lo de, No. esto no es lo de las Este carreras. es el jueguito. Sí. Esto es un jueguito, tío. Este bien escondido está. ¿Dónde cojones estás, tío? Tío. Escúchame, que estaba haciendo un directo. Me ha jodido, ¿eh? Lo siento mucho, no te estaba viendo en directo. ¿Dónde entro? Vente Ah, aquí vale, a- ya lo he Venga. visto, ya lo he visto. Venga, chao. ¿Dónde es, bro? ¿Es aquí? ¿Dónde está el paintball? Es aquí. Pero ¿Dónde? aquí Te ahora se sigo. está con el chico. ¡Qué guapo Y está que esto, se bro! está en paintball. El problema es que Isidoro ha desaparecido. Ah, a ver. ¡Ah! 25 minutos. Bro, qué guapo está esto. Le hice para el paintball. Nueva Sara. No Contraseña, sé si solo pero número. No, vamos a ponerle 1, 2, 3. Sala 1, 2, 3. Ay, Dios mío. Podéis entrar. ¿De acuerdo? O sea, Pero falta tienes gente. que- Claro, claro. Uy, Pero falta gente aún. En plan, Claro, se ha claro. quedado por ahí. pues que esto yo no lo he probado nunca, ¿eh? Ni yo. Pues Ahora sí. estoy Qué aguantando guapo sin está desmayarme, esto, estaría ¿no? bien. ¿Qué? Nada, que llevo todo el día desmayada. Ah, vaya, vaya. Es que estoy viendo los sitios donde podemos hacerlo. ¿Cuánto cuesta esto? Porque no tengo $1 encima, la verdad. Es gratis, es gratis. Ah, es gratis, vale. ¿Qué preferís? ¿Lego o nubes? Nubes, que el otro día estoy jugando al Lego como 3 veces seguidas. No sé, la verdad, no juego a todo nunca. Vale, voy a decirle a este que dónde está. Influencer. Estoy fuera. ¿Dónde estás? Estoy en la puerta. Bueno, en la Ah, puerta. venga, Estoy vamos. hablando con Michael aquí. Vente. Bueno, vale. Me encanta cuando me cuelga. ¡Dios! Espera. 5 minutos es suficiente. Sí. No, estaba mirando el tiempo, bro. Quería cambiar de ropa. Una cantidad de scripts impresionante. Esta versión Spain, bro, está muy guapo. O sea, está guapísimo este sitio. Hola. Aquí estamos. Ah, sobre. ¡Bum! ¿Qué pasa? Creo la sala. Vamos a romper, Hostia. vamos a romper, a romper, a romper. Vale. Ahora. A ver que entre más gente. ¿Qué Esperad, le pongo? chavales. 10 minutos. Pues sí que el máximo es de 16, ¿eh? No, Aquí. 5, 5. No, el máximo es de 10. Mira, jugar a paintball. Mira, creo la Sa- partida, ¿vale? Créala tú, sí. Sí, Dale. vale. Créala tú, anda. Vale, la contraseña 1, 2, 3, como siempre. Espera, que creo la partida. Porque... Tengo que poner musiquita. Voy a poner musiquita. Contraseña 1, 2, 3. La contraseña 1, 2, Sí, 3. sí. Me la has adivinado, cabrón. Es que... Vale, mira, 1, 2, 3, ¿vale? No, yo... Sí. Yo me Avisa, avisa. Y como ¿Quién no es veo él? fotos así, me tengo que ir a... Sí, sí, unirse. Me tengo que cambiar la Eddie, contraseña, equipo pues, azul. Ya está. Sí, sí, sí. tío? Vamos a mirar a Hostias, pero No, no que me deja, sí, que no me deja cago en meterme, Dios. tío. A ver, De acuerdo, ¿Cómo ¿cómo que van no? los Contraseña equipos? 1, Ah, 2, sí, 3. sí que deja, sí que deja. Sí. Bueno, que no me vuelven en el equipo azul, tío. Nada, tío, no me deja unirme al... Pero como no, mira, estamos el rojo y azul, cabrón. Hay Vale, huecos me pongo todavía. rojo, En el, azul. en el rojo, Rojo, en el azul. rojo. Quedan Claro. 4, quedan 4. Pero es que creo que hay 2 salas, ¿no? ¿Puede ser? Que haya 2 salas. No, No, no solo solo hay he una. visto una, ¿eh? No me Vale. dejo unirme. Mira, me ha Mira. dejado en el azul, en el rojo no. Pues Vale, sí, quedan, pues quedan falta- todavía 3 huecos, ¿eh? Ahí está. Vale, falta el de rojo, ¿eh? No me deja unirme, ¿eh? Dale al rojo, ahora. Los del equipo azul Dando, quitaron pero la no camiseta bien, y así sabemos quiénes somos. Vale, que si yo no ya nos vamos estoy a en ir el No puedo Rápido. quitarme la camiseta porque si no voy en vestido. En plan. Bueno, no pasa nada, tú no te Da igual, la teta al aire. No me deja Chavales, entrar. empezamos, empezamos. Venga. ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale. Ya está, estamos en una partida. Va para allá. Vamos, vamos. ¿Pero qué es esto? Hostia. ¿No se recarga? Guau. Buah, hace que no. Pero este es de mi equipo. Eres de mi equipo, imbécil. Era de mi equipo.
O sea, era de mi equipo. Vale, vamos. Me imagino que los que llevan arma... Dos fuera. Entre que no estoy viendo nada, no me estoy enterando bien. Vamos. No me sé el mapa tampoco. No, casi lo mato, casi. Música del año 2014, no, bro, es que el primero que he pillado. Ahora lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Me cago en Dios. Ahora lo cambio, vamos para allá. Está muy guapo esto, ¿eh? ¿Pero por qué me mata este si es de mi equipo? Vamos a ver. No. Vendía Benita Spain. Qué guapo eso. ¿El qué? ¿El esto? Sí, está muy guay. Voy a poner música, tío. Vamos a poner musiquita. Ahora. Creo que ahí lo estáis escuchando bien, tío. Estoy muy fría. Tengo que entrar a roll up, bro. Estoy muy... ¿Por qué no me carga? Que sin camiseta. Nos estamos matando entre todos, literalmente. Nos estamos matando entre todos, literalmente. Puto, puto, puto. ¡No! ¿Pero por qué? Manca, no me digáis eso porque llevo literalmente muchísimo sin practicar, tío. Ay, de verdad. ¿Pero por qué me matan desde...? De verdad. Me tiene ganas este. Dios. Mierda. ¡Ah! ¡Mal! Trabaja en equipo, ¡Mal! trabaja en equipo, trabaja en equipo. ¡Ay! Este es de mi equipo. No lleva... Está con camiseta. ¿Por qué no me deja? ¡Ay! No me gusta nada de esto. Fin de semana. Con la lana. ¡Rolita! Dios. Da un tiro al menos, tío, de verdad. No me digáis esto, de verdad. O sea, yo me tengo que poner a practicar. Me tengo que poner a practicar porque yo... Desde la banda... Tío, literalmente desde la banda no he vuelto a entrar. Desde la banda no he vuelto a entrar, gente. A ver, Desde la banda no he vuelto a entrar. ¡Madre mía! ¡5 personas! ¡Pringao! ¡Madre mía! ¿Cuántos sois? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Tum! ¡Bum! ¡Venga, payasa! ¡Cállate! Ay, Dios mío. ¿Qué va ganando? No está ganando mi equipo, ¿no? Ah, no, sí que está ganando mi equipo. Pues no es por mí. ¡Venga! ¡Jódete! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! Viene Isidoro por derecha, tocado. De verdad, ¿eh? ¿Dónde están las solteras? ¡Aquí! ¡Bum! Vamos, otra solterita, otra solterita. Ay, de verdad, no me gusta nada estar sin practicar, bro. Que ya antes le daba rolas y tal, pero... De verdad. O espabilo o me espabilan. Y me estaba espabilando, la verdad.
¿Pero por qué? ¡Ah, amigo! Aquí sí puedo. Vale, vale, vale. Puedo disparar sin apuntar. Vale, 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 vale. Es que No no me se quito la ropa puede. que se me ha quedado. Lo que se puede hace falta. Ya, pero ¿cuántos sois? Pero... Muchos. Eso. Sígueme que sigo. Sígueme que sigo. ¿Por qué no me dispara, bro? ¿Pero por qué me sale? Nada. Te vas, perma, ¿vale? Me voy, perma. A casita, jovencita. Que si no te no toco. Dime si me equivoco. Pero camiseta no. Bueno. Poco. No me conviene tampoco. Que sea mi corazón roto. No llevarás chetos, ¿no? Pero quise tampoco. El Isidoro le tiene ganas a Corina hoy, ¿eh? Madre mía. Siempre me mata a él. No, le doy a la X, pero ¿qué pasa? A la X. Uy, cómo odio, el mapa. Ay. Campeando el respawn. ¡Cállate! 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 ¡Lo tuyo! El puto Willy Ray. ¡Cállate! Alt F4, sí, voy a hacerlo, sí, porque... Sí. De verdad. Alt F4. Uy, perdón. Más que lo ha matado. Casi. Su puta madre. Tío, pues muy mal, me está yendo muy mal. Ya se nota el futuro de los atracos con armas. No, chicos, en serio se me da mejor de lo que parece. Se me da un poquito mejor de lo que parece. Así que... Negro, dale, negro. O le damos a rolas y me pongo activa en rolas. O me pongo activa en rolas o no sé qué voy a hacer, la verdad. Venga, puta perra. Con ganas, Pinta de ser de barrio de una manera. Sí, se nota, sí. No tengo nada tocado, nada. Fatal, ya está, Alt F4. Alt F4 me voy. Lo siento, no lo aguanto. Conoces cómo disparas. No, tío. No. ¿Qué te pasa a ti? Me tienes ganas, puto. De verdad. No serás hacker, sí, voy con chetos. Conduces mejor, ya. Ya lo sé. ¡Se ha tocado! ¡Buena! Madre mía. ¡Qué buenos somos! Platano, hijo de- ¡Buenísimo! Yo no. ¡Buenísimo! No por mí, pero bueno. No llevarás chetos, ¿no? La follada del año que nos ¡A metido. chuparla! ¡A chuparla! Espectacular. escucha, estábamos jugando al Paintball o al Call of Duty, ¿oíste? La follada del año, tú. Hostia. Sí. Hostia. Pero... Que el psicólogo se quedó con el arma, Oye, pero... Nathan, Hostia, ¿verdad que tiene el arma, qué hijo de puta? escuche. Suelta eso que le vas a abrir un Dime, ojo a dime, alguien, Págame, señor, cuánta gente. Sí, Dime, prime. Ay, Dios Estoy mío. aquí en... Vente, Corina. En el Yo. Pierre. Voy. Sí. Quiero jugar esto. Wow. Vale, aunque no sé si nos va, no sé.
A todas las solteras que andan por aquí. Aquí. Todas las mujeres. Aquí estamos. Vaya chingador, no ibas a ganar, Isidoro, ¿qué ha pasado? Hombre, ¿qué ¿Qué tal pasa, fuera? Isidoro? Cuéntame. Al final, ¿no habéis jugado vosotros? Bien. Yo soy una puta mierda, pero bueno. Ha perdido al final, Vaya bocas. A ver, he ¿quién perdido está porque he fuera? jugado, Por una he carrerita o jugado Ah, con los ojos tapados. Claro, claro. No, no. Ha jugado Sí. con los pies, ¿no? Un poco. He jugado con los ojos tapados. Claro. Potemos, ¿Quién es el probar. chico del directo? ¿El que hizo el directo? ¿Quién es? Bien. Yo soy Hola. ¿Cómo te llamas? Isidoro Navarro, policía y guarro. Oye, quedaban 10 Bueno, juegos, seremos que futuros digan, compañeros. Seremos Policía, futuros ya no. compañeros. ¿Ya te han echado ya de la poli? Podemos esa de echar poli, un pero paintball temporalmente. ahora. Sí. Creo que también te han echado por no saber coger un Yo arma. digo una carrera, así entramos todos. Que ahí no hay Ah, límite puede de ser. personas. ¿Cómo has dicho tú? Que también te habrán echado por no saber coger un arma, por lo que veo. Escúchame, si te aniquila cada vez que te he visto. Pero que viene, no parabas de caer. Escúchame, Pero si habéis fregona. perdido. Fregona. Tiene los dientes rojos te he ya. destruido, Hostia, fregona. tanta pintura. Yo no sé qué ha perdido, Te he reventado, palomo. Sí, sí. Pues el resultado no ha dicho lo mismo. Claro, claro, el resultado no lo dice. Chavales, nos han robado los coches a todos, Que le han robado todas las cosas a todos. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A la mierda. ¿Y solo estás ahí? ¿Pero quién coño lo ha robado? Pues... un poli no creo. ¡Ay, Mai! No me jodas. Pues está mi Vespa. Solo Qué las pringaos. motos. ¡Qué hijo puta! Está mi motito. Nos vemos. ¿Esta es tu moto, Corina? Sí. Pues de puta madre, yo tengo vehículo ya. Vamos. ¿Lo que Hacer es? ejercicio, agente León. La puta. ¿Qué me ibas a decir tú? Cuéntame. Espera, mira, tira para atrás, que le hago un corte manga ahí. Que te jodan, Isidoro, que te Tabar, jodan. chavales! ¡Bú! ¡Bú! Ay, Dios mío, Dios mío, primer ¿qué día que pasa? no puedo Está trabajar, lloviendo, está lloviendo. Primer día que no puedo trabajar, Corina, me quiere matar. Ay, ¿entonces te vienes conmigo? No, ella es psicólogo. Me han mandado pastillas. Mire, me ha tomado otra pastilla. Ya llevo 4. Pero, a ver, ¿qué pastillas te han mandado? Calmante para el rabo. El antiviagra de toda la vida, ¿no? Dime. ¿La has jugado primero al final? ¿Pero por qué no había hecho un equipo entre los que sobraban? Fuck. Espérate, te recojo ahora. Busco un coche. Te hace ilusión, ¿no? Ay. Ay. Tira para allá. Vamos a echar un paintball con ella. Espérate, que me voy a cambiar rápidamente la ropa. ¿Con Voy. quién? Ah, un paintball de 5 minutos. ¿Con quién? Tampoco se venga arriba. A ver. ¿Con quién quieres echar el...? Uy. Isidora, ¿me escuchas? Sí, chiquitina. Perdona, es dime. que estaba hablando muy bajito. Escúchame, ¿con quién quieres echar el paintball? ¡Uy, Chica perdón! 13. Me cago en tu puta madre. Chica 13. Perdón. Chica 13, ¿esa del 1 al 10? Bueno, está bien. ¿Sí? Está loca por mis huesos. Ya, como todas, ¿no? Como todos, bueno. Ya. Cositas. Espera, ¿dónde está el top? No, este no es. Espera. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa? A lo mejor voy a trabajar un rato de basurero. ¿O te vienes secuestrado? No, Sí, eso no va a ocurrir. sí, te vas a venir de secuestro. Te secuestro para un badulaque. Que salen mal todo. Y si y te de verdad, destruyo. escúchame, de verdad, tengo $1000. Se me da como el culo conducir. Me han pillado en absolutamente todo. Tengo multas pendientes y de verdad necesito dinero. Así que por favor, ayúdame. Ya, es que da puta pena. Ya lo Y encima sé. me debe 100 euros. No. Me debe 100 pavos y eso No me lo te quiero debo nada. ya, es ya. No te Espérate, debo me llama nada. otra chica, dame un segundo. Ay, altavoz. Hola, buenas tardes. Altavoz. Oye, ¿Qué tal? ¿por dónde estás? En el Pierre, ¿por qué? Sigues ahí, porque me han dejado tirada. No tengo coche. Por si me acercas al Joder. gym, ya que estás. Joder, ¿cómo te pueden hacer eso? Estoy llegando. Ey, Pero estás llegando con otra chica. Ya, bueno, da igual. Imbécil. oye, Buenas. reventada. Ha sido buenísimo. Ha sido Sí, bueno, ha porque sido te- bueno. Día No, que puteado. campeón. Nos hemos pero dejado, bueno. nos hemos dejado, nos Sí, hemos os habéis dejado. dejado, ¿no? Cale, Sí, coche, pero Vamos llega, a que se echar- aplique. bueno, yo voy a hacer una partida más al paintball de 5 minutillos Eso es para que os he carreado.
Que está esperando la otra. ¿Faltan chica que la personas? queda fuera, Sí, vamos. que quería jugar. Buah. Ya lo eres. Ya. Solo faltaba que hicieras el sonido. ¡Venga, para adentro! Vamos. Viene, viene. ¿Cómo es? A ver, 1, 2, 3, deja ¿verdad? registrar, que si no- Contraseña 1212. Aquí hay dos, ¿eh? ¿Cuál es de las dos? La que entre Nada, 12 nada, 12. La 0700, sala 0700. 0700. Listo. ¿Contraseña qué? 1212. ¿Cuántos somos? No me No deja me puedo unirme. unir en el azul. Yo no me puedo Me unir a tuve, ninguno. me tuve que unir en el rojo porque no me dejaban en Pero- el azul. Pero prueba, No me prueba- metí en si no azul, te ¿no? vale, prueba rojo o prueba azul. Prueba diferentes cosas. Prueba el Nada, último, el estoy último. El último esto. Ah, ¡Eh! ¡Lo he logrado! Vale, bien, 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 bien. Vamos. Vale, pues ¿le doy ya o qué? ¿Estamos todos? Dale, dale. sí. 3x3, llégale. Nuevo mapa. Hostia, este no lo he probado. Este no lo he probado. Ninguno lo había probado, la verdad, pero bueno. Joder, esto es muy loco, ¿eh? Qué heavy, ¿no? Si no entras, tío, Pero... ¿No moría? ¿Por qué no moría? ¿Tú eres de mi equipo? No. Escúchame, nos quitamos camisetas de equipo y... Sí, pero es que no puedo, que estoy vestido. Que te olvido otro equipo. Ya. Igual yo ya sé con quién voy. Que somos ¿Con pocos. quién es? Tú vienes conmigo y con Isidoro, Conmigo y ¿no? con Isidoro, sí. Vale, vale. Ha comido solo. Ya. Es que no... No moría, bro. Pero... No me entero de nada, literalmente. Madre Y el mía. otro chico, porque falta uno. Ahí. Ah, bueno, ya lo están matando. Ya No da igual. entro. No entro, No mueren de uno, no. Mueren de varios. Voy a poner música. Voy a poner música. Corina, muévete. Voy a poner música. Ya, No, a él no, a ella no. Vale, Ya no, a ella no. Gracias. Y yo. Bro, me está dando mucho agobio. Venga, boom, muerto que está. Ay, yo me canso. Ya, Dani, ya no vamos a tener, tío, ya no vamos a tener. Y salió a misión. Vaya dos inválidas. Cabicho ya, tío. No, ya no soy buena, ya lo sé. O sea, soy mejor en... Estoy echando una partida al paintball, dime. Pues nada, aquí estoy con tu novia. Madre mía, me está dando mucho estrés esto, ¿eh? Pero bueno. Que me están disparando. ¡No mueren! Es que no mueren. O sea... Puto Free Fire. Es que no mueren. Maldito viento, la máquina divisiona.
de cuántas mueren, tío. O sea, porque es lo que te digo. No sé cuántas le doy para que mueran. ¡Uy! ¿Dónde me están disparando? No lo sé, bro. ¿Sabes por mi cumple? ¿Cómo estás, amiga? Dadme un segundo, que me llega un mensaje. Un segundito. Amilcar Corazón, feliz cumple, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz cumple. Ay. Me está poniendo muy nerviosa todo, la verdad. Es que no salen del spawn, también te digo, Se acaba el tiempo. Y pues eso, vámonos. Ya se acabó el tiempo. ¿Hemos ganado? Pensé que habíamos perdido. La verdad. No las manos. Nah. Easy. Ya, Easy. Será pela. Easy. ¿Pero cuánto está? Joder, tío, pero que gente viene a jugar a Dyson, ¿no? ¡Ay! Eran todos contra todos. Sí, hola, buenas, ¿qué tal? ¡Babosa! Isidoro, ¿qué pasa, tío? Eres lo más feo que he visto. ¡Bú! ¿Qué pasa, mejor amigo? ¿Te acuerdas de mi nombre o no? Bueno, Sí, era... no me lo digas, espérate, que me acuerdo, era... no, espérate, era... Me acuerdo, tengo la punta de la lengua. En plan, era No, Carla no. No. En plan... Codina. Sí. Codina, eso, Codina. Sí. Codina. Yo nunca sola, amores vienen y van, como los son. Igual día, pues bien, ando, normal, la verdad. A ver si está mi moto, también te digo, No creo que te la hayan quitado, a ver. No sé. Ahí está. No. Ahora. Vámonos. No queda nadie, no aquí, venga. No sé. Toma, ¿Dónde hijos vamos? de puta. ¡Bú! ¿Dónde vamos? Toma. Garaje central. Vamos, está lloviendo, Escúchame, quiero dejar de ser poli. A Soy partir influencer. Praga, a partir Praga. Escuchadme, toma. ¡Bú! ¿Cómo que hijo de puta? Toma, hijo de puta. Te cojo y te reviento y te aniquilo. ¡Bú! ¿Cómo está? ¿Qué tal ayer al final? ¿Qué pasó? Chisme. Ay, Dios mío, he ido a terapia hoy. Vale, eso ya me lo has contado, pero digo ayer en Me el ha Bahamas. dicho que no tengo que utilizar a las mujeres como objeto. ¿Sí? Tampoco lo entendí muy bien, la verdad. ¿Las Y de mujeres como apuntarla por- objeto? Y apuntarla por nombre. Sí, estaría bien, pero... Lo que te digo, ¿cómo que las mujeres como objeto? Eso no entiendo muy bien. No, yo tampoco lo he entendido, la verdad. Pues ya le he dicho sí, y él ha firmado todo. Ah, bueno. Entonces te han dado unas pastillas para que se te calme, el pito, ¿no? Creo que sí, la verdad. Ah. Me lo siento más pequeño. ¿Lo sientes más pequeño aún? Sí. Cosas. Luego Está- te la está enseño. feo. No. luego te la es enseño que y no me das puedo tu comparar, es que no puedo comparar porque no sabía cómo era antes, ¿sabes? Entonces pues va a ser un poco inútil. Yo tengo foto, tranquila, yo te la enseño. ¿Tienes fotos? ¿Tienes fotopollas? Porque Sí. tienes fotopollas. Mira qué moto tan bonita, la cual debería coger. ¡Boom! De verdad, qué aburrido. ¿Sabes lo divertido que sería nosotros haciendo un atraco o algo así? Rebe, Sería que me lo has dicho muy 20 veces que divertido. no. No es no, no es no, no Ajá. es no. Ya lo sé que no es, ¿no? Pero te lo digo por eso. ¿Sabes lo que es un no es no?
No es no, no es no, no es no. Correcto. Exacto. Entonces, tienes el pito más pequeño, te han dicho que dejes de usar a las mujeres, que guardes a las mujeres por su nombre y ya, nada más. Y quien haga broma de suicidio, es que yo le digo a mi compañero Gustavo, cada vez que algo no me gusta, que me voy a suicidar. Pero eso es un... A ver, A ver, ¿está ahí en ese coche? Es que llama a Juliana, pero no sé dónde está. ¿a Yuli? No, este no es su coche. Me da que esa no era, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Ah, esta es, ¿no? Vamos para allá. Que es de 4. Una pregunta. Hoy voy. ¡Ay, Dios mío, mi gordi, que me han echado! Porque soy un mentiroso. Ahora. Ya, y soy un cazadelincuente. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás, corazón? Hola, bebé. Te miro y te detengo, pues me han echado. ¿Cómo te van a echar? Que eso es imposible. Oye, Sí, lo ¿hay han algún echado, sí. sitio donde no se note la lluvia? Es que me toca demasiado la Garajes, garajes, garajes. Sí, en garajes dentro. Mira, vamos aquí Como a el de este ahí al lado. El de al lado, que estuvimos el otro día ahí hablando, sí. puerta. Ah, sí, porque es que me toca los cojones, la verdad. Sí, ¿No a te mí gusta también. la lluvia, Isidoro? No. Es ¿A ti sí? romántica. Sí. Es sexy. Bueno, pero... ¿Sexy de qué forma? ¿De que te mojes o sin que te moje? Las dos, te mojas de dos formas. ¿Has visto? Claro. Dos O formas eso, que me distintas. han Un echado abracito, un durante abracito varios los tres, días. un Un abracito los tres. Un abracito. Un abracito. Un los abracito. tres, un No, abracito. no, no. No este tipo de abrazo. Ay, ay. Bueno, no sé qué estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Sí, ¿no? Maravilloso. Me gusta. Ay, de verdad. Me gusta Pues todo, eso, Corín. ya han despedido al mejor ¿Qué ha agente, pasado, el bebé? agente ¿Qué ha León. Pero Nada, ¿cómo te van huevón. a despedir? Por lo de que he dicho que soy psicólogo. A ver, dicen también de mujeriego, pero bueno, eso ya... Pero a puedo ver, hacer tú o me estabas sacaba la vendiéndote como psicólogo, estabas haciéndolo como técnica de llegar. Eso no lo he llegado a entender, porque vamos a ver. Tú estabas diciendo, yo hago de psicólogo, pero se notaba que era una técnica de ligar, no era literalmente. O te estabas vendiendo como literalmente Ya, un psicólogo pero- y estabas cobrando por ello. polla. Claro, era psicólogo. Dije que era psicólogo. Y 12 años de experiencia, dije. Pero a ver, a ver. Tú puedes decir lo que tú quieras. A ver, que lo mientras no soy, ¿eh? ejerzas. Soy Tridente. psicólogo. Pero de mente femenina. Pero no con licencia. Pero todavía a mí no me has hecho de psicólogo, ya te lo dije el otro día. Hice ¿Has yo de hecho psicóloga mucha contigo terapia? y tú conmigo no. Soy las primeras mujeres que tengo como clienta. Entonces, no nos has cobrado a nosotras. Nada. Claro. O sea, Ya, que no pe- has pe- ejercido como tal. Ya, pero no, está feo. Pero bueno, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Lo que pasa que... Eres que estoy en consejero de terapia amor, vaya. Y me han dado pastillas gordi, quizás me van a dejar los espermas tontos. Juliana. No, ¿cómo? Que sí, que tengo que tomar pastillas, ya me las he tomado tú. Pero que Es ¿por una qué? chiquita pito. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué Se le me han pasa con cogido las- la picha. A chiquita pito. ¿Pero qué hacen las pastillas exactamente? A chiquitar el pito. Pues es como calmante de caballo, porque dices, Dios, tú tienes tanta testosterona que calmante de caballo. Calmante de porque pito. eres un empotrador. ¿Te has quedado sin pito, bebé? No, se ha quedado con el pito No me chiquito. vas a empotrar más. ¿Cómo Sí, que más? sí, ¿Cómo sí. que más? Claro, él y yo hemos tenido sexo salvaje. Correcto. Lo Pero, que pasa es que pero tú- en fantasías, pero- hombre, en fantasías, Ah, Corina, en claro, fantasías. claro, vale, vale, ya claro. decía yo que no Claro, me habían claro. contado esa parte del chisme. Vale, Ahora, vale. también te digo, ¿eh? ¿Qué? No, yo respeto. Tanta carne y yo a dieta. Esto es que voy a pecar al final. Voy a Tanta pecar. carne voy a y pecar. yo. Tanta carne y yo. Somos No, carne para ti. ella. Ah, Ah, vale, ya soy decía carne yo. para ti. Uy. ¿Ves? A ti te respeta, a mí no, pero porque yo respeto a los dos, ¿sabes? Yo creo en vuestro futuro. Fielmente, ciegamente. Ah, ¿no eres policía más? Bueno, a lo mejor vuelvo de servicio mañana pasado. Ah, bueno, normal. Si es que no te pueden perder como agente, eres el mejor de todos. Hombre, si veo te papelo, te cojo y te capturo. Hombre, Te cojo y te claro. Y acribillo. te esposo. Te cojo y ¿Te te gusta? esposo. ¿Te gusta esposar? A mí ya me ha Isidoro? esposado varias veces, sí. ¿Ah, sí? ¿En Claro. qué contexto? ¿Qué has hecho, Corina? En el ¿Has menos hecho con los caliente. ¡Hostia, malos? el Bennett! Me ha seguido el Bennett. ¿Quién es ¿Cómo ese? Bennett? Coño, el freestyler. ¿Cómo Bennett? ¿Dónde está Bennett? Ala, pero es una tía. Claro. ¿Qué cojones? Vaya, por Dios. Pero vamos a ver. Espera un momento. ¿Es la primera vez en la vida que te disgusta que sea una tía? Te voy a decir. Las pastillas me están cambiando, ¿eh?
¡Qué fuerte! ¿Eres No, no. testigo de lo que acaba de decir? Sí. Ya ahora veo 2 tetas y no puedo comérmela. Esto Bueno, es eso no es impresionante. verdad. Bueno, a lo mejor es mentira. A lo mejor he engañado, ¿eh? Te están haciendo terapia, bebé. No, me ha hecho una terapia hoy de choque. Terapia de choque. No me jodas. Encima Oye. es Carla. Terapia, la que me terapia lleva. de choque, pero no chocaste contra mí. Uy, perdón. No me digas eso, no puedo caer, ¿eh? Isidoro. Es poniéndote a nosotros prueba, queremos- Isidoro. Nosotras dos queremos al Isidoro putero. Si ya no eres putero. Ah, no. No te quiero voy a más. decir una cosa para que tú me contestes, Julie. ¿Qué te pone más, un poli o un malandro? Un poli. Por el Claro. uniforme. ¿Qué dices? Claro. ¿Qué Uniforme y te digo, dices? control de alcoholemia. ¿Qué Sopla aquí. dices? ¿Qué? Claro, bueno, claro. sopla, Y sóplame al esta, ¿no? uniforme. No, Uniforme, que te cacheen y te esposen, Claro. ¿sabes? sóplame Te esta. lean los derechos. Vestirme de picoleto y decirte, bueno. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eres una Te niña has mala? Te esposo. portado mal, sí. Ay, Te miro y te esposo. pero eso te lo puede decir siendo malandro igualmente, ¿eh? No me sale esa vena. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que sea malandro? El Isidoro. Yo le estoy diciendo que haga algo en contra de la policía. No, hombre, es que si no, no va a poder recuperar su trabajo. Pues sí, Claro, eso es lo que yo digo. que no, que le yo va a vuelvo. pillar. En 2 días tiene el trabajo de nuevo, en un día. Ahí, preparado para todo. Tú quieres luchar contra los malos, ¿verdad? Con luchar contra el mal. Hola, Andreita, ¿qué tal, corazón? ¿Entendéis o no? Contra el mal. Ay, Te miro y te Suena- captura. A la Corina la captura 20 veces, le he empapelado, ¿eh? 20 veces Pero ¿cómo no, así, Corina? ¿Qué has hecho? ¿Para que te capturen? No, me ha pillado un par de veces solamente. Es no una quiero criminal, más. pero una criminal de Una mierda. criminal, carita, buena, pero Buena, mala. pero mala. No. Exacto, La eso soy yo. mami, tiene carita Claro, buena, eso pero soy es yo. mala. Entonces, ¿te ha pillado alguna vez haciendo cosas malas, Sí. Corina? ¿Te gusta Sí, hacer cosas malas? Me gustan las cosas malas. Tuve que sacar la porra española. Anda. Sí, no su ¿Te ha porra, la gustado? porra. Ah, la porra policía, no su porra, coño. no su porra, sí. No, ¿Te mi ha porra gustado, no. Corina? La porra española. ¿Qué? ¿Que me ¿Te ha gusta qué? gustado su porra española, Corina? Sí. Normal. La mejor porra que tenemos aquí. La porrita no, la porra sí. Hace... Uy. Yo Uy. la porrita no la he visto, así que... A ver si algún día nos sacas la porrita, Isidoro. Isidoro, ¿nos vas a sacar la porrita? Creo que no. Porrita. ¿Qué nombre le Perdóname, ponemos a la pero- porrita? Mi porrita se llama Aquiles. Aquiles la llama. Tiene ¿Por nombre qué? y todo, ¿no? Aquiles. Ya, qué es a tu mí, nombre? no sé, me gusta. Aquiles. ¿Por qué este nombre? Aquiles, me gusta el nombre. ¿Pero por qué? Aquiles. ¿Por qué? En plan, ¿tú quieres que te dé Aquiles? Me avisa. Aquí le doy, claro. Anda. Claro, no había entendido el juego de palabras. Claro. Es la Tenéis porrita. demasiada conexión, no puedo luchar contra eso. Di la verdad, Isidoro, tú eres virgen, ¿verdad? Isidoro. Cri, cri. Cri, cri. Creo que Vale, Isidoro se vale. lo está pensando si contesta. No, o no, perdón. contesta. Es que estoy enganchado a la cafeína. Y ahora mismo estoy dormido porque no bebo café. Buah, yo también quiero café. Y estoy Una destrozado. maldita adicta. Se me cierran hasta los ojos. ¿No me vas a contestar? Dime, ¿Eres dime, virgen ¿qué? o no eres virgen? Sí, soy virgen. Vale. Eso explica todo. Que para mí, más de un mes es virgen. Como que tengo hasta imen. Claro. Tienes simen, ¿no? Se lo ha Es reconstruido. que aquí les pillo, aquí les mato, pero... Se me ha reconstruido el imen. Vaya. Bueno, eso tiene que tener solución. Sí, Oye, hay que Isidoro, ¿y solucionar si eso. encuentras un equilibrio entre no hacerte pasar por psicólogo para que no te quiten la placa y seguir siendo putero? No, si voy a seguir siendo putero como un hijo de la gran puta. Pero, Vale. Pero al final vas a no puedo hacerte meterme gay, ¿o no? trabajo. ¿Cómo? Soy gay hasta que vi a Juliana, ¿vale? No, pero Ah, ¿en qué vale, quedamos? ¿A ¿En mí qué o a quedamos? Corina? A ti, Juliana, te he dicho Juliana. ¿Pero por Es que qué? está profundamente enamorado de ti, Juliana. Mentira, si cuando Claro. estoy con él a solas me habla de ti. Y cuando está conmigo habla de ti. Hola, Cristóbal. muchas gracias por mentira. seguirnos. Hola. Corina, estoy por ti. ¿Estás por mí? ¿Ves? Sí. Yo pienso que estás más pro Juliana, ¿eh? Escúchame, yo creo que voy a echar una cabezada, ¿eh? En plan, la cabezada del ¿Qué? siglo IV, ¿eh? ¿Por qué? En mi casa. Bueno, porque me encuentro ahora mismo que se me cierran los ojos y el culo. Y parte del culo. Ah, no, Ah, eso, bueno, esos vale, son ganas, pues- esos son ganas de... Bueno, no. No voy a decir nada. ¿Tienes ganas de cagar?
de echar un buen truño. Yo qué Sí. sé, pero estoy ahora mismo destrozado. Son las pastillas, Isidoro, son las pastillas. ¿Puedes llevarme al Seguro. garaje central, porfa? Sí, claro, claro, vamos, vamos. ¿Entonces te están dando ganas de cagar o no te están dando ganas de cagar? No, no me está dando ganas de cagar, es la puta cafeína. O sea, son ganas de cagar por el café. Claro. Bueno, puede ser que sí. Ya. Estaba visto. ¡Ay, Mai! No pasa A nada, te lo dejamos mejor cagar. me despierto después, ¿vale? O si no, ya toda la noche dormido, ¿ok? Claro, como tú pega quieras, un Isidoro. toque. Cualquier cosa nos llamas. Venga, anda, Chao, cuidarse. chulo. Adiós, que vaya Chao. bien. Yo no entiendo nada. Ay, Si es que déjame poner elegir delante, espera. Vale, elegir entre nosotras es complicado. Ya ves, nena. Si es que, madre mía. Vaya dúo. Pobrecillo, ¿eh? La caca del café. La caca del Hostia. café, pobrecito. Voy a guardar el coche entonces, Sí, guárdalo. porque se viene Guárdalo. una tormenta enorme. Sí, es que tal y como está el cielo, vamos. Baja, cariño, Voy, perdón. no pasa nada. Vale, listo. Creo que tenemos... Esta es mi moto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me la guarda, bro? No, ascolti, no, a ver, No me la guarda. es este, sí. ¿Por qué no me la guarda? ¿Por qué no me la guarda? No, pero a ver, si yo encantado hacerlo con los tres, pero es que, bueno, con los dos. Y se duerme en directo, Pues sí. pobrecito, Que tío. sepa que a mí me contrataban de bloqueador en las películas. No, mi puta madre, el de garaje no trabaja. No, el del Sí, garaje joder, no trabaja. sí. Voy a pegarle una paliza, te lo Con juro. Santiago Segura, ¿no? Sí. Joder. No, Santiago Qué Segura, madura. No me deja, ese es un tío. mierda. Ese Qué Martina. más premios de friki y cosas de esas de Twitter. Sí. Hola, Y ahora va a sacar otra película, La Torrente Buenas. 80, esa. ¿qué tal? Sí. No, por favor. Bien. Sí. ¿Cómo estás? Me gusta tu outfit. Pareces Willy Wonka. Y un músico. Gracias. Bueno, pues Nada, hombre. Que tengas un buen No, día. sí, yo. Igualmente. Lo voy a hacer con esta señorita y luego usted y yo vamos a hacer Hola, trabajo. Jordi. ¿Cómo Vale, estás? perfecto. Hombre, Jordi. Curina, ¿cómo se Que encuentra por cierto, te voy a usted? apuntar Ya, un por número todos porque no esos lo tengo follow, chicos, apuntado. bienvenidos. ¿Qué tal estás, Jordi? Acabo de ver Pues tu bien. mensaje ahora. Te iba a contestar y te he No, visto pues aquí. es que me he comprado al final el cuchillo Espérate, de otra nada. forma, lo siento. Ah, vale. Cuánta gente hay aquí. ¿Cómo estás? ¿Dónde? Aquí en el garaje, sí. Muchas Sí. gracias, darles que Ahí habéis va, llegado, perfecto, chicos, ahora bienvenidos. sí. Bueno. ¿Y usted cómo se encuentra, Curina? Pues bien, la verdad. Sí, a ver. No, pero no es Codina, es Codina. No, Curina. Es que usted No, no entiende los Corina. idiomas. Es que usted como habla para adentro, como si fuese de pueblo, que es lo que le pasa. No, Bueno. a ver. Bueno, y tú para afuera con el acento ese catalán. ¿Cuánto queda ¿no, para que joder? reinicio? Bueno, al menos yo tengo cultura y Pobrecito, fama, no bro. como usted, que es Muchas una gracias mierda por de sus persona. follows. Pero qué Bienvenidos fama, a pero qué todos. fama ¿Cómo vas a estamos? tener tú. Con la gorra, que usted lleva gorra porque tiene complejo del pelo, que es Que algo soy Fran- pécico. que soy Fran ¿Qué quedan? 5 minutos, ¿no? 9 minutos deben de quedar, no lo sé, tío. ¿Qué hora es? Son y 22. Ah, bueno, reinicia y media. No queda mucho. A ver cuánto me puede dar, tío. A ver cuánto me puede dar. Tenemos que ir al piso. Vamos a ir al piso. Vamos. ¿Pero por qué, Arriba. Creo que así no se monta, Ya. Un respeto, al Ya lo sé. Un respeto. Ahora sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Ah, Enzo! Pero estás en el medio, Enzo. ¿Pero qué haces? Si Ay. no te he tocado. No te he tocado. Ay, estás en el medio. Au. Tía, no te he tocado, Ya lo sé, literalmente. ya lo sé. No te preocupes, gracias. Adiós. ¿Había otra de qué? Ah. Ahí estamos. Te puedo dar 9 cañas o tú sacarías unos 6k. Hola, demonia buenas. Hola, buenas, chicos. Muchas gracias por esos vitazos, corazón. Un besito enorme. Hola, demonia. Buenas a todos. Se fue Isidoro, se fue Inodoro, se fue todo. Ya, chicos, me habéis comentado. Muchas gracias por estar por aquí. Vamos a la larga. Ahí estamos. Yo creo que está bien así. ¿Por qué va tan rara, tío? Será por la lluvia, ¿no? Yo creo que es por la lluvia que va tan raro el skate hoy. Tío, me encanta el skate. O sea, fue la mejor compra. Fue la mejor compra que he hecho, tío. Vale, vamos a subir.
Al piso. No te mojes, pequeña. Entramos al piso. Vamos a revisar lo que tenemos en el piso. Sacarías como 9k, ¿vale? Y 6k. Vale, perfecto. Tenemos $2.400. Necesitamos María para moverla, tío. Necesitamos María. Urgente. Muchas gracias. Solo corazones. pasaba por aquí para decirte que me encanta el rol que estás realizando. Muchas gracias, corazoncitos guapos. Vale, pues vamos a decirle a este que... Perfe. Cuando quieras. Cuando puedas. Nos vemos. Listo, a darle con tan poco dinero si tenías 12k. Ya, tenía 12k pero me los he gastado. Porque soy imbécil, tío. Me los he ido gastando poco a poco y me he quedado sin nada. Oye, Corina, ¿siente algo por Isidoro? Corina quiere Isidoro, pero como amigo. Hola, Sir Alex, ¿qué tal estás, corazón? Son mi novela. ¿Qué decís? ¿Quiénes son vuestra novela? Tío, me estaba poniendo muy nerviosa la lluvia. Vamos a quedarnos aquí un poquito hasta el reinicio y vamos a ir hablando. ¿Quiénes son vuestra novela? ¿Isidoro y Corina? ¿Vas a hacer algún atraco? Efectivamente, vamos a hacer atracos, chicos. Vamos a robar cosillas, vamos a hacer cosillas. Es que no tenemos dinero ni para ganzúa, bro. O sea que tenemos que hacer 100% marihuana. Sí, toda la panda. No sé, tío, a mí me gusta como hace también de pareja con Julie, tío. Julie se parece mucho a mi PJ también. Se viene a atraco a comisaría. Atraco a comisaría, no, hombre, no. El chorbo para pasta para adelantado. Esto ha crecido ya va a lo grande, claro. Como me imagino. Pues... El único problema... Uy, esperad un segundo. Ahora os leo. El único problema es que ando un poco corta de dinero. Vale, Team Corina, imantado. ¿Qué pasa con imantado, chicos? Team Corina, mejor contigo, Isidoro, la verdad. No sé, tío, a mí me hace mucha gracia el rol que estamos llevando de amigos. Hola, ¿qué hacen? Pues estamos aquí. Quédate un instante, era una pregunta, dime, Paulito. Team Corina, deberían seguir Corina y Isidoro. Team Corina, hola hermosa, buenas también, ¿cómo estás? Prefiero demonia solitaria. La demonia solitaria siempre va a ser demonia solitaria. Corina, mi casita, ¿os gusta Corinita? Me alegra mucho que os esté gustando. Luego es un Badu, vamos a hacernos Badu, coche de importación. Vamos a intentar hacer todo. Voy a hacer un quit ahora y vamos a volver ahora después del reinicio. Yo soy Team Yuri con Isidoro y Corina alma libre como su bestie, tío. Es que a mí me gusta mucho cómo estamos llevando al PJ. ¿Qué llevas para ver el juego así? No llevo nada, no llevo ni mod gráfico, tío. No llevo ni mod gráfico. O sea, yo lo llevo base, o sea, simplemente he tocado un poco las configuraciones para que se vea un poco mejor la calidad y ya está. ¿Segura coches de import? Sí, vamos a hacer coches de importación. Tenemos que hacer 100% coches de importación porque eso nos da pasta y no vamos a tener que gastar ganzúas. Me voy a poner una sudadera porque me está dando frío. Hola, Roleas, muy bien, muchas gracias. ¿Crees que Corina más adelante se puede enamorar de Inodoro? Yo creo que Corina la voy a llevar por el camino del romance más adelante. No sé si será con él o será con otro, chicos. Veremos con quién. A ver, ya ayer habíamos hablado con... ¿Cómo se llama este chico? ¿Cómo se llama el que nos encontramos ayer? Que estaba en el norte, que luego nos encontramos en comisaría. Jesus, ahí estáis. Con Jesus habíamos hablado. ¿Sí existe el apellido Calzadilla? Claro que existe. Adrián, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme para ti, muchas gracias. Muchas gracias, corazón. Quiero poner musiquita, tío. ¿Dónde hay musiquita? Por favor. Que si no me da algo, tío. No me gusta nada estar sin música. No me gusta nada estar sin música, tío. Aquí yo creo, vale. Esto es lo que te había puesto antes. Vale. Aquí. Goteo bachata. Igual es más o menos el origen de Corina. Os sabrá más adelante. Os puedo contar un poco de ella, ¿vale? Porque dependiendo de cómo se presenten las cosas, os vais a enterar de mucho. Mi personaje cuando empecé a rolear, ¿vale? ¿Te ha hecho CK en Checkpoint ya? No, o sea, me han hecho el rol de CK, pero no está hecho el CK todavía. En el sentido de que todavía me tienen que realizar el CK de manera de quitarme el personaje, ¿vale? Pero lo que os estaba contando, Corina, Calzadilla, Zoe Calzadilla fue mi primer personaje en roleplay de todo. O sea, yo empecé a rolear con Corina, con Zoe Calzadilla, ¿vale? Entonces empecé a rolear con Zoe Calzadilla, fue el nombre que le puso el primer PJ, ¿vale? Empecé a desarrollar su historia tal y cual.
Empecé en un servidor, luego me fui a Checkpoint y en Checkpoint la hice jefa de banda del norte, jefa de Falcon, que era una banda que había creado yo, que era de libre interpretación, no era de lore de GTA, sino que era de libre interpretación, que es Falcon, que estaba en el norte, ¿vale? Empecé a desarrollar el personaje, empecé a hablar sobre ello y creció mucho, llegó a nivel 3 de banda incluso. Entonces, cuando empezó a crecer, todo pues se desarrolló una historia increíble de un personaje que voy a llevar siempre en mi corazón. Las personas que lleváis un tiempo aquí ya sabréis cuál es el personaje. De hecho, está subido a YouTube algunos directos en los que, bueno, pues hablaba con... O sea, en los que se ve pues el final de Zoe y todo esto. Habéis canjeado el beber agua, ahora voy a beber agua. Pensad que yo empecé roleando con mi padre y éramos Zoe Calzadilla y Juan Calzadilla. Los que seguís a Ricard, que es mi padre, o sea, mi padre de verdad, mi padre, es Ricard. Y rolea en Checkpoint como uno de los jefes de la mafia, ¿vale? Entonces, Ricard Juan Calzadilla era el padre de Zoe Calzadilla, que es el tío de Corina Calzadilla. Corina Calzadilla es la prima de Zoe Calzadilla. Es un rollo largo, pero es un lore muy bonito, ¿vale? Zoe Calzadilla murió en rol de entorno del puñalón, la mató el puñalón. Y pues no se ha sabido más de ello. No se ha sabido más de ello. Simplemente que Juan Calzadilla lleva la bandana de Zoe Calzadilla. Y Corina Calzadilla es la prima. Y traje una calzadilla porque los calzadillas siempre me han dado buena suerte. Siempre me han dado buena suerte el apellido. No sé por qué. Siempre que he roleado con ellos han tenido buena... He tenido buena suerte y le he cogido cariño al apellido, ¿sabes? Entonces ya como le he cogido cariño al apellido, así como me quise hacer un PJ Calzadilla porque sí. O sea, porque quería que me diera suerte. Y además como fue el comienzo de mi rol, dije, nada, quiero hacerme un Calzadilla. ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? No, estamos en reinicio. Son las 6:30 todavía. ¿Qué risas cuando le hiciste al tío de J. Corson para que conociera a tu el Corco? Sí, es que Corco, el personaje de Kevin que tenía en Checkpoint, era la pareja de Zoe Calzadilla. Entonces, pues ahí se supo mucho de ese tema. O sea, los que lleváis de un tiempo siguiendo el rol, tanto mío como de Corco, sabéis eso. Hola, bonitas cejas tienes, muchas gracias. Hola, Miguel, ¿qué tal, corazón? ¿Quién es tu padre? Ricard XXXX. 7 pedazos de streams, Cap. Muchísimas gracias. Hola, guapa, buenas, Chase. ¿Ves de pareja de Isidoro y Yuli? ¿Ves la pareja de Isidoro y Yuli? Me gusta mucho el personaje de Yuli, me gusta mucho el personaje de Isidoro. Y creo que pegan. Vaya cabello, lo tengo hecho un desastre, porque lo tengo mojado todavía. Aún no he visto tu PJ y C, creo. André, ¿y quién eres, corazón? ¿Qué haremos hoy, corazón? Pues seguiremos roleando, vamos a sacar pasta, a ver si podemos pillar algo de María para poder venderla. A ver si te cruzas con el rol que me gusta, vuestros roles juntos. ¿Con quién? Te vas a comprar una pistola cuando se pueda. Cuando se pueda, sí que se compra una pistola. La verdad es que eres muy amigable roleando. Caes bien a todos, muchas gracias. Bueno, en realidad no le caigo bien a uno. Al demonio, al polidemonio. Al viejo Goyen está cabreado en la comisaría. No me hagan MG, porfa. No hagan MG, porfa. Buenas, Cori, buenas, Pesoca. Me gusta verte así con el pelo suelto, muchas gracias. ¿Dónde está el cuñado? Mi hermano. Mi hermano está por ahí. A mí tampoco me cae bien. ¿Cómo estás, Perchito? Grande la demonia. ¿Cómo estás, Mardet, corazón? ¿Cuánto vale una pistola? No hemos visto ni una pistola por la ciudad. Yo no he visto pistolas por la ciudad. Se ven cositas, sí. Se caes bien al demonio. Se parte de risa, claro. Nos partimos de risa, pero dice... Corina piensa que le cae mal. Y por eso le llama demonio. Porque la llamó ella demonio. Más adelante, ojalá que Inodoro deje la putería y se vaya con Corina. Gustavo, el polidemonio, bro. Qué clipazo. Te lo juro, qué clipazo. Honestamente le he quitado la sudadera a mi hermano. Y me voy a poner una sudadera de mi hermano. ¿Es con Waileys el server o con invitación? Era con Waileys y ahora está bajo invitación, creo. Isidoro y Corina. ¿En serio os gusta la pareja de Isidoro y Corina? Yo que he llevado el PJ por lo más libre posible y os está gustando. Ya puedes comprar pipas. Por ahora no hemos tenido la opción, chicos. Por más que lo sepáis, OC y C yo no he visto la opción. Hola, hermosa, buenas. ¿Por qué no habla ¿Por qué se habla que imantado rolea y imantado? No lo entiendo, no lo sé. Por mí y C no se podrá Yuli. Por rol y C no se podrá Yuli. ¿Por qué? Isodoro por la gallina, la mejor pareja. Yo creo que sí. Creo que la gallina es la mejor pareja, sí. Corina está pobre. Corinita está pobre, tío. Hay que hacer que Corina gane pasta, bro. Si no gana pasta, estamos jodidos, honestamente. Estamos muy jodidos. Así que tenemos que hacer algo de dinero. Me encanta la pareja de Isidoro y Corino. Isidoro y Corino, ¿habéis leído? Corina y Isidoro.
Corina es madridista, sí. La mejor pareja seríamos tú y yo. Qué hermosa la ves con ese cabello. Muchas gracias. Hola, ¿por qué se fue Isidoro? Creo que Isidoro se fue porque estaba malo, me habéis dicho por el chat. Easy, Corisi, ¿no? De Madrid. Nada, maté la perpetua. No, hay alguien que me dijo que eran etapas. O sea, que ser de Madrid eran etapas. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor son etapas, a lo mejor no. La MG, porfa. Corina con León. Con Ángel de León. Qué buen salto de seguidores la última semana. Felicidades, sí, chicos. Yo estaba diciendo que decíamos extensibles y llegábamos a 10k y ya estamos casi por 19.000. Que estamos en 18.899. Qué toque. Corina, Alma Libre está mejor siendo tú solita. Yo creo que, aunque a veces se haga el rol intenso, pesado, en el sentido de que a lo mejor es mucho tiempo sola, ¿vale? Para las personas que lo estáis viendo. Corina está muy sola. O sea, en el sentido de que ella está... ¿Ya terminó? No. Vamos a entrar ahora. Estoy hablando con vosotros. Porque se sentía con mucha somnolencia, pobrecito. Ojalá pronto llegamos a los 20k. Ojalá, tío. Entretiene mucho y más como es bien hecho. Espero que siga subiendo más. Muchas gracias. A ver, lo que os digo es, mi PJ yo sé que es muy solitario. Yo sé que a lo mejor hay veces en las que decís, bro, está muy sola, en plan, en el sentido de está haciendo todos los trabajos, pero está sola todo el rato. A lo mejor a veces ni roleo con gente hasta que pasa un rato, ¿sabes? O sea, en el sentido de voy muy por libre de me hago un coche de importación, subo al norte, bajo al sur, hago todas esas cosas, ¿vale? Vamos a ir a por coches, sí. ¿Quién es más apoyo sin pedo de Isidoro con la gallina? Ya se puede entrar, lo sé, estaba hablando con vosotros, chicos. Estaba hablando con vosotros. Entonces, eso, a veces puede hacerse pesado el rol de que estés sola. Pero pensad que esto va a futuro, en el sentido de no va a ser siempre así. No va a ser siempre así. Para alegrarle el día a Corina. Por eso es muy gracioso, tío, en el sentido de me gusta llevarla por mi rollo. Os está bien rolear con los demás, pero siempre es como te sientas cómoda. Eres grandiosa, muchas gracias. Entonces es eso, me gusta llevar el PJ por solitario, pero sí que tenga roles con gente, ¿sabes? O sea, en el sentido de si no voy a llevar banda, porque yo con banda soy full banda, en plan de no, si tengo que estar en el barrio, estoy en el barrio. Si tengo que hablar con mi gente, hablo con mi gente. La gente que seguía a Ivy sabe que soy así. Entonces este personaje sí que lo quise hacer muy solitario, porque no quiero hacerlo banda, quiero llevarlo como civil y legal y que siga creciendo y ella su rollo, ¿sabes? Aunque la pillen 1000 veces, aunque la líe, aunque lo que sea, es más divertido. ¿Has zumbado con Juliana? No. ¿De dónde eres? Soy de Galicia, España, corazón. Soy nuevo, saludos, Farca. 60 viewers a 1000, qué bueno, tío. Sí, hemos subido muchísimo esta semana. Tengo que daros las gracias. Está bien, pero estáis en la soledad. No, porque al final estamos todos juntos. En el sentido de yo estoy con Corina, con vosotros, y es divertido. ¿Ya deja entrar? Sí, estoy entrando. ¿Por qué no te metes a ver a Poli? Nunca he roleado de Poli, chicos. Nunca he roleado de Poli. Nunca lo he hecho. ¿Que a lo mejor algún día tengo que probarlo? Sí, algún día lo probaré. Pero... Cori para jefa de un cártel. La prima de Corina era jefa de una mafia, de una banda del norte. Con Anselmo. En rol está sola, eso es triste. Es que quiero llevarla por la soledad y luego ya veremos en qué depara. Corina para presidenta. ¿Hoy te metes a Checkpoint a esperar CK? No, todavía no. O sea, porque tengo que mandar historia nueva, tengo que hacer muchas cosas antes de poder abrir con vosotros esto. Pero queréis verlo, ¿verdad? Vosotros queréis ver Checkpoint. ¿Os ha gustado? Corina para diputada, no hace nada y gana plata. Está bien esa opción, me gusta. Vale, vamos para allá. Vale, vamos para allá. Vale, ok. Vamos para allá, pero tengo un PJ nuevo que os va a molar mucho. Mucho. Me gusta tu voz, tu risa, y por eso me gusta cuando estoy viendo a Auro y te creces con él y montado. Muchas gracias. Yo estoy con la garganta, tío, me está doliendo la garganta que no os explico. El rol de Check es más serio, por lo que vemos, el rol de hace años no, exacto. El rol de Checkpoint es muy serio. O sea, obviamente aquí también hay rol serio, ¿vale? Pero entendedme, en el sentido de que, aunque aquí haya rol serio, el rol de Checkpoint es un rol muy bueno. O sea, los que os gusta el rol... ¿por qué no se me han guardado los de ayer? Que ayer había hecho 2 pedazos de outfits, tío, y estaban guardados.
Porque no se me han guardado. Qué rabia me da eso. Lo pago yo, pero me debes 9k. Le debemos 9k al madrileñito. Listo, coma. Te los pago en cuanto lo tenga. Ya lo sabes. Ella es la demonia, sí. ¿Hubo rollback de qué, corazón? Me declaro demonia fan. Muchas gracias, corazón. A la próxima convence a Inidor de comprar algo de ropa. Sí, por Dios. Vamos a hacer que se cambie de ropa. Al fin ha dejado de llover, tío. Tenemos que subir el volumen de la calle. No te vayas a hacer un ajuste de cuentas. No, hombre, no. No, porque Cory siempre va pagando las cosas. Cory siempre paga todo. O sea, ahora le está aceptando esto, pero porque no tiene un duro y no tiene otra opción. Vamos a subir a esto. De Moxfist, ¿te imaginas? Ahora se llaman Porfis porque la gente me llamaba Andre Porfi en vez de Andrexfi. Pero, ¿qué es esto? ¿Esto es nuevo, bro? Me parece que sí. Pero esto estaba antes del reinicio, ¿no? ¿Verdad? O sea, esto no estaba antes del reinicio, yo creo. Este kebab no estaba antes del reinicio, creo yo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bombón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí mirando madre esto. mía, ¿cómo vas, eh? ¿Yo? ¿Por qué? ¡Muerto! ¿Por qué, nena? Nada. Nada, es ¿Qué el me skate. cuentas? Pues nada, aquí estamos, de tranquis, la Un verdad, abrazo. mirando el kebab nuevo. Ya, qué locura, tía. Sí, la verdad, ha sido increíble las reformas de este sitio. Bastante rápidas. No, sí, Chloe. sí. Uy, ven. Chloe, Dime, ¿tú conoces a Gringo? Un abracito, Me reina. callo. No, dilo, Un dilo. abrazo. No, Que no, pesado. pues es el que te la chupa el viernes y acaba el domingo. Que ya, sí, ya. ¿Dónde ven está aquí. Nathan? ¿Dónde está Nathan? No lo sé ni me importa. Vale, payasa. Venga. Uy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, tranquilita, la Hola, verdad, ¿qué que ahora me pasa? iba a coger la moto para subir al norte a ver, dar una vuelta. Ah, mira, ¿oh? ¿Qué vas a hacer al norte? ¿El norte qué vas a hacer? Dar una vuelta, ya te digo. A ver qué hay en el norte. No he estado en el norte casi. Así de chill, ¿no? Ah, este está guapo, Claro. Bueno, eso está bien siempre. ¿Necesitas algo más? Ya tú sabes. Por ahora estoy bien, Vale, cuando te perfecto. lo deciste te pregunto, ¿qué vale? Vale. del local, Escucha, tengo otra cosa para... Se ha puesto el view, Venga. fuera de tu local, amigo, fuera de tu local, amigo. fuera del local. Fuera de tu local, amigo. Vámonos. No quiero poner esta canción, tío. Es que porque siempre pone música así, tío. Dime. Ay, estoy aquí. Cuéntame. No sé si te interesa, también tengo droga. ¿A cuánto me la vendes? Si quieres te lo pongo en el dark chat ese que tenemos y Pónmelo te digo todo los en el dark precios. chat, nena. Vale, Pónmelo todo ahora en el dark mismo solo te podría vender meta. Meta, ¿vale? ¿Y a cuánto? Meta. Eso, te lo pongo en el... Yo diría que te lo puedo vender a 80. Yo he sacado por bolsita 130 o así. Vale, me la vendes a 80, listo. Sí, Vale. a 80 te lo puedo vender. Ok, ¿y cantidades? ¿Cada ¿Vale? cuánto más o menos? Tú pídeme la que quieras, yo tengo toda la que quieras, tía. Vale, pero eso me refiero para saber cada cuánto te la puedo pedir. Porque yo eso lo hago... Vale. Hola. Espérate. Hola, buenas. Buenas. ¿Tienes un Eso, skate? 0, Que se pire. vamos. Bueno, tienes Sí. un skate tú. Un momento, yo que sí. estamos hablando. Ah, vale, sí, sí. ¡Hostia, tía! ¡Au! Es ¿Estás que he bien? pegado un salto muy alto. Dios, Ay. espérate. ¿Qué ha pasado? Ay, estoy bien jodida. Pero bueno, aquí estoy. Gracias. ¿Qué ha pasado? No entiendo. Ay, gracias, nena. Ay. Madre mía. Madre mía. Ay, voy a dejar el skate ahora. La leche que te has Voy a dejar el skate, sí. Es súper santo. Cuéntame, Vale, entonces. pues... Listo. Nada, eso, que si necesitas, me avisas. Sí, yo te pregunto que me renta, Vale, me renta. yo qué Solamente sé. era eso, saber cada Vale. cuánto iba a tener. A ver, yo te recomiendo que vayas vendiendo de 10 en 10, pero te puedo vender, yo que sé, 5. lo sé. La adherencia de eso ya es distinto a marihuana. Así que sí. Claro. Exacto. Así que créeme que por esa parte no te Eso. preocupes, que soy consciente. Y, Vale. y no te preocupes por nada, porque eso ya yo... Tú ya controlas, ¿no? Exacto, así que no te rayes. Yo se Perfecto, lo vendo muy pues ya está. rapidito. Así que muchas gracias, reina. Vale, perfecto. Venga, chacho. Pues eso. Te pregunto que en cuanto tal, ¿vale?
Me cuanto pueda. avisas por el dark chat y eso, ¿vale? Vale, listo, chula. Muchas gracias por todo, Venga. nena. Venga. Nos vamos a por la moto. La demonia, buenas. ¿Cómo estamos? Ay, me encanta esto, te lo juro que me encanta. Toca ir a por... Hola. Buenas. Vale, vamos a apartar esto, vamos a poner musiquita rápido. Y nos vamos. Tío, es que quiero poner música, pero no sé qué música. No estoy puesto en eso yo. La reina. ¡Juliana! Hola, ¿Qué pasa? bombón. Los empanatres, tío. Juliana. ¿Qué? Te echaba de menos. Vete a la mierda. No, Juliana, no me digas eso. Vete a la mierda. No, Juliana, por favor. Sí, está No quiero esto, creo. Juliana, por No quiero saber nada de ti. Juliana. No, Juliana. no. Estoy muy triste. Juliana, por favor. ¿Qué quieres? Quiero estar bien contigo. ¿Por qué quieres estar bien conmigo? Porque sí, porque me caes bien. Yo os dejo vuestro drama amoroso. No, no, tú te Juliana. quedas aquí. ¿Yo por qué? Oye, Sí, oye, y déjala grita, que que no se vaya te donde ¿Es que me quiera. conoces? Ah, vale, bueno, si no quieres dejárselo. No le hagas caso, no le hagas caso. ¿Cómo te llamas? Habla alto, es que se te escucha muy bajo. ¿Que Este cómo te muchacho- llamas? Ah, Este muchacho David es el González. ex de la puta pestada de la manifestación. Hostia, sí, hermanito, buena suerte, hermano, porque No, no, de por verdad, eso, para es por estar eso, así, por eso. Ya, hermana, por eso. hermanito. Por eso es ex hermana, tú sabes. Ya. Sí. ¿Tú cómo te llamas? Corina, un placer. Corina. Uy, y yo, David, encantado. Un placer, David. Igualmente. Espera, que voy a sacar el coche, un momento, ¿eh? Ya. Que vuelvo, que voy a sacar el coche y vengo. Que sí, que sí. Nos la pela. Sube a la moto, anda y vámonos, por favor. Vale, te sí, lo es el digo. momento perfecto. Vamos, rápido. Vámonos. De verdad. Nena, ¿en qué? Nos va a seguir. Te meto un patadón. ¿Dónde está mi cuchillo, tío? Es lo que no entiendo. ¿Dónde está mi cuchillo? Porque yo el cuchillo no lo he perdido. ¿Te gusta el ¿Qué coche? haces? No. Y yo, no le pegues a la puerta, cateta. De verdad, eres muy pesado, ¿eh? Pesado. Buenas, culigones ahí, A la jaja. próxima lo apuñalo, vamos. Ahí, perfecto. Uy. Qué desastre, ¿eh? Continúa, cuéntame entonces. ¿El qué? ¿De qué? Cuéntame. No sé, ¿qué me estabas contando? Ah, ¿qué es eso? Que es el ex de... Y estaba ligando de- contigo. Sí. Nena, no, por favor, es que me ha caído mal en 3 segundos que lo he conocido. No, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Me ha caído mal en los 5 segundos que lo he conocido, o sea que, por Dios. José, muchísimas gracias por esos Lo sé, pedazos lo de sé, subs, no te corazón. preocupes. Un besito enorme y muchas gracias por esos pitados. soy 5 normal, pedazos de no subs, te corazón. Un besito enorme para ti, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Madre mía, nena, en la que estamos, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, cuéntame pasa? de ¿Qué ti, que pasa? hace días que no hablamos. Pues nada, sigo literalmente haciendo lo mismo de siempre. O sea, de chill, hablando con la gente, moviendo tus cosas de chill y ya, ¿no? Así es. Ah, bueno, pues está ¿Y tú? bien eso. Robando cositas, ¿no? Sí, robando, moviéndome y un poco de todo, la verdad. Desgracia Bomba. perdida, pero bueno, hay cosas que sí bien y otras mal. Pero bueno, Bueno, si vivo más en el necesitas hospital cualquier que en mi casa, pero sí. Bueno, si necesitas cualquier cosa, me llamas, ¿eh? Gracias, chula, no te preocupes. Lo bueno de estar hablando con mucha gente es que se conoce a mucha gente y se mueven muchas cosas. Ya, lo sé. Yo también hablo con mucha gente, pero lo que te digo, no... Ando la mía, ¿sabes? En mi movie, no ando... No sé. No, sí, me está gusta estar a mi rollo. perfecto. Eso está perfecto. Alma libre también, me gusta. Ahí, Bueno, vale. pues te dejo ahí haciendo tus cosas. Listo, reina, pues nos Gracias vamos por viendo. librarme. Y nada, hombre, para la próxima ya sabes, cualquier cosa me pegas un toque y te saco de cualquier rollo. Vale, mi niña. Venga, chao, chula. Igualmente. Besito, Chao, chao, chao. Hola, gente, buenas, gente. ¿Qué rollback? ¿De qué estáis hablando de rollback? Se fue perma. ¿Cómo? Andrea, ¿cómo que hubo creo que hubo rollback? ¿De qué, Tony? No entiendo. ¿Cómo que rollback? ¿Cómo estás, guapa? Muy bien. ¿Y tú qué tal, José? No entiendo lo del rollback en el server. ¿Qué dices? ¿En qué servidor? ¿En este, en este server? A mí no me llega notificación de nada, ¿eh?
Somos 19 casos de video. Muchísimas gracias, ya hemos llegado a 19.000. Muchísimas gracias. Se perdieron mensajes, fotos. Se perdió unas horas de información, claro, por eso pude perder el cuchillo. Puede ser. No lo sé. No, pero en los mensajes yo no los he perdido, ¿eh? O sea, no han hecho... No, yo lo tengo todo igual, ¿eh? En el sentido de yo tengo mensajes de ayer y esto. No entiendo. Y si ahora también le pasó, no. Será parcial, puede ser que tenga el cuchillo en casa y no lo sepa. O que lo tenga en la moto, pero es que la moto la tengo más bugueada. De verdad, o sea, ahora es naranja cuando siempre fue negra. No lo sé, ha sido muy raro. Tenía dinero ahí, que creo que tenía dinero ahí. No lo sé, ya luego lo miraré en los resubidos. Pero me suena de que ayer tenía en casa un cuchillo. Y tenía más dinero, no tenía 2000. Y seguro también le pasó. Mandó un vídeo a Gus y hoy no está... No, pero es que eso es porque el móvil también va a bug, ¿vale? Porque el móvil... Estás enferma, tengo un poco de dolor de garganta. No estoy mala, pero creo que voy a pillar algo. Lo que os estaba contando. Perdió toda la información de la discoteca, el número de Zoe y más cosas. Puede ser, puede ser. Puede ser que yo haya perdido el cuchillo. No, es que el móvil es distinto, porque el móvil es un script que, ya te digo, en Checkpoint, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo perdía muchos mensajes. Es normal que tenga bugs el servidor, sí, es normal. Teníamos dinero en la moto y un cuchillo. No lo llegaste a sacar de la guante. No lo llegué a sacar, ¿verdad? Yo lo guardé y me fui apagué. Si alguien me puede corroborar en el stream de ayer, si yo me fui y en la moto ya no... O sea, estaba el cuchillo y la guantera, os lo agradecería. Gracias, Ricky, corazón. ¿Ya se ha ido Isidoro? Sí, se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Y lo que os digo... Creo que teníamos más dinero y el cuchillo. Así para luego abrir ticket. Ha aceptado Isidoro de nuevo. ¿Cómo? ¿De qué país sos? Soy de Galicia, España, corazón. Galicia, España. ¿A dónde vas? ¿Qué harás? Vamos a por el coche de importación. Vamos a por el coche de impo y vamos a hacernos el coche de impo. Te veo en mi apartamento. Han hecho rollback, pero Isidoro perdió las fotos y toda la noche. Pero no el nuevo coche. ¿Qué hora es hoy? Vamos a por un coche, sí, un coche de impo. Estoy llegando a por un coche de impo, termino y voy. Predicción de qué, ahora la hacemos predicciones. Ahora hacemos predicciones. Es que ayer se me bugueó el coche de impo. ¿Qué hora es ahí? Son las 6:51, corazón. 6:51. Avísame, te aviso y me muevo. Vale. Son las 6:51, exacto. ¿Dónde vas, André? ¿Qué harás? Vamos al norte a por un coche de importación. A que nos den el trabajo, José. Muchas gracias por todas esas subs que has mandado, corazón. Un besito enorme. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Las cositas que se vienen. Es que se vienen unas cosas, tío. Se vienen unas cosas. Se vienen unas cosas con el nuevo personaje que tengo para Checkpoint que flipáis. El coche deja mucha pasta. Mínimo te deja 1000. A ver, por cada choque te va restando dinero, ¿vale? Por cada choque que des te resta dinero. Si lo chocas demasiado y lo llevas reventado, te quita dinero y todo. Pero te puede dar 2000 y algo. Que yo sepa. 2000 y algo me ha dado a mí. Corina y su moto, que literalmente. Corina y su motillo, tío. ¿Por dónde vamos más rápido? Voy a ponerlo en el GPS. ¿Por dónde vamos más rápido aquí? Por la izquierda, vale. Ahí va el poli. Robar casas, ¿cuánto dejan? No lo sé, pero ayer fue un desastre hacer casas. 19k tan rápido, 19k, gente. Muchas gracias, de verdad, por esas 19.000 personitas que somos ya. Gracias por la cantidad de gente que me está viendo estos días. Muchas gracias por todo el apoyo. El coche da dinero. Y el coche... no es tan difícil, ¿sabes? O sea, tú lo haces, tiras en torno y hasta luego, ¿sabes? Solo vengo a decirte que ayer tuve que ir a comprar mi PC gamer para stream y no te pude ver. No pasa nada, corazón. Después de tener toda la montaña de views recibido, qué bonito conocerte gracias al rol y Spain RP. Me alcanzó para la webcam. Muchas gracias, corazón, por todo. Aquí son las 11:53. Soy de Costa Rica. Pues muchas gracias por estar viéndome, corazón. El Isidoro creo que se fue.
Y Mantado se fue, por lo que me han comentado por el chat. Que estaba en el gym, ya estoy aquí. Chat, fenómenos. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Qué tal todo? Lo de robar casas no es lo tuyo. Yo creo que fue porque fue la primera vez. A lo mejor si volvemos a intentarlo, nos sale bien, pero no estoy segura. Me encanta la silla que tiene luces. No me he dado cuenta. Sí, tiene luces. Van cambiando. Van cambiando. Lo tengo en aleatorio. Joder, me iba a chocar ya porque no estaba viendo una mierda. Hola, tengo Zoom. ¿Cómo estás, Villa? Corina crack. Yes, yes. La Corinita, tío. ¿Hoy qué? ¿He leído? ¿Hoy te animas a una casa? Sí, me animo a todo hoy, la verdad. Tengo ganas de todo hoy. Tengo ganas de liarla hoy, la verdad. No more Chinese oil. Let's get fracking. Eso no lo había visto. No sé si estaba de antes o lo acaban de poner. ¿Habrán metido cosas nuevas en este reinicio? Porque por lo que estoy viendo hay cositas nuevas como el kebab. Estoy agarrando para unos buenos beats. Muchas gracias. Ya sabéis que con los beats podéis mandar un mensajito. Y que lo lea el bot. ¿Se volverá a morir Isidoro? No lo creo. No lo creo porque le tiene mucho cariño a la policía y le tiene mucho cariño a... ¿cómo se llama? A Gustavo. Buenas, buenas. ¿Sabes si me están recibiendo personas en Spain RP? Sé que están por invitación y sé que ha habido alguna Wileys que están reabriendo Wileys por lo que me han comentado. Quiero verte en acción en un atraco. Buah, ya, los que me hayan visto ya pueden comentar en el chat ahora. Pueden comentar. Hola, Andre, ¿cómo estás, Emi? Bien, aquí estamos. Yendo a poquito para evitar PG en todo momento. Aquí estamos bien. Porque esto es asfalto, entre comillas. No es camino de tierra a tierra. Aquí vamos perfectamente. ¿Por qué no le postulas para policía? Porque nunca he roleado de poli, tío. Todos me pedís que haga de poli, pero es que yo nunca he roleado de poli. Vi como Freddy la tiró por un barranco, sí. ¡Diabla! Aquí estamos, con la demonia. Mira, es que este ya es camino de tierra, ¿ves? No entiendo, el trabajo es una cosa y una relación fuera del trabajo, no el problema en la vida personal del trabajo. ¿Qué? ¿Sabes por qué Isidoro se fue? Me han dicho que es porque estaba cansado. Imagínate patrullar con Isidoro. Tío, sería... En realidad de poli sería muy gracioso, pero es lo que os digo, nunca he roleado de poli. Hola, ¿dónde vas? A por el coche de importación. ¿Verdad que sí? ¿El que, Happy? Están buscando poli, aplicar. No sé, tío, mi PJ lo veo por civil y legal, chicos. Cansado con tantas chicas. Sí. Nada, está muy guay. Todo lo que estoy haciendo ahora me lo estoy pasando muy bien, que es lo más importante. Estoy disfrutando mucho de los roles, no sé vosotros. Yo estoy disfrutando mucho de los roles. Contadme qué tal os está pareciendo esta V2 de Spain. ¿Qué es lo que más está gustando de todo? Quiero escucharos, quiero leeros. Cory no tiene pinta de poli, no. Historia romántica con Isi en el patrulla. Isidoro. ¿Cómo va a ser poli si tiene 20 antecedentes? Exacto. Corina es de calle, de poli sería extraño, efectivamente. Es lo que yo pienso. Es la hostia, muchas gracias. Está buena esa idea. Poner 2 chicas, 14. Soy la chica 3. Tu relación con Isidoro es lo mejor, que me hace reír mucho. Creo que hemos... los PJs se han entendido muy bien, han congeniado muy bien. Y creo que nos hemos entendido en rol. Y yo creo... Vale, os estoy dando mi opinión, ¿vale? Porque no sé, cada uno tiene su opinión y tiene su punto de vista. Pero yo creo que cuando tú estás roleando, ¿vale? Las personas que llevamos tiempo roleando, tú necesitas una pareja de rol, ¿vale? No es una pareja literal de rol, ¿vale? Sino que tú vas conectando con gente, ¿vale? A lo mejor tienes una pareja de rol en un momento, otra pareja de rol en otro momento, otra pareja de rol en otro momento. Mi personaje es muy solitario, ¿vale? Pero en esos momentos en los que voy encajando las parejas de rol, entre ellos Isidoro es un PJ que encaja muy bien con Corina. Porque bueno, pues al principio se reían entre ellos, de ellos, pero ahora encajan bien en el sentido de que se burlan, se ríen, no sé qué, han encajado bien. Pero me pasa también, por ejemplo, con Julie, es un PJ que encaja con el mío. Muchos. Ay, en serio, me voy a tener que quedar aquí esperando, ¿verdad? ¿Solo tienes la moto o tienes coche también? Solo tengo esta motito. Eres la chica 3, pero en realidad eres la 2. Ya, porque la 1 es Gustavo, ya me lo habéis dicho, sí. Vamos a esperar a que terminen estos. ¿Qué pasó después del paintball con Isidoro? Que no estaba. Tuvieron una conversación
con Julie y tuvieron una conversación con... O sea, una conversación los tres. Dejadme subir el volumen, espérate. Es que de verdad me escucho muy bajita. No sé por qué me escucho tan bajita. Cómprate otra moto que esa es muy lenta. Ya lo sé, chicos, pero no tenemos dinero. Un vestido en bruto, ¿no? Sí. ¿Tienes planeado comprarle otra moto a Cory? Claro. Tengo planeado comprarle un coche. Grande demonia. Saludos desde Paraguay. Un besito desde Galicia, España, corazón. ¿Qué pasó con Isidro? ¿Por qué se fue? Me han dicho que Imantado se fue porque estaba malo. O sea, estaba cansado. ¿Te gusta Imantado? Me gusta cómo rolea. Rolea muy bien. ¿Quién es la chica? Uno que en los contactos de Isidoro. Me han dicho que es Gustavo, pero bueno, no me digáis. Yo os digo, sí, los PJ encajan. O sea, como tal, los PJ encajan. Uy. ¿Me vas a dar trabajo? No, puto. Hazte policía, demonio. No me puedo hacer policía, chicos. Es lo que han dicho antes. Entre que tengo 400 antecedentes ya. Y... ¿qué tal te llevas con Gustavo? Con Gustavo, pues las únicas interacciones que hemos tenido, él me ha llamado demonio y yo le he llamado polidemonio. Así que aquí estamos. Me estoy rayando con lo de tu cuchillo porque lo dejas en la moto, luego lo sacas, luego reinicias y al rato abres tu inventario y no tienes el cuchillo. No sé si porque has saltado de la parte donde lo guardabas de nuevo. Déjame mirar mejor. Perfecto, Ricky, corazón. Muchas gracias. Mañana, claro. No daría trabajo, no. Es que ha sido un miss que le he dado la R en vez de la E. Es que hay 100%. A un cartel más adelante, ¿no? Yo quiero llevarla sola hasta que la metan en algún grupo. O sea, quiero que vaya sola. O sea, Corina es un alma libre. Única. Sencilla. Ahí está rico el café, gente. Uy, que tenía frío en las manos y lo tengo calentito el café. Andrea, ¿de qué son los libros del fondo? Son mis libros. Son míos. Soy escritora. Tengo 5 libros publicados. Si eres un personaje de One the Store. ¿Tú eres la demonia? Sí, Mini. Mucha gente que no me conoce. En el sentido de me está conociendo ahora por lo de demonia, tío. Ya casi 20k, ¿viste? Sí. Bueno, en realidad somos 19.083, tío. Qué locura. ¿Has visto rolear a Isidoro? Como hasta que... ¿Cómo? Como espectadora y no como Corina. Lo he visto más como Corina. O sea, no he visto... Es que no estoy viendo directos, tío. No estoy viendo directos porque me condicionan el rol. Y no quiero ver directos por eso mismo. Me encanta tu rol con inventado, muchas gracias. No me gusta ver directos, os explico por qué. Cuando yo estoy roleando, ¿vale? Creo que tú ver un rol de otra persona en directo te condiciona completamente. O sea, es que no es un poco, te condiciona absolutamente tu rol. Entonces no quiero ver nada porque me voy a poder hacer MG sin querer, me voy a hacer MG sin querer y no quiero. Como mucho entraría alguna vez a saludar a algún directo. Si me veis en algún directo será para saludar y me voy. No estoy ahí mirándolo. ¿Eres de demonia? Sí. Mira, estos son mis 5 libritos. Es que los enseño siempre. Son mis 10 de adolescente, la trilogía autopublicada de Amazon y 2 libritos que tengo publicados con Grijalbo, Pengo y Random House. Corina es un alma libre hasta que se case con Isidoro. Después del cochecito nos podemos hacer otro outfit a Cori. Es que ayer le había hecho outfits y no sé por qué se han liado, bro. Y no me los ha guardado. No me los ha guardado, pero claro, me he gastado el dinero. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Eso es lo que habéis dicho del rollback. Se me han borrado los outfits y todo. ¿De qué tratan tus libros? Romance juvenil, corazón. Vamos a estar aquí hasta que me dé el trabajo, porque no voy a bajar al sur para volver a subirme al norte, os lo digo clarísimo. Vamos, a esto vamos a esperar hasta que me dé el trabajo. ¡Qué precioso, mi precioso! Te quiero mucho, 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 mucho. Muchas gracias por esa sub, corazoncito. Muchas gracias, ya son 4 meses de sub. Demonia preciosa, ¿qué pasó? Nada, que estamos esperando a que me dé el coche de Impo. Y como estamos esperando a que me dé el coche de Impo, pues estoy aquí hablando con vosotros. Demonia preciosa, ¿qué pasó? Corina, ¿no sabes por qué Isidoro con todo directo? Me han dicho que es porque estaba muy cansado. Hola, buenas tardecita. Buenas tardes, Doni, ¿cómo estás? Con un café. ¿Qué edad tienes? 19 años, chicos. Soy del 2 de octubre de 2004. Corina como policía. Nunca he roleado de policía. ¿Qué tomas, café? Estoy tomando café, tío. En la taza esta, que es más mona. ¿Para cuándo un robo que sale bien? Pues acaban de darnos el coche de importación. Estaba yo aquí campeando hasta que me diera el coche de importación. Vámonos. Vale. No tira la moto, La predi, tenemos que hacer predi,
Uy. ¡Ah! De verdad. Vale, voy a subirle el volumen a las cosas. Sonido, esto. Vale, ahora sí. Ahora sí. Es mi archienemigo. Siempre me caigo de la puta valla, bro. Que es Checkpoint en roleplay. Un servidor de roleplay muy bueno. Isidoro Navarro, ex policía muy guarro. Sí, ahí estoy yendo al revés, soy gilipollas. Perdónenme. Estaba concentrada en la lectura. No es la única de que... ¿Víctor? Conocen de sobra comisaría, sí. Corina me gusta también porque es un personaje que creo que está en todo. De hecho, lo habéis comentado mucho, es un personaje que está en todo sin buscar estar en todo. En el sentido de, me toca estar en todo porque la lío sin querer. No volará, no, hombre, no volará. Hola, Ray, ¿quieres el poli? No. Cómprate un carro cuando tenga dinero. ¿Esa moto qué? Es la motito que tiene Cori. Escuchadme, luego me compraré el coche y me diréis, ¡ay, la moto, la moto! Te empapelo, velocidad. O sea, ahí sin saber cómo... ¿Cómo? ¿Cómo acabó allí tan Cori, tío? Es que literalmente le pasa de todo sin saber por qué le pasa de todo. Isidoro de hecho para que estaría... Yo quería que se metiera al lado oscuro y que hiciéramos un Badu juntos. Cori, soy moto contra el mundo, tío. Luego me pediréis que esté con la moto y recordaréis a Corina de Spain con la puta moto. Yo os lo digo. ¿Cuánto dinero tienes? $2000 de mierda. Esa moto no corre nada. No, es que la tengo, le tengo el limitador de velocidad. Esta moto llega a 100. Le tengo el limitador de velocidad porque esto es un camino de tierra y es PG. Agarra esa moto, no puedo, no tengo ganzúas. Sería genial los dos robando un Badu. Creo que estaría muy guay. ¿Qué opinas de Gustavo? Lo poco que he roleado con él me he reído mucho, la verdad. Cambiará ese vehículo en cuanto tenga dinero. La patineta corre más. No, por aquí no corre el patinete. Sería PG, pero vamos. ¿Desde cuándo un patinete por camino de tierra va rápido? No se puede, gente, no se puede. Le tengo el limitador puesto para que no corra más de 40. ¿Ves? 43, ¿ves? Así pues no hace PG. Gustavo con B de bombón. El NPC va más rápido, ya lo sé, chicos. El de ayer fue estresante. Hoy vamos a volver a intentar el robo a casa. Hoy voy a intentarlo de nuevo. 100% tiene que salir. O sea, es que me amargué ayer, pero tiene que salir. Una moto, sí, una moto puede ir por camino de tierra, pero esta moto no quiero exponerme a un PG. Una moto puede ir por camino de tierra, pero me refiero, o sea, sí sé que puede ir por un camino de tierra, pero este tipo de moto tampoco quiero ponerla a 100 km/h por un camino de tierra, ¿sabes? ¿Qué es PG? Power Gaming, algo que en la vida real no pasaría, ¿sabes? Power Gaming es. ¿Cómo van esas habilidades de conducción? Pues hasta ahora no he chocado, solo me he caído por una valla. Así que no he chocado. Preparamos el entorno rapidísimamente y le damos. Ay, Dios. Vi el CK de la Ivy, nunca entendí qué pasó, pero no duró nada la Ivy. Duró muy poquito. Duró muy poquito. Salud, muchas gracias. Roba una motocross. Pues está estresando la motito, ¿eh? Ay, Dios mío. Llegamos mañana, ya sé que llegamos mañana, mi gente, ya lo sé. Tenemos que ir a repararla, no la hemos reparado. Está reventada la moto. 100 metros. Ahí está. A ver, vamos a ver. Madre mía, compa. Madre mía.
¿Qué? Uy. A ver. Madre mía, madre mía, madre mía. No encontré nada. A ver. No encontré nada. No encontré nada. ¿Y dónde está? ¡Ay! ¿Dónde más hay cajones? ¿Dónde más hay cajones? Para buscar la llave. Madre mía. ¿Aquí? No, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No he encontrado la llave, ¿verdad? A ver. Esto es un baño. Vamos a ver aquí. No, aquí no es. ¿Dónde es, tío? A ver. Por el otro lado, a lo mejor. Aquí en ningún lado me... Aquí está, vale. En este punto. Encontré la llave. F8. Entorno. Agentes. Acabo de ver a una mujer entrando al garaje de mi vecino. Vestida con un pantalón azul, cinturón que pone love, top negro y enmascarada. Punto. Ha estado un rato dentro y ha salido. Espero que sea el amarillo, la verdad. Espero que sea el amarillo. Y ha salido corriendo con un coche. Vamos a buscar. Vamos a ver si es este, por favor. Que sea este, por favor. Ay, Dios mío. La llave no gira, no es este. ¿Qué coche será este, bro? Ojalá y sea este. Vale. Con un coche. Ha salido corriendo con un coche gris y rojo a toda velocidad. Lleva chip de rastreo. Atrapen a esa ladrona. Vale. Vamos. En lo que salgamos, la mandamos. Uf, ¿cómo va a ir esto? No os voy a leer, ¿vale? Porque no quiero chocar y no quiero tampoco liarla. Va muy bien el coche. No voy a leer el chat, ¿vale? No voy a leer el chat. Confiamos, confiamos. Confiamos en la nebulosa Corina. Frena muy bien también. Un segundito, chicos, ahora os leo, ¿eh? No le he chocado, espero. Espero no haberle chocado, vamos. Yo no le he visto que le haya dado, pero creo que por desync le he dado.
Yo creo que llegamos, ¿eh? Creo que llegamos. ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Vámonos! 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 ¡Lo he logrado! Lo que pasa es que tenía que estar concentrada. ¡Vámonos! ¡GG! ¡GG! Ya decía yo que los coches de Impo es que me van bien, tío. Es que los coches de Impo me van bien. Me voy a cambiar de ropa ya. GG, bro. GG. Para una vez que sale algo bien, tío. Para una vez que me sale algo bien, bro. Ahora lo que falta es tener el coche. O sea, la moto, ¿sabes? GG, bro. Páguenme, repartan esos puntazos los que han apoyado a Corina. No, yo cuando empecé a escuchar Poli me cagué y dije, nada, ya me van a pillar, bro. Toca Nebulosa. El tema es que esa canción tiene copy, bro. Y me van a tirar el vídeo en YouTube. Y no quiero tampoco que me lo tiren, ¿sabes? Llega el prime de Corina. Ya os dije, si hacemos coches de Impo, yo creo que lo vamos a lograr, tío. En contra es algo bien, pero que Corina. Bueno, escúchame, 24.000 contra 23.000 puntos. Escúchame, escúchame. La gente creía y la gente no creía, ¿eh? La gente estaba dividida. Eres la chica 3, soy la chica 3. ¿Por qué siempre que te veo estás reventada? Pues porque soy una... Corina es una desgraciada, tío. Corina es una puta desgraciada. Corina es una puta desgraciada, bro. ¡Para! Se mata. Vale. Pues lo hemos logrado, gente. Lo hemos logrado. ¿Y la maridía al madrileño? Sí, ahora vamos con el madrileño. Le voy a decir que si nos podemos ver en algún punto que no tengo coche. Vale, pues listo. Son 6.000 lo que le debo al madrileño, ¿no? ¡Hostia, no puede ser! Uy, uy, uy. Gracias, hombre. Nada, pero... Ya vaya coche, ¿no? Voy a ponerle. Ya estoy. ¿Ese es tu Cuando coche? quieras. ¿Qué va? Si yo soy pobre. Vale, vale. Moto, pero donde quieras. Nos vemos. Vamos para allá. Y ahora a vender marihuana. Buah, pero es que me va a tirar esta. Ahora. Hay que ponerlo otra vez. Ahora, nos subimos de nuevo, vámonos. No tienes el cuchillo en la parte de abajo del inventario, ¿no? Es que creo que no, mira. No lo tengo. Vamos a ver en el piso, pero creo que en el piso no, lo comprobé antes. Conducción modo demonio, bro. Es que me tenía que concentrar. Si me concentro, yo os digo que no soy tan mala conduciendo. Concentrada. Tan mala, tan mala. Pero si me pongo a mirar el chat, sí. No te ibas a cambiar de ropa. Hostia, verdad. Tío, memoria de Dory, bro. Tengo memoria de Dory. O sea, me iba a cambiar la ropa y se me ha olvidado. Es para no ir con la misma ropa a otro acto ilícito, ¿sabes? Vámonos. La última vez que tuviste encima fue ir a comprar el skate. Creo que lo de comprar el skate fue la mejor opción. Lo mejor que he hecho hasta ahora. Voy a tener que preguntar, o sea, voy a tener que mirarlo luego con calma, pero creo que sí que me ha desaparecido el dinero que tenía, porque tenía más pasta y tenía el cuchillo. Así que luego veré, pero creo que sí que me han desaparecido cosillas. Ay, 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 ay. Se le está pegando el de inodoro, ¿el qué? No. Cambiar atuendo. Este es el naranja. No, pero yo quiero el de demonio, bro. Es que yo tenía el... Ya sé cómo era el outfit, espérate. Tenía el outfit de... El top este, que es con cruzado turquesa, bro. Me encantó ese outfit. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? El que es cruzado, que es turquesa. Que se lo puse ayer. Que es que ayer hice el outfit, pero no sé dónde le puse. O sea, se me ha borrado. Te quiero, yo también os quiero. ¿Dónde está Isidoro? Mira y te empapelo. Creo que, o sea, por lo que me han comentado por el chat, se fue porque se sentía mal. Chicos. ¿Por qué 800, bro? Si solo hay 500 de ropa. A ver. Está por aquí, yo creo. Buah, le tengo que poner un outfit de estos. Espérate, vamos a quitarle los brazos. Se lo vamos a cambiar. No, tío, no. No le queda bien. 32. A ver. Si está abierto. Vamos a ver, tío. ¿Dónde está ese top? Ese top yo lo he visto, tío. Yo lo he visto. Por aquí está. ¿Qué es toda la ropa de falta del GTA? Creo que es el 500.
Vale, por aquí tiene que estar o para adelante o para atrás. 100%. O para adelante o para atrás. Vale, ¿dónde está? Aquí está, es este, en turquesa. Pero es que mirad qué bonito es, tío. Mirad qué bonito es. O sea, por todo eso fue los corazones. Mirad qué bonito es el turquesa. No sé si es el turquesa o el verde. Este es el más bonito, yo creo. Y que le quedan muy bien. Y los pantalones no me acuerdo cuáles eran. Qué feo, vaya, Leo. A Gabriela le podría gustar y eso no sé. Este mola mucho. Es que es el que habíamos cogido ayer, tío. Es el que habíamos cogido ayer. El top que habíamos cogido ayer. Pero no sé con qué pantalones eran. Si eran estos o cuál eran, bro. Y las máscaras... No me acuerdo cuál era. 150, ¿no? ¿Os sabíais la máscara? 209. Voy. Era 200... Bro, ¿qué memoria tenéis, tío? Mamacita. Sí, vamos a dejarlo así. Y voy a poner... Guardar vestimenta actual. Turquesa. Demonia. Es que era el que había guardado ayer. Era para de este estilo. No, madre mía. Barra fix J. A ver si se me fixea como... Vale, ahora sí. Ahora sí que estamos. Vamos a subirnos la H. Vamos. Pero me encanta que ahora pueda poner a la Corina como skater, bro. Me encanta. Ay, Dios mío. ¿Te faltan vendas o algo? Sí, ahora vamos a por ellas. Vamos a ir a por ellas. Lo que pasa es que no tenemos ni coche. Así que vamos a tener que coger algo de dinerito para ir a por ganzúas. Y ganzuarnos un vehículo. Es lo que voy a ir a hacer. Voy a ir a por ganzúas y para ganzuar un vehículo. Voy a cogerme un poquito de dinero. Venir a conocer a los que secuestraron a Isidoro. No sé qué secuestraron a Isidoro, chicos. Eso es MG. Bebe y come, estamos bien todavía. Corina gusta de inodoro. Corina se lleva bien con Isidoro. A lo mejor está en la moto el cuchillo y el dinero si no lo cogiste la última vez. No, no está, tío. Ya lo revisé, pero no está. Ya lo miraré luego con calma. Vale, vamos a entrar. Y aquí no está. Vale. Vamos a coger 700. Uy, no, 7.000, no, 700 dólares. Vale, vámonos. Con lo caros que son los cuchillos ya. Me costó 2.000 el cuchillo. Están más baratos que antes, pero están caros igual. Vamos a ir a por las ganzúas. JC0, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias por ese pedazo de su corazón. Muchas gracias a todos los que estáis suscribiendo estos días, chicos. Muchas gracias. Un besito enorme para todos. Vamos a ir a por ganzúas y a ganzuar un coche. Y a tomar por culo. 8 para las 150, sí. No queda nada ya para cumplir la meta, tío. No queda nada para cumplir la meta ya. Mira eso, bro. Que he pasado 1000 veces por ahí, nunca lo habría visto. ¿Cuánto dinero tienes? 4.000 y algo. 4.100 y algo. A truco, Cori, truco. ¿Por dónde vamos para el... Esto, espérate. ¿Dónde está? Aquí. Por atrás. Por unas vendas, neno. Tenemos que ir por unas vendas, neno. Corina me encanta, me gusta más el personaje malo que el personaje bueno. Es que es mucho más, desde mi punto de vista, es más gracioso desarrollar un PJ malo, un personaje rebelde y que un personaje bueno. Pero ya depende de cada uno. Por eso hay variedad en roles. No me lee, claro que te leo, González. Lo que pasa es que sois muchos, intento leeros a todos. Préstate como poli corrupta. No, porque ya te digo, ya tengo un montón de cosas. Dejas el cuchillo con el dinero en la moto. De ahí te vas a la fiesta, pero solo en skate. Vale, entonces sí que me ha desaparecido. O sea, sí que tengo que reclamarlo. Sí que tengo que abrir ticket de soporte. Vamos a sacar dos de estas. Y si no, pues mira, pues estamos jodidos. Estamos jodidos, si no. Corina, en los antecedentes no se puede presentar a policía, efectivamente. Con mis antecedentes ya no soy poli. Tendría que crearme un nuevo PJ.
¿Te vas a meter en alguna banda? No se sabe. No se sabe. Depende de cómo se presente el rol. Por ahora estamos solitos. Hay mucha espera que llegue a los 10k de media. Chicos, he pedido de nuevo el partner, ¿vale? Porque lo he pedido. A ver si nos lo dan, tío. Estamos cerquita ya. Te dije el minuto. Vale, puedes montar pruebas para que esté ahí todas tus cosas. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias, Ricky. Me has ayudado un montón, la verdad. Vamos a una casa, un Badu. Vamos a ir a... Me está llamando Anselmo. Buenas, dígamelo. Codina, guapa. Dígame, Una preguntita. Anselmo. Dime. Una preguntita, Mahomi. Mira, Dime. tú que se te ve una persona con muchos contactos, mi tigre. Tú por casualidad, Mahomi, no tendrás el contacto de alguien que vaya a trabajar o que trabaje en plan del que lleve el vanilla. ¿De Vanilla? No tengo contacto de nadie del Vanilla. Conozco gente en el Bahamas, conozco gente en el Galaxy, pero no en el Vanilla. ¿Por? ¿Mahomi? ¿Por? No te escucho. Codina. No te escucho, ahora te escucho, dime. Ah, vale, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, dime. ¿Me has escuchado? Vale. No te he escuchado, se ha cortado, en plan, se ha cortado. Conozco a gente que trabaja en el Bahamas y conozco a gente que trabaja en el Galaxy, pero no en el Vanilla. Vale, es que me han chivado que va a abrir próximamente el Vanilla y digo, joder, Bueno. pues a ver si me contratan de stripper. ¿De que a mí eso stripper? se me da bien. Ah, bueno. Sí, de stripper. También claro. podrías hacerlo en el Bahamas o en el Galaxy, ¿eh? Ah, sí, también contratan stripper, Codina. En el Galaxy creo que sí. A mí me Ah, intentaron pues contratar de bailarina, pero yo no hago eso, así que pues eso, ¿sabes? Pues no te escucho. Repite porque no te he escuchado. ¿Quieres que si tienes el contacto del dueño del Galaxy, Codina, para Tengo llamarlo? contacto de alguien que trabaja en el Galaxy, te lo puedo pasar. Sí, porfa. Venga. A ver si consigo trabajo de una puta vez, coño, si esa la polla. Venga, chulo, yo intento pasártelo, venga. Chao. Venga, mi negra, gracias. Se han agachado. ¿Por qué negra, bro? ¿Por qué negra, bro? ¿Por qué negra? ¿Por qué negra? Si es más blanquita. Mi negra es más blanca que la nieve, literalmente. Vamos a ver si aquí hay algún vehículo bueno, tío. O hay todo puta mierda. Espero que sea algún vehículo bueno, la verdad. O que alguno tenga una cajita, no sé. No hay nada, no, ¿verdad? ¡De verdad! Ay, de verdad, por mirar. Madre mía. Vamos. ¿De verdad? ¿No lo va a recoger? A ver. ¿Por qué no puedo cogerlo? ¿Por qué no puedo cogerlo? Tiene miedo el skate ya, tío. Ahora. Coño. No, es que no hay un coche bueno, tío. No hay un coche bueno. Ay. A ver. Vamos a ver. Entorno. Nada, vamos a hacer otro. No, vamos a hacerlo. ¡Joder! Entorno. Uy. Me da que así nos envía, ¿eh? Entorno. Agentes. Acabo de ver a una mujer que iba vestida con un pantalón azul con un cinturón que ponía Love y con top azul robando azul enmascarada. ¿Qué lío estoy haciendo? Robar un coche enmascarada como demonia. Robar un coche y salir del garaje. Atrápenla. Ha dejado un...
¿En serio? No quiere ese coche, se lo quiero yo. Hola, no quieres ese coche, ¿verdad? El otro. Dámelo, porfa. Muchas gracias, hombre, esto es un buen coche. A ver, espera. Dale que cae la noche. Gracias. Un 9F gris. Y salir del garaje, atrápenla. Gracias, gracias. Está cerrado, pero no pasa nada. Gracias. Vale. Andamos en torno igualmente. Porque aunque no lo hayamos robado nosotros, es cosa nuestra. Vale. ¿Tengo los destornilladores encima o tampoco los tengo? Espérate. Sí los tengo. Pues nos vamos a una casa de una. Vamos al norte y nos hacemos una casa de una. O lo hacemos en zona rica de una. Lo hacemos en zona rica de una, yo creo. Tengo pocos litros, pero bueno. Esperemos poder salir. ¿Cómo era que se llegaba a esa zona de casas, tío? ¿Cómo era que se llegaba? ¿Dónde está? Dark Chat. ¿Dónde está mi peleas tochas? No me digas, es que se me ha... Vale, ya, se me ha borrado, sí, se me ha borrado. Vale, es por ahí. Sí, yo tenía ubicaciones, core y no sé qué. Y ya lo he perdido. Sí que hay cosas importantes que me se han perdido, sí. Me voy a hacer esta casa aquí. Que es la de ayer. A ver. ¿Dónde están las ganzúas? Están aquí abajo. ¿Por qué no sube? Ahí. 3. Listo. Mujer que vestida como demonia. Entrar en casa de mi vecino, coma. Tiene un 9F gris y... Atrápenla. Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. Ahora viene el desquicie. Mira el desquicie. Espérate, que tengo que guardar el puto skate de mierda. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Concentración, por favor! No puede ser.
Vale, lo hemos conseguido. Vale, lo hemos conseguido. Ahora, aquí. Vale. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué se me ha cancelado? Yo creo que podemos. Tengo un bicho en la cara. Podemos, yo creo que podemos. Y quedan un montón de cajones, ¿eh? Estamos mejorando, en verdad. Si vierais cómo tengo puesto yo los dedos ahora mismo. Vale, ya está. Vamos mejor que ayer, por lo menos. Es que entre que estoy nerviosa porque me van a venir. Estoy jodida. Y no me está saliendo, me estoy poniendo los nervios. Y que sois un montón, espérate. Vamos a ver. Pienso o muy rápido o muy lento, bro. Lo siento por la gente que se está estresando en el chat. Lo siento. De verdad, ¿eh? Lo siento mucho. ¡No! Está trabado el cajón, ¿eh? No abre. De verdad, soy imbécil. 4 4 1 1 2 2 2 4 2 2 3 4 2 4. ¿Y si lo hago aquí? 1 2 1 1 4. Bueno, peor todavía. 1 4 1 4 3 1 2 no. 1 4 1 4 3 2 1 1 4 1 4 2 4 3 4. Bien. La caja está vacía, lo que me faltaba. A ver. 4 4 4 2 uy. 1 3. ¡Ugh! Todo eso para nada, bro. 2 3 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 3 1 3 1 3 4 1. No puede ser. 4 4. No puede ser. 1 4 4 3 3 1 3 4 3. ¿De verdad? 1 3 4 3 4 1 2 1 3 4 2 2 1 3 4 2. ¿De verdad? Esta cosa es igual, ¿no? Creo que no. 1 3 4 2 3 1 3 1
4, 3. 3, 2, 4, 2. 1, 3, 1, 2. Como no tenga nada del armario me va a dar algo, te lo juro. 2, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 3, 4, 1, 4, 4, 1, 3. ¡De verdad! Pero cada vez es... Uf, uf. No puede ser verdad. O sea, es que me están vacilando. Completamente. Dos. 4. ¡Uy! 4, 1, 3. 4, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 2, 4, 1. Vacío. Vale, un portátil, collar de perlas. Vale, estamos haciendo lo mejor que ayer. Vale. ¿Por qué ahora no me abre? Ah, es en la mesita de noche. Es en la mesita de noche, ¿no? Vale. Vale. 2, 3, 3, 4, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 1, 1, 3, 4. De verdad, lo estamos haciendo mejor que ayer, al menos. 4, 4. No estoy leyendo el chat, lo siento, gente. Ahora lo leo. Ahora cuando termine esta mierda, lo leo. ¿Por qué soy malandra? Soy mala malandra. De verdad, qué agobio. 2, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 1, 3, 3, 3, 2. ¡No! ¡Ah! 4, 3, 4. Es que es con los números, bro. Han pasado 84 años, ya se hizo. Ya han pasado 3 días seguidos. Ya la policía llegó 4 veces. Nos hemos jodido. 1, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1. Han pasado 500 años. La policía ya llegó. Yo ya me jodí. 2, 3, 1, 3. 1, 2, 2, 4. 1. El poli de este paso se jubila. 1, 3, 2, 4, 1. El poli fuera esperando a que yo salga. Ay, Dios mío. 4, 4, 4, 3, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 2, 4, 3. ¡Ah! Mira, yo robo esta y me voy, te lo digo. 3, 1, 1, 1. De verdad, me está dando un ataque al corazón. 2, 2, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2. Creo que es el robo que más estrés me produce. De verdad, me voy a acabar calva después de esto. 1, 2. Con la música de chill. Hola, soy el poli que está afuera, ¿puede ya salir, por favor? Jajajaja. Sí, ya salgo, gente, ya salgo. Un segundo, ya salgo.
Déjeme solamente robar uno más, ¿vale? Solo uno más. Ay, de verdad, me está poniendo los nervios. Creo que este y me voy, este y me voy. Os lo juro. De verdad, ¿eh? Me está poniendo... me está produciendo un estrés. Ya me ha despawneado el coche de fuera. Todo, todo, seguro, vamos. ¡De verdad! No, mira, un intento más y me voy. Me voy, lo siento, me fui. Me agobié. Me agobié. Hay más cosas. Pero mira, es que hay un montón de cosas por abrir todavía. Son las 6 de la tarde ya, bro. Qué locura. Qué locura, bro. Qué locura, bro. Qué locura, bro. Madre mía. Qué locura, bro. Pero manda. Rato dentro. No, esto no es, bro. He estado un rato dentro de la casa de mi vecino con un coche gris 9F. Mis entorno no coche impo. Vale. Ahora os leo. ¿Cómo he puesto? Top negro. Bro, qué liada. Qué liada. Qué liada el entorno, bro. Lo tenía escrito, no sé por qué no se me ha mandado bien. Qué liada el entorno, bro. A ver lo del portátil, un segundo. Como sea el portátil que yo creo. No. Mira, 3 de coca. Voy a ir directamente a ese sitio a venderlo. Comida, Corina, ya voy, ya voy. Ya me la voy a comer. Creo que sí que le salta el robo a casa. Pero bueno. Da igual, el entorno mal escrito me pone nerviosa. Me curro mucho los entornos como para que estén mal escritos, ¿sabes? No, no vale para boosting, ya lo he probado. No vale, no vale. Es solamente un portátil de casa, no es de boosting. Verdad, se me tiene que cruzar en la puta cara, tío. Es por la zona del gas, gasolinera. A ver, señorito. ¿Usted me compra cosas? ¡Solo $1000! ¡Por todo eso! Diego, muchísimas gracias por esa pedazo de subcorazón. Un besito enorme. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Vámonos. Está cerrado. Ahora vamos a ver. Pues $1000. Hemos sacado $1000. Te estafaron, ¿no?
Coche de info, bro, no, es que no hice la mitad de las cosas de la casa. No, no, es que seguramente da mucho más pasta. De hecho hay algunas que dan muchísimo dinero. Pero, ¿cómo se dice? No quiero, no lo robé todo. Entonces como no lo robé todo, es normal. Quita la máscara. No, porque voy a robar otra cosa. Voy a vender una cosa. Come, ya voy. Es que no tengo comida, tengo que ir a por comida. Vamos a ir a por comida, que sí que me estoy muriendo de hambre. No, vamos con el 9F. 1000 pavos, pero es lo que te digo. He sacado poco porque no hice más que 2 o 3 cajones. Si hubiera hecho más que 2 cajones, seguramente saco más dinero. Y habría sacado pues, mis 3000 o así, pero no. Voy a ir al Badula, que si está abierto bien, y si no también. Me he saltado el Badula. ¿Qué le pasa? Me estaba siguiendo, yo creo. Buenas. ¿Cómo estamos? Te veo en mi apar. Vale, listo, Te voy doy para allá. lo tuyo. Voy para allá. Venga. Venga, chao. ¡Quieta! ¡Ay! ¡Quieto, imbécil de ¡Hola! acá. Voy. Vete por aquí. Voy. ¿Para dónde? ¡Para allá! Voy. No puede ser que me roben ahora. O sea, no puedo ser tan... No puede ser. ¡De lodilla, kilosa! ¡De lodilla! Voy. Bueno. ¡Ay! Bueno. ¡Madre mía! Escúchame, de la pipa. ¡Que te calle, coño! ¿Me da algo de bebé? ¿Tú qué quieres? Todo terrible en Navidad. ¡Madre mía! ¿Este no es Ribor? ¿Quién le come un moreno de esto? ¿Cuál quiere comer? ¿Me puedo levantar? Tú levanta con mucho ¿Qué cuidado, quieres de mí? Cuidado, sí. ¿Asalto chimes, Freddy? Comer no, beber, no será. Yo necesito también comida, por favor. Coge esto. Y yo también. Necesito comida. Chaco con puto vuelo cabeza. Necesito comida. Me va a dar algo. Toma, ¿quién quiere comer? Yo. Toma, un sándwich. Como Gracias. boca. Tengo coca encima, tengo guantúas, tengo... Ay. Saltalita. ¿Quién va a ser la victimita? No. Mira, hermanito, ve. ¿Qué? Ve. Y sin máscara, Santa mira. Santalita, ¿quién va a ser la victimita? Pilotilla. Corina están todos, es que no puede ser que me pase esto. Por eso es que tenemos aquí una buena ¿Quiénes agrupación de sois? gente, ¿eh? ¿Por qué nos queréis aquí? Tú no estás en condición de preguntar. ¿Quieres decirlo los días a ver si te callas? Hombre, claro que no, pero es por saber. Pues cállale boca. Es increíble, la vida de Corina es para escribirle un puto libro. O sea, es que es para un puto libro. Se ha quedado una tarde, ¿no? No. Un poquito ahí rarilla. Qué pena Celia que alguien me colgó los, ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo callado! ¡Si no, voy a matar a la gente! ¿Quién fue el listito de tu coche? Aquí le sabe. ¿Quién fue el listito de tu Levanta, coche? molenito. No. Levanta, ¿Quién fue el molenito. listo? ¿Fuiste tú? Levántate. Ah, fuiste tú el listito. No, se equivoca. ¿Sabes quién va a Parece que ser la tú? policía no quiere venir. Que aquí yo como pero. Bueno, pues yo te digo que va a ser primero en caer. Joder. Con la Sí. película. Primero las dos rodillas, después los pulmones, no te preocupes. Sé dónde disparar para que duela. No, Sí. por favor, no. O sea, es que ¡Que de lo ladrona es un cantee puto meme, algo! hermano. O sea, acaba de robar una La casa Macarena. y literalmente con el dinero de la puta casa le pasa esto, tío. O A sea, la de tres, ¿eh? Vale, venga. ¿A la de tres qué? Listo. La Cuando Macarena. venga. 2 y te la. ¿Qué?
Pero no me suena la letra. Dale a tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena! ¡Ay! Muchas gracias por ese pedazo de Prime, Mark. Un besito enorme. Otra vez. ¿Por qué les gusta la Macarena? 3, 2, 1, ya, canta. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay! ¿Qué te hace gracia, imbécil? No puedo bailarla, es mejor. ¿Qué hace gracia, Polino? Señora, no llore. ¿Qué hace gracia? ¡Que se calle, señora! Señora, le voy a pegar a ti usted la primera, de verdad, a ver si calla. Me están llamando por teléfono, ¿quieren el teléfono? Vamos, a la tía. Escúchame, coge el calcetín de mi coche, está sudado, es de gimnasio. Cógelo. ¿A que me lo van a poner a mí? Calcetín sudado boca, a ver si calla. Ay. Esto me da que es rol administrativo, tiene pinta. Santa Santali, ¿quién va a ser la victimita? ¿Quiénes son los que rolean? Son Reborn. Este es Des, me imagino. Polo. Mira, la patrulla se va. ¿Te vas a callar o quiero el calcetín sudado? ¡Te vas a callar! ¡Que te calles! ¡Váyate, mi mamón! ¡Cantar algo! A ver, mira, estamos en una gasolinera. Señores, ¿sabéis quién es Rafaela Calá? La de explótame, Plo. No. Joder, vaya puta cultura de mierda que tenéis. La de explota mi corazón. Claro, tú sabes. Claro. Pues tú vas a llevar la cabecilla, ¿vale? ¡Hostia! Así que canta y que te siga el listo. 3, 2, 1, canta. Explótame, explota mi corazón. Y ya está, no me sé más, Joder, macho, no sabe canción. ¿Qué canciones Pero- sabéis vosotros los jóvenes de Ola? Pues no sé, pero... A ver, la de Mira más gente, qué divertido todo Modelito, esto. temazo. Hostia. Totalmente. Y Nebulosa también, es un temazo. Ahí ya me pierdo. En Yengo Flow. Hola, buenas. Hola. Uf, Yengo Flow. Hola. No sé cuál es Reborn, se va a armar seguramente. Ay. Tengo miedo. Ay, Dios. Tenemos. Y los polis están allí. Que me vuelvo loca. Ahora no es buen momento. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué pasamos por aquí? Es por lo mismo que pasamos nosotros. Eso. Era mejor morir de pequeño. Esa frase suena mejor que Vamos, gallego. todo. Así no me digas eso, Si tú primero tienes pinta de ser tonto. ¿Y tú, calvo? Hostia. ¿Y yo calvo? No, para. No hablo más. ¿Tú te crees que está en condición de decir algo, señora? No hablo más. Tú quieres ir de graciosa, ¿eh? Catalejo. Primero con el pie, el segundo te va a la cabeza. ¿Te queda claro? No sé cómo se ponen así de rodillas con las manos levantadas en vez de tenerlas en, Parece en que el cuello. estamos aquí muy lisueños. A ver. Arrodillarse 2. No. Ahí, esa. No. Perdón. ¿Por qué? No. Ahí, vale, esa. Qué susto me ha dado. Me ha asustado, he dicho nada, me van a pegar un tiro. Es rollo Playmaker, sí, tiene pinta. Mira, chico, viene policía. Hostia. No han tardado ni nada, ¿eh? ¿Para lo que van a hacer? Son todos una mierda. Sí. Sí. No la hacen en directo porque será rollo Playmaker. No es como queremos. Escucha,
quiere que le pongamos a bailar? Ese creo que es Ribón. Por cómo grita. A ver, tenéis que cantar. Tú tienes que cantar la Macarena. En Espérate, no, pala. Chicos, Yo la todo canto, en pie, todo en pie. Todo en pie. A bailar la Macarena. Que yo no sé bailar. Vamos, coño. ¿Cómo es? ¿Qué? Vaya a bailar y cantar la Macarena. Dale a tu cuerpo. Ah, bueno, cuando tú me digas, Cuando vale. yo diga, señora pelo blanco. ¡Perdón! O hace caso o yo piu en cabeza. ¡No! No. Vale. Vamos a bailar Cuando yo diga. Vale. Cuando yo diga. Venga. Todo listo. Policía de mierda. Sí. Vaya a bailar en 3, 2, 1, ya. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría. Podemos parar. Pero seguimos o paramos. ¿Tú qué opinas, policía? De acuerdo, hemos visto que se encuentran bien. Ya lo Están creo que... estupendamente. Yo estoy un poco jodida, pero sí. Aquí a mi amigo le han metido un disparo, Pero Deja de bailar, coño. Vale. Disparado a mi colega. Después de la Otra vez. Vale, yo quiero 5.000 dólares por cada lehen. Caballero, voy a informar a mi superior a ver si conseguimos el dinero y podemos cerrar esto. Tío, de Vale, verdad. perfecto. Ay, a mí me duele el brazo. Perfecto. Secuestraron a la demonia, sí. Yo espero aquí. ¿Tú quieres a los hoteles de Delicia, meta tato? ¿Quieres ¿Tú quieres a los hoteles de Delicia? Me voy a volver ¿No loca. quieres pato bikini? Tenemos talatines. Tenemos taclatines. Tenemos gato la pato pequinesa. Tenemos a los hoteles de Delicia. Creo que queda. ¿Quantum frito? A mí me ¿Qué es lo gusta. que nos gusta? Lo A que mí nos me gusta gusta la todo- gyoza de pollo. La guiosa. La gyoza, qué La cosa más gyoza. buena. A la guiosa. ¿Qué va? No, me he motivado un poquito. Estoy salivando y todo, ¿eh? ¿Y Quantum frito tenéis por ahí? Guantún, tenemos guantún. A mí me gusta el pato. Pero a mí me han dado eso un bocadillo, no me han dado eso, ¿eh? El pato frito, exquisito. Habla Sí. con tu superior. ¿Qué te la va? Pique pula. A ver. Vamos a bailar otra cosa. ¿Qué cosa? Vamos a bailar, tiro, te pego tiro en cabeza. No. ¿Qué cosa bailamos? Señorita, te lo vuelvo a decir, ¿tú te crees que está en condición de pedir algo? Vale, Lupea, perdón, ya está, Tú no vienes más. del campo, tú vienes de arar la tierra. Vengo de cosechar tomates. ¿Tú te Perfecto. crees que me ha llamado calvo la chica esta? ¿Tú quieres cosechar tomate en el otro lobalio? No. ¿A la qué verdad no? es que no. Ay, Dios mío, que me vuelvo loca. Corro, no hay huevos. A ver. Eso es una valoración de vida, corazón. El de la gola, el de la gafita. ¿Sí? ¿Te ha tocado? Joder. Te ha tocado, compa. Suerte, amigo. Venga. Te vas a poner aquí mitad caletela. Ay, Dios mío. Uy. Te quedas aquí de pie. Perfecto. Si alguien hace movimiento, Lalo, yo disparo gasolinera y nos vamos con Dragón feliz allá arriba. Y te vas tú también, ¿eh? A mí me da igual, yo quiero reunirme con el Dragón, tiro feliz. ¿Con quién? Perfecto. no ¿Alguien te escucho. necesita comida? No, pero si tienes una bendita no me vendría mal, la verdad. Una bendita. ¿Pero tú crees que yo soy médico? No, pero bueno, has dicho lo que necesitamos. Yo necesito eso. Yo le puedo dar una ventana. Pero ¿cuánto lo lees? ¿Y esta fiesta? Que vienen tomar también por qué. Ah, que viene Tomás, que quieren mal fiesta. Espérate que tengo que avisar a policía. Vamos a morir y sin anillo. Pero la gente no va por dónde. Sin No sé por anillo. dónde va. Aprovecha y pídemelo ahora. No puedo abrir el inventario, tío. No le pidas, no le pidas. Los policías no pasan por acá. Ey, que es el momento de salir corriendo. Pero bueno, son policías. Salir corriendo, ahora que no nos están aquí viendo. no hay nadie, ¿no? Oye, ¿y si nos unimos a ellos y creen por la policía? Ay, pero esto... No lo veo eso, ¿eh? A ver. Caballeros, ¿alguna apetito kebab? ¿Pero qué dices esta ahora? Elan 1, 2 y 3. Era para mí el que va. Señor con pistola, ¿me puede dar un poquito de comida? Me vuelvo. Quédese quieto. Son todos con Que lo pistola, diga todo nena. el mundo. Vale, yo sigo preguntando. Traigo un durum, kebab, Coca-Cola, ¿es alguien? Estoy dormida, estaré soñando. El moleno. Te pellizco.
Sí, aquí nos hemos puesto a llamarle al kebab ahora. ¿Puedes ir a por la mota por el kebab del señor? Solo que iba, cabrón, al otro delicia, solo aquí, hombre. Competencia en la UTA. Amigo, ¿me puedo sacar un selfie para el recuerdo? ¿Quién coño ha pedido que va aquí? Pero tú, ¿qué coño haces hablando por radio? ¿Qué quieres? ¿Que te reviente la cabeza, cabrón? Toma. ¿Te está comunicando? Me están llamando, A mí también me llamaron, pero no lo cojas, nena. Si tú coges teléfono, pegotilo. Exacto. Una pregunta, amigo, el que estaba ahí agrediendo a alguien. ¿Tú eres el del kebab o no? Agrediendo. ¿Qué pensáis de este rol, bro? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Me voy un rato y puedes ver. Pasas de vender un portátil a estar secuestrada. Siempre le pasa algo a Corina, tío. Yo no sé. Hoy estaba yendo todo demasiado bien. Hoy estaba yendo todo demasiado bien. No es halal, amigo, no es halal. Estás loco. No estoy entendiendo. Vengo a traer reparto de kebab. El de rojo. Si de espaldas sí que se parece a Antonio, bro. Sí que se parece. Frank, muchísimas gracias por esas 2 pedazos de subs, corazón. Un besito enorme para ti, muchas gracias. Lo bueno es que no nos quitaron nada. No nos creo que nos quiten nada. Corina a mi casa. Visito Kilitros, muchas gracias. Un placer para entrar a la... ¿Cómo te metes en estos líos? Yo no sé, tío. O sea, es que es lo que os dije el otro día. Es lo que os dije el otro día. La casualidad de que estoy en el momento exacto es una locura. O sea, yo no sé cómo tengo tanto puto timing de entrar en X cosas. Que si me pillan, que si no sé qué, que si me encuentro con esta mierda, que si me... lo que sea, bro. Siempre tengo un timing perfecto para estas mierdas. Qué locura. Qué puta locura. Hola, Goldboy. Esquivo, eres un grande. Frank, la próxima. Ricky quiere sub. Que si no me abre el cajón, que si me retraso un poco más porque no me abre el cajón. Marisma, corazón, un besito enorme para ti, ¿cómo estás? ¿Cuándo va a ser el día que Corina no esté metida en un problema? Mira, ayer se nos complicó porque se nos dio por de todas formas. Perdíamos la moto, hacíamos no sé qué, hacíamos no sé cuánto. Y ahora, hoy estaba yendo todo demasiado bien, tío. Hoy está yendo todo demasiado bien. Espérate que viene más gente. ¿Y cómo se llama usted, señor? ¿Quién son los de la Yakuza? Creo que esto es más, creo que esto es administrativo, no lo sé. Esto es verdad. Oh, increíble, cabrón. A ver si acá. Qué locura. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues en la misma situación que tú, la verdad. Hostia, el que faltaba. Puedes a 20 personas de radial, lo mejor es acercarte, ¿no? Hasta 24 pero no tengo Prime. Si no lo diré aquí. Muchas gracias, Ricky. Hace poco que te sigo, pero me enamoré. Muchas gracias, Josito. Chavales, ¿quién tiene Llega cuchillo? más gente, tío, sí. Perdón, llegué tarde hoy, nada, Darío. Son 5, nosotros somos 30. Que son chinos, que saben Kung Fu. Sí. Que me muero. Estoy mala, tío. ¿Con que no ¿La maten a policía qué ninguno? pasa? ¿Que no viene o qué? ¿Quién quiere que va? Están matando. Tú de los días, Goldo, cabrón. ¿Quién quiere el puto que va? Yo. Que te lo voy a tirar en la cara y te lo voy a comer. Tiroteo. Empieza fiesta, esto sí es fiesta como mi país. Están abriendo fuego. ¡Abril! ¿Quién es que va? La vida de Cory depende del demonio, tal cual. ¿Quién es el N? Pero tú cuando viste esto, hermano. ¿Alguien sabe si han metido los rascas ya? Madre mía. Estos servers metidos en secuestro, bro. Somos 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15 personas, creo, secuestradas. ¿Han metido los rascas ya o no? 14, 15 personas. 12 con una semana. ¡Qué locura! No, David, no. ¿Lo lleváis a él, llevarme a mí? Oiga, patrón. El chino Chen es el rep. Patrón. Sí, el de camiseta clarita. El que está ahí adelante, jefe. Pero reseña mala, ¿por qué entregué al final que va? ¿Qué tú se callas, boca? Que me había apuntado, creo que se había confundido, ¿ah? Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué tanto chino armado? Así que no. Tengo una pregunta. A ver si cuando llegue y lo salva a todos, ¿te imaginas? Asiático, ¿puedes acercarte? ¿Qué? Esto se lleva un tiro. ¿Entregaste el kebab o no? Que no quiero mala reseña. No la envío. Vuelva Pero conmigo. como tuyo, entonces tienes que pagar el kebab. Nos va a pagar el otro obligado. Bueno, mientras a mí me paguen, me da igual el kebab que lo ¿Quién paguen. era el obligado que me dijo que va? ¿No sé? Nos han secuestrado, busaco. Todo el rato, me habéis Busacos, puesto nos han aquí, secuestrado. la espalda, una puja, Después de robar mal, dice Kevo. Después de robar mal. Tranquila, no te voy ni a pagar.
Me lo voy a comer. ¿Sabes si han metido los rascas ya? Te va a quedar ahí de rodillas. No sé nada, yo no sé nada. ¿Cuánta gente de rodillas venía a robar? Ya. Tú me vas a pegar. Hola, buenas, ¿qué tal, corazón? Ahora readmiten a Isidoro, saca el Prime y los... ¿Pero tú qué dices? ¿Qué cuadro de secuestro? Prefiero los cajones, la verdad. ¿Preferís los cajones a esto? Cállate ya, Está vete a tu gracioso. país. ¿Cómo encima racista? No seas racista, cabrón. Déjalo tranquilo. Escúchame, esclavado al exco, al TJ del exco, ¿no? Lalo. ¿Esclavado? ¿De quién es el primo blanco? Bro, es... Mío. Mío no. Hableme puto coche y dame llave ya. Es igual a Antonio. O sea, parece la pet de Antonio, ¿no? ¿Es la misma pet? Ole, sigue fiesta. Sí, es la misma pet. Dispara, sí. dispara. Parecía la misma pet, por eso pregunté. Creo que es la misma pet. Ahora Hitler está contento, pero también dolido. No han pagado kebab, joder. Y mala reseña porque a mí yo no me No, mala reseña no, ¿ah? Mala reseña sí, que yo No, mala reseña no, joder, inshallah. Reclámaselo tú a los chinos estos. Cuidado que la llanta... ¿Cory sale viva? ¿Sí o no? Sí, cuidado, hermano, no quiero morir ahora. Mira, nos están tapando. hacer algo, la verdad. Pero policía a mí decir que no pidió kebab, en verdad se habían pedido kebab aquí dentro. Joder, mentirosos de mierda. Y encima Porque han ido llegando poco a poco. Joder. No entiendo nada. ¿Creéis que Corina sale bien de aquí? Haced predi, haced predi. ¿Qué está haciendo? Ponme reseña 5 estrellas, Está cogiendo mi coche. Si me das un kebab Aquí luego, todos sí. estamos Corina. nerviosos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola, pues aquí estamos. Como siempre en todo, no sé por qué estoy en todo. Tengo que hablar con chino, quiero poner una ¿Ese es mi canción coche? típica de mi país, alegrar fiesta, Oiga, ¿verdad? qué mal. Verás. Oiga, señor musulmán, por favor. Cállate, sí, cállate porque me tiene la cabeza como un bombo, tío. Turco. La misma mierda es, por favor. Pero ¿y esto cómo ha empezado todo? Pues porque yo he llegado con mi coche y estaba ya la gente aquí y no me he dado cuenta. Me ha pasado Me lo mismo. cago en la puta, tío. Y yo venía a mirar lo de los rascas. Incluso estáis rezando a la Meca, no entiendo por qué están tan tristes, ¿ya? Joder. Al final te vas a comer más de una reseña. Carlos. Te vas a comer más de una, sí, sí. ¿De quién Me han es Super secuestrado. Diamond? Estoy Mío. viendo aquí me han secuestrado. Somos como 20 Para, rehenes Para, aquí. para. Ay, Dios mío, de verdad. Se va, como vuelve a hablar por y te vuelo cabeza. O sea, es imbécil. Central. O sea, qué ¿Qué putas, está movieron mi carro haciendo? para allá. Nada, nada. ¡Ah! ¡A mí no me ¡De des! ventaja, Oiga, señor chino. Chino, no es por ser rana, pero aquí uno tiene un colgate, ¿Tú cómo te llamas? Yo. No, el que está detrás de mí. Yo, sentado me dicen. Ya. Pues ahora estás arrodillado. No sentado. No, sí, sentadito. Sentado. ¡Ay! Ah, Rafita, que se vaya adelante, cabrón. Dionisio, ¿estás bien? Catalejo, pensé que me iba a meter un dedo en el ¿Qué culo. te han hecho? ¿Un dedo en el culo? No, por ahora no me hicieron nada. ¿Que iban a meter un dedo en el culo? Ahora, vámonos ahora. No, pensé. No, que eres loco, cabrón. ¿Cómo nos vamos a ir en medio de un tiroteo, el dicho? O sea, ¿qué pasa, tío? Que eso... ¡Siéntate! Te lo dije de una puta vez. ¿Qué coño haces aquí tú? Ah, yo qué sé, yo qué sé, pero... No te duele. Quería que había una fiesta. De rodillas. Cierra las piernas que se Quería que había una fiesta aquí, joder. ¡Mahomi! Quería que había una fiesta, Mahomi. ¿Cómo estás, Anselmo? Hostia, sí que se ha cambiado Dragon Ball, ¿no? Se cambiadísimo. Pero ¿y tú? Un tiro en el pecho, ¿no? Quisiera saberlo. No, han pegado un disparo al suelo, me ha asustado. Creía que me habían dado en el estómago y iba a voltar. El bus del inserso se cabrea. Ay, Dios. ¿Por qué vas vestido así? ¿Qué carajo? ¿Qué coño está pasando aquí, tío? No, estamos sé, la aquí en verdad. una fiesta de disfraces. Yo creía que era una orgía, por eso he venido. Yo, mi coche. Alcohólicos Anónimos, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Se lo lleva mi coche. Bueno, ya que estamos aquí, podemos hacer unas pajillas o algo. Rafita. ¿Pero qué Es que se la pela todo, bro. Oye, pero yo no me quiero quedarme aquí, yo me quiero ir. Hombre, todos. Yo también me quiero ir, ¿sabes?
Llevamos Pero- Ese chino está al pendiente. Sí, Bueno, lleváis ya una que hora. estamos aquí, tenemos que buscar una manera de entretenernos, chavales. A ver, ¿Cómo la palabra encadenada? Vamos a cantar una canción. Venga. Vale. Joder, otra más. O podemos Vale. jugar a Yo Nunca. Vale. ¡Callarse Yo nunca- todo el mundo! ¡Calla, coño! Estamos Yo callados. nunca he comido- Todo el mundo de pie. Vamos ahí en fila india. Vale. Vale. Yo primera. Venir y cantar. turca. Doraemon, no ¿qué es lo saben que ni hablar. canta Doraemon? Vale. Pero yo sí. Ojalá mi sueño. Pero bueno, que- Yo no me sé esa puta canción de mierda. No me la sé. Quisiera poder volar un cielo azul. Esto es el borrocóptero. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dice Doraemon. Na, 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 na. No me Vale, la Mahomi, sé. vaya flow, tío. Mahomi, ¿cómo estás? ¿Conseguiste Vaya trabajo o flow. no? Sí, sí, me va a Hacer- contratar de stripper en el Hacer Galaxy. una línea. Allá estamos. No empujéis, no Perfecto. empujéis, Me Todo pongo el mundo nervioso. de rodillas. Vale, vale. Joder, tío, El qué agresivo. trenecito. De lodilla, Moleno, de lodilla. En las filas, Voy, fila, voy, cojones. En la fila. fila, en la fila. Vale. ¿Qué pasa, Domi, tío? el moreno, Echa un poco para atrás. Ay. Aquí estamos. ¿Quieres que te vuele la puta tapa? ¿Qué pasa? Yo te escucho. Mentira, era bromita. ¿Me puedo ir para atrás? Me he arrepentido de ir primera. Estoy negociando. A ver, escúchame. Yo no Creo- voy a bajar el arma, porque si yo no sé bajo el cómo. arma, la pistola, Me queda días de vida. Y han dicho, ¿Qué? pues vamos a... se le llamaba. ¿vale? Yo no apuntar a los agentes, pero yo apuntar a la lumia. No, para. No, No, Ya, ya me no estás está gritando, buena. corazón. Cineaja. Joder, Anselmo. Y es abogada. Me jode que va disfrazado de mono, que más feo. Eso, eso. Buah, 17 LN. 17 personas, Tengo bro. toda la ciudad aquí. Ay, cabrón. Entonces, Sí. voy a hacer un pack de oferta. ¿Cuánto tú me puedes dar por todos los LN? Yo iba a vender esto con mi coche. Mucho dinero. A ver, ¿qué ha puesto? Atención, Perfecto, debería en la ciudad de Rodbadula que vendrá se encuentra Córdoba y vigilada por las autoridades competentes. Se ruega que todo ciudadano se aleje, gracias. Poder volar. Con el cielo azul. Callo, boca, te juro que te... ¡Dios! A ver, Tiene katana, tú así traes el todo. medinelo. Yo soltar todos los LN. Vale, ¿cuánto es el dinero que necesitáis para salir de aquí? El helicóptero. 40.000. Pero tengo 17 LN. Bueno, pero haznos un precio, coño. Disculpe, un ¿cómo pack. me pongo de rodillas? 35.000, venga. De lodilla de clase. Eran ¿Eh? 35.000. Voy a agachar. 35, venga. Pero me puede decir el ¿Cómo músculo. vais a salir de aquí? Pues tu El dinero pie, te lo puedo tu... conceder. Dice como de músculo. Vamos a Músculo te voy a partir yo con la katana. Gilipollas. Buenas, ¿qué tal, gamer, corazón? Bueno, que salga Ya vino el Petit chim. y Chimi. sale y salva, vale. Vamos a hacerle una cosa. Yo te voy a soltar 14 LN. ¿Qué? 14. Y yo me llevo tele. No, eso va a ser imposible, ¿Por qué no? Porque lo que vamos a negociar es que salga la liberación absoluta de todos los rehenes de aquí, ¿vale? Perfecto. Si Está yo chido. soltar todos los LN, tú dejarme salir a limpia, no perseguir. No dejar perseguir. Dejarme libre. Yo venir con dinero a mi casa para el restaurante chino feliz. Vale, sabes que eso es completamente... Seguramente estoy en los 3 de eso, Claro que sale. es posible. Tú tienes que ser responsable y pensar que yo tengo Sí. casi 20 LN. Dios Ya, mío. Claro, escúchame, de puta aquí no madre, salimos ¿me vivos. entiendes? No, Pero no. eso no funciona así. ¿Por qué? tiene Porque pinta, si ¿eh? todo el mundo No, hiciera no. lo mismo, neno, viviríamos ahora mismo en Pero yo te- ¿Alguien yo quiere te follar hago de preguntas, despedida? Yo te hago ¿Cómo? preguntas. ¿Qué? ¿Alguna vez has visto 20 LN?
Lo has dicho. Oye, chavales. Jimmy está ahí delante. Chavales. ¿Quién coño has dicho lo de folla? Tú levanta. De rosa, el de rosa, Vale, fuera, el de vale, rosa. No, yo no he dicho nada. El rosa, el de rosa. El de rosa. Que yo no he negro. hablado, que yo no he hablado, que yo estaba O lo callado, decís, joder. o decís, o se levanta la misma, os pego tiro todo. Sido yo. Ahora. Dios mío, esto no puede ser. El de las tiendas lilas. Neno, es que tú te me vayas a secuestrar a 400 personas. Uno de los cada día, listillos de y estos, esperes no, que no te vaya a preocupes, pasar llévela. de él. Vale. De las 30 Nate, milas. Nate, levanta. ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? Se muerda la puta cola. Nate, levántate. Pero que yo no soy yo, Levántate. Vale. Te mando mi primo. Te voy a ayudar. Escucha, que yo no he dicho nada. Yo no sé si No he dicho Selma, ¿qué vas a nada. decir? ¿Qué quieres decir? Nada, yo voy a decir que tengo una galleta en el bolsillo que si querían jugar al juego de la Quédate galleta, calladito, pero Joder, Anselmo. esta es la cosa tensa. Quédate calladito que te voy a levantar la boca. Madre mía. Oye, señor asiático, ¿tiene algo de comida? Joder, casi la lío, Nate. No soy pobre. Es broma, toma un kebab. Agua. Por favor, tío. Aquí tiene agua. Secuestradores. Yo no digo nada, pero el de atrás. No me puedo mover. ¿Qué no. va a dar, Agua, por favor. Está haciendo fotos. Al menos es amable. Dos curupas. Os vais a ir en 2 curupas. Un poquito de agua, por favor. Vale, perfecto. Dos curumas. ¿Qué dices tú? ¿Y Que qué te quiero, parece? tengo mucha Tenemos- sed, yo te traigo mucha. 35.000 pavos. Yo ¿vale? soy de mi Y vida, hombre. vosotros os montáis Pero puede en dar, el ¿no? coche, ¿de acuerdo? Respetáis el perímetro de la policía y te voy a dar la oportunidad Gracias, de 4 gracias. segundos. 10-4, no hagas nada. Para que nadie os persiga, en 4 segundos. Gracias, bro. Creo que es bastante justo. Vale, perfecto. Me parece buen trato, pero tú no pones pincho. Yo no te pongo ningún pincho, no te preocupes. Ni palecada, ni tipalal. No te pro- ¿Quién no es te el pongo chino una Reborn? puta mierda. De hecho, voy a darte algo Reborn más, es uno, el resto no sé. Dame más dinero. No, escúchame. Y me permitir, Nero, que si no pones la vida en peligro de ninguna persona de la ciudad, mientras te estés escapando, te voy a respetar. ¿Oíste? Perfecto. No, Qué de ese es buen poli. No es chino. Vale, Está estos son Corina, dos Corina le pasa todo, tío. curumas, ¿verdad? Los dos culumas están delante de Badulaki. Los están moviendo ahora mismo. Ahora mismo están colocando los coches. Me parece puta madre. Pues vamos Me a encanta hacer lo de eso. siguiente. Avisa a los tuyos que estén tranquiliños mientras voy a por el dinero, ¿vale? Y la policía los atiende ¿cómo se dice? Los enfermeros, ¿vale? Perfecto. Listo, Todo mantén el la puta mundo. calma. Todo el mundo de pie. Vale. Listo. Vamos. Ya estamos. ¡Ay! No moverse, no mover. No mover. No. Vale, perdona. Espera, ¿por qué? ¿Por qué Bigfoot allí? No sé. Bueno, Las manos hacia arriba, las manos hacia De abajo. abajo. Como los gorilas. Todos caminamos. Calla, ¿Pero? bebé. Ser abogada, estar acá. Dime. Ay. Tú calma. ¿Que no levanta mano o cómo va? Perdona. Tranquila, coño. Ay, de verdad. Madre mía. ¿Y dónde vas tú Tranquilo. vestido así? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que vaya para allá o qué? Que no iba a mi casa, ay. La policía abrirá fuego contra ellos y se morirán. ¿Acá? ¿Entiendes? ¿Qué cuentas? En la policía solamente son 4 pelagatos. No, yo he visto que hay... Me pone los nervios, Anselmo, como Ponerse rolea, bro. detrás mía, Dionisio. Según que es increíble, pero es que me pone de los nervios este personaje. ¡Oh, Dios! Está Jesus, creo que no. En mi barrio, Mahomie, disparos a todas horas, a todo momento, Mahomie. ¿Tienes miedo? Yo estoy acostumbrado a que No, me yo disparen. soy fenomenal. Yo tengo 4 tiros en el pecho, pero al final no me morí. Y se me he curado. ¿Qué? Pero, ¿y qué que no por qué vas hablas así también? de plátano. Sí, porque yo soy como 50 Cent, que me pegaron dos Sí. tiros en la boca. ¿Y tú por qué vas de Y prostituta? cuando me operaron, se me quedó así la Puta boca, madre. como 50 Cent. Ah, mira para adelante. Ahí te pegan un rapeas tiro. por si acaso Ya para. también. Sí, yo también rapeo, hago música, de unos años más de millonario. A ver, súmate un par de barras. Mira, a veces sueño demasiado, tanto que los días no importan, siento que los días me transportan y me siento solo, apagado como esta ciudad maldita, que mis citas suplican a quienes más se quita, las lágrimas han secado, pagué por mis pecados heredados en el pasado, pero mírame, aquí sentado tan Pégale un tiro ya, por favor. Qué pesado. Pégaselo. No calla, no calla. Que bien se te da. Metes ¿no? segurísimo, Dios. mi loco, tiene futuro, pero ahorita aquí no, vale. Le metes cabrón. Tiene pasado, mejor dicho, Pasado, presente y futuro, el cabrón está Tiene sangre de durísimo. artista, pero falta que le corra. Llegarás muy cerca.
Me gustan tus gafas, reina. Ah, sí, ahora, ¿no? Después llamarme puta. No, prostituta. Ah, vale. Prostituta. Es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo. Claro, claro. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué quiere, puto pisado? ¿Qué quiere, hermano? dale, Ya solo sé falta que me ha un hablado, hermano. Déjame tranquilo. Joder, que me ha pedido el chaval que le da Y pez, si que no no te quiero gusta hablarte, ponerse para ¿qué los pasa? oídos. ¿Tienes problemas? Sí. Bien, vale. Me ha pegado duro el Que tipo, soy Pisado. muy buenos todos en esta ciudad, joder. Y pisado. Dale, para bola. Yo no Porque están parados ahí, porque estamos secuestrados. Que sí, hermano. Si no. Esa no tiene talento. Si no. Mira lo que se cuela, cabrón, Puto caso. Tú. Quiero llegar. Si no, el de la katana. Encima que había dicho que no te disparara, que eras guapa y... Quiero una Sí, no. katana. Puto caso. Detrás tienes otra Oye, Gorina, no puedo. Eso sería valoración 0 de vida. No. Ay, sí, debería tener todo resuelto, sí. Hola, guapa, buena Ricardo, ¿qué tal, corazón? ¿Contexto es el mensaje fijado? Creo que sí. No, ahora no veo el fijado, pero sí. Ah, sí, no. Me llega el pelo al ano directamente. Bueno, ¿será algún problema? Ah, vale. Sigo esperándote. El culito que tengo. Espera, que tenemos secuestro. Te llamo. Pero tú tienes que pagar para la voltereta. Manda huevos. Huevos. No apunte, no apunte. Yo bailármelo. Escúchame, tú, mi foot. Vas a sacar móvil otra vez y te vuelvo la puta cabeza. Sí. Detrás de lado. Es que soy 5 nueve veces años. saca Tu mierda de tilete. cabalita te lo voy a meter por el culo, cabrón. Córtale la lengua que no calla el cabrón. No Te vas para adelante, venga, tira para adelante. Agua. Que estaba Tira bebiendo para adelante y agua. te calla la puta boca. Perdona. Tira para Muchas adelante. gracias, Tira Ángel. para adelante. ¿Para adelante dónde? Pues para adelante, Hola, hombre. ¿Aquí o dónde? Métete aquí en medio, hombre, a ver si te callas ya. Joder, picha, tío. Madre mía. Como háblete de cuartizo. ¿A quién? Dios. Al puto bifutete de mierda. Ah, vale. Si es solo a él, perfecto. Quiero saber. Estamos secuestrados por unos chinos. Sí, lo hacen para llamar la atención. A Chihuahua. Tengo que tirar un poquito, hermano. Sí, hay que darle ya la inyección para dormirlos. Sí. ¿Por qué apunta, hombre? No apunte. Está feo. Es que la pistola pesa más que ellos. Perdonadme, mods, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer entrevista. Entrevista. Joder, me encantan las entrevistas. Sí. A ver, Nubia, ¿tú qué opinas de la Taraco? Está muy bien, pero me quiero ir para mi puta casa ya. No vas a ir a tu casa porque policía, ¡buah! No Tengo quiere. tomates que cosechar. Suélteme, Los tomates señor. no valen nada. A ver, siguiente. Ay, de verdad. Caricia, ¿tú quién eres? No mames, hasta periodistas. Sí, son chinos periodistas. Por aquí y de repente pensé que ibas a decir que ¿Pero tú qué idioma hablas, coño? Siguiente. Vale, me toca. Yo soy David González. ¿Qué? Estoy encargado del tequila y venía a mirar si estaban los rascas ya metidos en el badulaque y al final pues me he llevado el gordo. Pero yo no me Vale, he presentado, perfecto. Voy a tomar nota. No, seguidor, buenas, Lisa, muchas gracias. Iba buscando la lotería y me ha tocado el gordo. Perfecto, yo voy a apuntar. Gordo la tengo. Yo he llegado, he visto a 5 chinos y he dicho, hostia, están grabando una película de Bruce Lee, pero no. A ver, aquí tomo mucho. De Bruce Lee. Yo creo que son coreanos, Al hotel es delicia, ¿cuántos los guillotas de pollo? ¿Cuánto más? Guillotas de pollo, yo quiero. Yo también. Tú no quieres nada. ¿Por qué? Venga, señor, chino. Porque están ricas. Quema.
pastáis de pollo. Pues yo quiero un arroz con pollo. Perfecto. Escúchame, yo voy a molir de vejez aquí, ¿eh? Son bajos. Yo voy a morir aquí de viejo. Oiga, señor. Vamos, no va, vamos. A ver, Y yo, podríais acabar ya, ¿no, colega? es gracioso porque, a ver, en plan, Cállate es los posible dientes, que te mueras de viejo, en plan. Cállate tú. Ok, Hola. ya está mayor. No, No, hombre, en plan, Estás no he más dicho nada adelante malo. ahora, Anselmo. A los con pollito. Y quiero una yosa de pollo. No tengo hambre. Yo estoy callada, en plan, es que no puedo hacer nada. Hay que dejar que fluya el rol. Hay que saber cuándo actuar y cuándo no. Que los tíos tienen una buena dieta. Gracias, Trilux. Sí, una polla. Va, venga, reina. La de atrás quiere, ¿eh? No, Mira, Sí. no me interesa. Yo me comí así. ¿Qué te pasa a ti? Diablo. Mira, Oigo. Que más pesado que un chon en brazo. Cuidado, se Estás le quieto. Hombre, a ver, sí. No, plátano a secas. Me callo mejor. Dime lo que quieras decirme, si es que... No. Ya se le sale. Escucha, veneno. No hagas ninguna tontería. Escucha, veneno. No me estás tomando en serio. Escucha. No. Tú me has mentido. Me has mentido. Tú te dijiste. Yo traje solo coche. Te dije que quitaba las mesas. Eso fue lo que me dijo. No. Sí, Yo eso es tenés verdad, casi 20 lenes. Es de la polla. ¿Y qué te he dicho? Yo copelar. Yo copelar todo lado. No, Tienes una bendita. Ah, ¿Me la sí. das, porfa? Perfecto. Como tú eres muy listo, me voy a cargar un lehen. Al de rosado, al de rosado. No. Vete para allá, no, vete para allá, cabrón. ¡Ya va uno! ¡Tú no me tomes en serio! ¡Yo voy a matar lehenes! ¡Vuela Gracias, el puto reina. helicóptero! Por favor, no quiero morir. ¡Cada minuto! ¡Va a morir un lehen! ¡Saca el helicóptero! Ahora mismo. Calla bien, Corina, ¿no? Sí. Me voy a mear encima, cabrón, tengo miedo. 50 segundos. 40 segundos. ¿sabéis lo bueno? Todo el mundo el alma en el bolsillo. Bueno, fue un placer haberte escuchado rapear en la plaza. Ya ves, tío. Tira el dinero en el suelo. Un gustazo, mi estimado. Yo creo El de que se va a rosadito. acabar la Hasta tontería aquí ya. llego yo. ¿Quién se creo, ha volado? no hay No, parar. Segundo, guardan el alma. ¿Sabéis lo bueno de que se hayan cargado a uno? 25 segundos. ¿Qué? ¿Qué? Que se han cargado al moro. ¿A No quién? jodas, en serio, ¡Ayuda! qué 10 bien. segundos. Uy. Guarda el alma. No, el de rosado no, que se rapea muy duro. Tiene talento, no. El de 5, amarillo mejor. 4, Que se está metiendo la fila. No. Hombre, no, el amarillo que se mete la fila, el amarillo. ¡Ah, hostia! Me hago la de tirarme en el suelo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me cago... Abril, hostia, cuánta gente herida, me cago en la puta. Váyanse de aquí, Vamos. Ay. Este es uno de los chinos. No me ha cogido. Estoy bien ya de nuevo. Nos hemos salvado, pero de milagro, vamos. Vamos a ver desde aquí. Que me vuelan. No, ya sé lo que vamos a hacer. La salvadora. ¡Adiós! ¡Coritruco! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Cori, escape! ¡Coritruco, Cori, escape! Madre mía. Cori, escape, tal cual, la escapadiña. Qué suerte has tenido, bro. Me hice la de darle a la Z, la hice la de suelo y hasta luego, ¿sabes? Por lo menos tenemos todo el dinero y todo.
Corre, Corigamp me llamaban, tío. Corigamp, bro. La escapada del año, literalmente. No está, bro, qué pena. Me tuve que estar esperando. ¡Mis puntos, neno! El polidemonio ha salvado a la demonia, bro. He sufrido cuando te has quedado a ver por más puntos, no por Corina. No. Pobrecita Corina, bro. La queréis ver muerta. Qué feo. A ver dónde está la Fagio. Está en el norte, ¿verdad? Todavía está en el norte, sí. Vamos a tener que ganzuar otro coche. Estuvo muy guapo el rol, en verdad, ¿eh? Au. Ay, de verdad. Madre mía. De verdad es increíble. Cada vez que intento hacer algo, me mato. Calla. La predicción, bro. Hemos salido vivos. Pero eso no por mucho tiempo. Porque Corina se va a matar ella sola. Por aquí hay gente. Voy a ver si puedo comprar algo en el kebab, tío. Voy a ver si puedo comprar algo. No hay nadie en el kebab, ¿verdad? No hay nadie aquí. Están todos en el secuestro. Nada, no hay nadie del kebab. Voy a preguntarle a esa gente. Vamos a preguntarle. Ah, mira, Monse. Hola. Monse. Hola, Monse. ¿Qué pasa, Monse? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué andamos? Una pregunta, ¿hay alguien en el kebab? ¿No, verdad? No, está cerrado. Vale, Está listo, venga, chao. cerrado. He saltado encima del coche sin querer, tío. He saltado encima del coche sin querer. Vamos a ver si el coche de importación está libre o hay gente. Hola, Monse. Págame mis puntos. Ya vamos a ya los reparto. Si no lo pueden repartir moderadores, los reparto yo. Vamos a ver. Aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada. ¡Ah! Caja. Vale, vamos a subirnos aquí arriba. Subimos. Apartamos la vista y vamos a robarlo. En lo que mandamos entorno. Agentes. Acabo... ¡Qué puta mierda! ¿De verdad? ¿En serio nada de valor? Acabo de... Mujer rompiendo el cristal de un coche e intentando robar lo que había. Punto. Va vestida con un top turquesa, pantalones azules y enmascarada. En serio no he encontrado nada, ¿verdad? No. Vale, listo. Y vamos a intentar ganzuar. ¿Cuál ganzuamos? Pero todos son malísimos. Vamos a ganzuar este, que es el que probablemente me cumple. A ver, 2. No, lo hemos roto. No puede ser, tío. No puede ser. Nos subimos. Nos vamos. Está desatada la diabla, tío, ya ves. Voy a poner musiquita. Que si no pongo música. Voy a poner música. La veo 2 días atrás y lleva 2K, tío. Qué locura. O sea, ya vamos a llegar. Hola, madrileño. Estaba secuestrada. Hola. ¿Qué tal? Ni mal. Sí, en el Badulaque Central, con unos chinos. No gana pa' disgustos. No, tío, siempre estoy en todo, es increíble, no sé cómo lo hago.
Cori, Vale, truco. Dígame. Estoy al lado de tu piso. Venga, bajo ahora. Venga, listo. Chao, chao. Me encanta Cori, bro. Así, en plan, con este top. Me gusta mucho. Vamos a ponernos aquí a esperarlo. Recogemos el skate. Cori skate. Sí, tal cual. Vale, pues vamos a poner música. No sé qué canción poner, tío. Esta. No sé, esto es un mix. O sea, no es una canción, es un mix. Vamos a ponerle y nos vamos a apoyar aquí. Buenas. Hola. ¿Cómo Hombre, estás? qué de policías. ¿Qué pasa, gente? Mira, buenas Un mal gente. día. ¿Están bien? Buen día. Buen día. Un mal día, ¿no? Estaban antes, ¿verdad? Donde estaba yo. ¿A que sí? Agente Brown. Correcto. ¿Cómo está, Ese gente? mismo. Pues bueno, un poco jodido, la verdad. ¿Le han pillado a ¿Le han usted dado en un una tiro? persecución? Me han dado un buen tiro, la verdad. Te han dado un buen tiro, Sí, sí. ¿verdad? Ya es que de ahí iba a ser complicado salir sin un tiro. Sí, la verdad que sí. Yo me he salvado, no sé cómo, pero ¿Y me he usted, salvado. señorita, cómo se llama? Es que a ver, un placer. ¿Por qué va con esa cara de asquerosa? Es que a ver, me han dado 3 disparos. Nada, lo típico. Creo que es una pregunta un poco incómoda para este momento, pero ¿alguno tiene comida? A ver, veo ya ver mis bolsillos. Sí, claro, toma, si puedo montar un chiringuito. La verdad es que no. Hombre, míralo, muchas gracias. Bueno, nos dirigimos a comisaría. Sí, vamos a comisaría. Tengan un buen compañera. día después de lo que les ha pasado. Gracias. Pues, Hasta bueno, luego, a ver, si tiene gracias. un vehículo por aquí y nos lleva, estaría Bueno, fantástico. espera, claro, no, que sois policía. Perdón. Pues nada, venga. Yo tengo un ¡Agente! skate. Mira. Dime. Vámonos, compañera. Buen servicio. Que Venga. tengan un buen día, gentes. Buen servicio. Gracias. Ay. Vacilada del día. ¿Qué pasa, Codina, guapa? ¿Qué pasa, chulo? ¿Todo bien, Joder, Anselmo? para habernos matado, ¿eh, tía? Ya ves, Pa' ¿te has habernos llevado matado, algún tiro? joder. ¿Te has llevado algún tiro? Que va, tía, yo es que como yo estoy acostumbrado a los tiroteos en mi barrio, ¿sabes? Más homie. Vale, Y, claro, justo casi me da una Me cojo en bala, apartamento, pero la he parado con el pecho y Sí. he hecho una chilena con ella, porque estoy acostumbrado a los tiroteos en Claro. mi barrio, ¿sabes? Maggi, Has ¿sabes? hecho, Mi tigre. has hecho Mira, lo hice que yo un conduzco backflip, mal, ¿no? Exactamente, más homie. Pero, Y, sí. Sigue. sí, y nada, y eso. ¿Dónde estás? Que te envío un colega que te recoja. Pero, ¿ha sido así o qué? Mira. Vale. Coleguita, Exactamente. ¿cómo te llamas? Perdón. ¿Esta o esta? Dime, Mahomi, soy Anselmo. ¿Me haces un favor, Anselmo? Sí, dime, Mahomi. ¿Puedes recoger a un coleguita en garaje rojo? Claro, mi negro, claro que sí, Mahomi. Claro, Vale, mi tigre. Venga, te va Mahomi, Anselmo, mi ¿vale? tigre. Se llama Javier, Anselmo. Vale, pues voy a recoger a Javier en Maggi. Venga, Mahumi. Allí. Va Venga. Anselmo, una moto rosa y él va de rosa. Chao, G. Que se espere en el garaje de ojo. En el Chao, garaje Maggi. rojo, que te esperes. Pero vas Venga, conduciendo, Mahomi. creo. Oye, una Va, cosa. ¿Qué pasa? ¿Ese es tu novio? No, ¿por qué? Ah, no, por curiosidad. Solo curiosidad, ¿no? Simple curiosidad. Sí. Ah, vale. Vale, lo dejo apuntado. Adiós. Adiós. Ay. Dígame. Ok. Sí. Es Anselmo. Ok. Vamos para allá un segundo. Vamos. Te mato. No, te mato. Vamos. A puntito. Dígame. A ver, me gusta este coche. Sí, no está mal. Not bad. No es el mejor, pero bueno. Respetable. Prefiero otro.
Mejor este. Era mejor el Sultan, pero sí. No está mal. ¿Dónde está el sultán? Allá atrás. Allá tienes un Sultan. Este déjamelo a mí, hombre. El de allí ya me lo dejas a mí, este para ti. Pero no lo puentees nunca, que salta el aviso. No lo he puenteado. No me he subido. Guay. Simplemente he sacado el skate y se ha rayado. Ah, este no le puedo... Este es de alguien. Vaya. Nos vamos en ese. Todos me imagino que son de alguien. Hala, ya me la pela. Le puenteo. Ya te da igual. ¿Sabes quién es Gordon? Sí, corazón, por. 8K. Listo. Para ti, ¿Cómo? en la guantera. Listo. Vale. ¿Tienes coche? Obviamente no. Lo tengo tirado en el norte porque estaba haciendo un coche de importación. Así que... Ah, y el coche que me había robado era un 9F que está en el... ¿cómo se llama? Guay. En el maravilloso... Yendo al Black mall Panther. para comprarte ganzúas. Es verdad, neno, que te di. Bueno, pues voy a comprar ahora más, por si acaso. Venga. Ahora te dejo este coche, chula. Listo. Gracias. Pues estamos sacando una Bueno, ¿y pasta. qué tal por la ciudad? Pues bien, la verdad había sido un buen día. Ayer una puta mierda, pero hoy ha sido un buen día. No estoy descontenta, la verdad. Todo ha O salido sea, el bien. día que te secuestran es el buen día. Sí, por lo menos un poco de entretenimiento en mi vida, gasolina. Mima. Si es que... Hola reina, hola Julita, corazón, ¿cómo estás? Gracias, brother. Nos vamos. Ahora voy, tengo una carrera. Pum, purum, pum, ¿Y qué tal tú purum, estos pum. días? Not bad. Bueno, bien. ¿Qué tienes tú con el Isidoro este, el polis? Nada, amistad. ¿Por? Por saber hasta dónde puedo tirar del hilo. ¿Hasta dónde puedes tirar de qué hilo? Cuéntame. Pues... Te Todo escucho. tuyo. Listo, gracias. Tú no falles. Nos vemos en un ratito. Listo. Chao. Tú no falles, sería una lástima matar. No te preocupes. Sería una lástima matarte. Que no se me ayude la moto, por Dios. Que estaba ahí una moto preciosa. Estaba una moto preciosa, por Dios. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. No me despawnes, por favor, no me despawnes. That is messed up. Hermosa. A un tipo de su moto y se la ha robado. Punto. Va vestida con un top turquesa y pantalones azules. Azules, coma, con máscara de demonio. Acudan rápido. De barra.
Forzar. Vale. No me va el puente. Su puta madre. Va en moto, ¿por qué? Así usamos de... ¿Cómo? ¿Cómo que va en moto? ¿Cómo que va en moto? Es que es necesario recibir... mandar entorno, efectivamente. Vamos a ir al norte, vamos a ir a por nuestra moto. Vamos a dejar en la moto las cosas. Y vamos a ponernos a vender. Aunque quisiera vender por el sur, es que no tengo forma de dejarlo sin que me despawnee, bro. No tengo forma de dejarlo sin que me despawnee. El coche de info no sé qué. Puente llega aviso automático, sí. Sí. Puente llega, al hacerle puente llega aviso, pero igualmente tienes que mandar entorno. Al igual que cuando vendes droga, que tengo que hacer ese entorno. En qué moto estás vendiendo y con qué ropa vas. Porque es lo que te digo, alguien siempre va a ver algo. Entonces, es lo que te digo. Vendes sin máscara, pero pones el entorno. Ay, mi Corina, pensé que no la contaba. ¿Por? Ah, ya, por lo del secuestro, ya. Me hice la de la Z, la de me tiro, para que piensen que me han dado. Y no me han dado. Me tiro para que piensen, pero no. Para que piensen, pero no. Casi, pero no. Me habría llevado una de puntos, tío. ¿Cuántos puntos he llevado la gente? Quiero saber cuántos puntos habéis llevado. ¿Y cuántos habéis apostado? A la maqueta corazón. Ahora nos toca vender. El día más tranquilo de mi amiga. Literalmente creo que ha sido el día más tranquilo de Corina, bro. Creo que ha sido el día más tranquilo de Corina. El que haya visto mis roles estos días, que lo confirme, por favor. ¿Te dieron en todo el cuello? De pleno, creo, no. Yo no vi la herida. O sea, yo no vi que me dieran, Yo no vi el esto de que me dieran. Si no, tendría que rolear. No le das chat, porfa, para no chocar, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Si lo hicieron, pues no me di cuenta. No voy a leer chat, que si no me mato. Y llevo mucho encima como para matarme. Llevo 9k. Está aquí delante la moto. Que no sé por qué no se la lleva la grúa todavía, tío. Aquí tardan muchísimo en llevarse la grúa a los coches. El día más tranquilo de Corinita, desde mi punto de vista, bro. No sé. A ver. Vamos a abrir la moto. Nos subimos. Y dejamos dentro. Estos que son míos. Míos. Esto. Y vale, y vamos a coger 20 de esto. Vamos a dejar esto. Uy. Pero, vale, 0. Vale. Vamos a abrir la parte de atrás de esto. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, aquí estamos, corazón. Llegamos. Dejamos esto y esto. No, esta nos la llevamos. Y vamos a venderla. Y voy a intentar esconderla para que se la lleve la grúa, bro. Pero es que no creo que se la lleve la grúa. Qué pereza. Espero que se la lleve pronto, en verdad. Para poder bajar y cogerla en el depósito de abajo. Vehículo cerrado, vehículo abierto. Vamos a preparar el entorno. Entorno. Agentes. Acabo de ver a una mujer vestida con top turquesa y pantalones azules. 19,7. Sí, ya casi 20, cabrón. Casi 20k, tío. Y en estos días estaba intentando llegar a los 10. O sea, de verdad, el apoyo ha sido una locura. Una puta locura. Muchas gracias a todos, de verdad. Cory Isidoro. Voy a poner musiquita, que si no esto va a ser, vamos, os va a dar algo si estamos vendiendo sin esto. ¿Y por qué no lo preparas? Solo copiar y pegar, demonia. Claro, es lo que voy a hacer, lo estoy preparando para mandarlo cada vez que vendo. Aunque te compres coche vas a tener que seguir haciendo tu Coris. Sí, tal cual. True Coris. Vamos a poner algo así.
TDT Obsession de Marcaja y adelante. Vamos para allá. Eres la mejor demonia, muchas gracias. Y pantalones azules. Vendiendo algo que... Agente, se acaba de ver mujer vestida con un top turquesa y pantalones vendiendo algo que no pude. Pantalones azules ofreciendo droga por la calle. Coma. Acabo de ver cómo estaba trapicheando. Punto. Tiene una... Esta es una Hakuchou, ¿verdad? Una moto roja. Atrápenla. Oh, ya está preparado. Ahora, persona que vea, persona que ve. Espérate, ¿en qué? Voy a bajar esto. Voy a bajar esto y le voy a poner aquí esto. Vámonos. Cámbiate de ropa. Ya estamos con esto. No quiero que me despawnee nada, bro. Es que me da miedo meterme a la tienda de ropa y que me despawnee la moto, la verdad. No me gusta nada vender por el norte, bro. No me gusta nada porque no hay nada como tal. Espérate, ¿dónde está mi BMX? Ahora lo estoy pensando. Vale, pues lo voy a dejar en la BMX, que creo que puedo dejar las cosas, no sé. Hola, pollo, ¿qué tal, corazón? Es horroroso vender el norte, no me gusta nada, pero es lo que te digo, no quiero meterme al piso para que me despawnee. ¿Qué tal, mi cori guapa? Pues muy bien, aquí, corazón, ¿tú qué tal? Espero que ahora dentro de poco me despawnee, honestamente, la moto, y pueda vender en el sur. Es que necesitaría ayuda con esta mierda, pero bueno. Te dejo con ganas. Hello, demonia. Buenas, Enrique. ¿Qué tal? Un consejo, Andrea, es que conduzcas bien para que no te atropelles. Espero que mi cosa... Lo que pasa es que leo el chat, no voy a leer el chat. ¿Cuánto pagan por cada bolsa? Lo vamos a ver ahora. Hola, Diabla. Buenas, Michael. ¿Qué tal, corazón? Es horrible vender por el norte, tío. Si a vender por el sur es complicado, por el norte ni te cuento, tío. Es tuya la moto, no, es robada. Bien, te has puesto chaqueta, ya no tenemos... ¿Cómo están, muchachos? Aquí estamos, bien, bien, bien. Aquí viendo cómo vamos a vender droga. Me voy a bajar al sur y tendré que subir y bajar, pero bueno, es la que toca hasta que me despawnee la moto. ¿Qué hay de nuevo? Pues aquí estamos. Yo los veo muy bien. ¿El qué? Te hago el favor, bebé. Llama cada vez que te esté peleando. Ya te llamo. Es que no me fío de nadie para bajarme eso, bro. Bien, Corina, chambeando. La sudadera es de mi hermano, no es mía. Me encanta tu rol con Isidora cada vez que os juntáis sonrisas. Muchas gracias. Ay, es de mi hermano, no es mía. Por tu culpa la de Lazy y Manta, muchas gracias a vosotros por estar, mis amores preciosos. ¿Para cuándo? Elo grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Qué pena el CK de ayer, José Rayaves, tío.
Por no hacerle caso al Klets. Estuvo triste el rolcito, la verdad. Hola, soy Nueva. Buenas, Lucía. ¿Qué tal, corazón? Corina, yes, Corinita. Transmites y conectas mucho con tu chat. Nunca te callas. No, tío. Nunca me callo. Solamente en el rol de antes que estaba callada porque estaba secuestrada. Pero me gusta mucho hablar con vosotros, tío. Conoceros, escucharos. Todo, tío. Me gusta mucho. Muchas gracias. TK aquí en Aibón. Mi otro personaje, el que tenía en Checkpoint. Ahora estoy solo con Corina hasta que tenga el nuevo PJ que vais a flipar. Y la vaquería con... ¿Cómo? ¿Cómo? Y la parva que le quería comer la tata. Tío, es que es muy buena roleando, tío. Son muy majas, me llevo muy bien con ellas, Toce, y por eso el rol fue muy chill, como tal. ¿Tienes tatuajes? Tengo 2 tatuajes. Me quiero hacer más, pero tengo 2. Me quiero hacer más, pero tengo 2. Hola, guapa, buenas day, ¿qué tal, corazón? Y a nosotros nos gusta tu voz, muchas gracias. Acabo con la garganta, tengo la garganta con un dolor, tengo un dolor de garganta estos días. Que flipáis, cómo se me está lagueando, bro. Escuchando fecha. Y no vamos a vender. Más hay poli. Nos vamos. Esta moto va muy bien. No es mi favorita, pero no va mal. ¿Qué tal ha ido el día? Muy bien, muy tranquilo, la verdad. Hola, guapa, buenas, Gervin. ¿Qué pasó con el secuestro? Me fue un momento. Nada, pues nos escapamos. Conseguimos escaparnos tranquilamente, la verdad. Consejos para escribir un libro. Es difícil, tienes que tener en cuenta que es muy difícil escribir un libro, ¿vale? Que no es algo que vas a hacer en 2 días, que es algo que te va a llevar mucho tiempo, mucho dolor de cabeza y tienes que ser muy constante. Tienes que ser muy constante. Así que lo que yo te digo es que aunque cueste, sigas haciéndolo. Y que te obligues a escribir cada día más, ¿sabes? Porque es muy difícil, es que es algo muy difícil. Yo te digo, llevo 5 libros publicados y yo ha sido por, ya no solamente porque yo haya tenido el empeño de hacerlo, sino porque he tenido mucho apoyo. Porque hay veces en las que tú dices, bro, es que no me apetece nada hoy o no tengo nada de inspiración hoy. Los días que no tienes inspiración es cuando más te tienes que esforzar en escribir. De verdad. Son los días en los que más te tienes que esforzar. Dame la buena de que aquí hay gente y no hay una puta mierda, de verdad. ¿Va a fallecer Corina? ¿Y vas a entrar con un nuevo PJ o cómo estás? No, a ver. Ha muerto Ivonne Rodríguez. Ivonne Rodríguez es un personaje que yo tengo en otro servidor, que es Checkpoint, que es mi servidor base donde empecé a aprender realmente a rolear, ¿vale? Checkpoint es un sitio increíble. O sea, es un sitio increíble, es un servidor increíble con gente maravillosa y que rolea muy bien, ¿vale? Entonces, llevo ahí 6 meses roleando. Y yo lo recomiendo muchísimo, porque lo recomiendo muchísimo. Entonces, ahí tenía un PJ, que era de los balas, y ayer le tuve que hacer CK. Entonces voy a entrar con un nuevo personaje. ¿Tiene Wilies? Tiene Wilies. ¿Qué PC tienes? Exclamación setup y lo tienes, corazón. Los libros, hay una exclamación... ¿Cómo era? Ponlo porfa PFR para que tengan los libros. O Kevo, porfa, alguno de los dos. ¿Qué era CK? No me acuerdo. CK es character kill, o sea, cuando matas definitivamente a tu personaje, ¿vale? Character kill es cuando se mata definitivamente un personaje. Mira, este está bien. ¿Tiene salida por allá? Por acá. Estos sitios no me los sé. No hay gente por aquí, ¿verdad? No hay gente por ningún lado. Es una crack roleando, muchas gracias, corazón. Entonces me voy a crear otro nuevo PJ en estos días. En estos días me crearé un nuevo PJ de Checkpoint. Y que espero que sea... Que lo disfrutéis tanto como lo voy a disfrutar, porque yo sé que voy a disfrutar ese PJ. De verdad. Tengo la idea ya montada, ya solamente me falta que me hagan el CK y mandar la ficha. Porque, por ejemplo, en Spain no tienes que mandar ficha, pero en Checkpoint tienes que mandar ficha de tu personaje y te la tienen que aprobar, ¿vale? Pero lo que tengo pensado me está gustando mucho y creo que si se da el rol como creo que se va a dar, va a ser muy guapo. ¿Será hombre o mujer? Siempre he roleado de mujer, nunca he roleado de hombre.
Juegas en portátil y streameas a la vez, sí, corazón. Y tengo doble pantalla. Polio me voy, no. Va a ser algo muy top, chicos. Va a ser algo muy top. Y yo solamente digo eso, va a ser algo muy top y vais a flipar. Porque la gente que rolea en Checkpoint es muy top. Muy top. Como portátil, sí, en portátil. Un portátil MSI. Tenéis exclamación setup y tenéis el ordenador. Es un muy buen ordenador. Me ha salido muy bien, honestamente. Roleo y a la vez hago stream. Y a la vez tengo abiertas pues más cosas. Como puede ser Discord, como puede ser Google y más cosillas. Y pongo música y todo. O sea, pensad que es un ordenador que tira, porque me está dando en alta calidad un stream y a la vez me está dando alta calidad en el juego. Ya que voy a tener que ir a la playa, porque en Vinewood no había nada. Aquí no hay nada, me queda la playa. ¿Quieres escribir otro libro? Claro que sí, corazón. Lo que pasa es que me estoy tomando un tiempecillo libre porque escribí 5 libros en un periodo de entre los 15 y los 18. ¿Te vas de Spain? No. No, yo no me voy de Spain. Estoy roleando en Spain. Esto es algo demandado, ¿no? O sea, sé que se ha ido solamente. No sé nada más. Porque me lo habéis comentado vosotros por el chat, si no, no lo sabría. Tu portátil tiene mejor gráfica que mi ordenador, me muero. Es muy buen portátil, os lo digo, Ahora estás estudiando algo, estás full libros. Lo que he comentado antes es que estoy en un año en el que estoy, por ejemplo, dedicándomelo a sacarme el carnet, a dedicarlo a los libros, a trabajo y a todas esas cosas. Porque el año pasado tuve un año muy malo a nivel personal por muchos motivos, ¿vale? Que, bueno, podría contar, pero prefiero contar en otro momento. Y me estoy tomando un año chill para trabajar y bueno, hacer ciertas cosas de estudio, obviamente. No he dejado de estudiar, pero me lo estoy tomando más tranquila. Hola, Niki, ¿qué tal, corazón? El año que viene streamer del año. Sí, hombre, tío, sí, hombre. No, chicos. A ver, yo como tal, es lo que os digo, yo muy poquito streameando. Y yo sé que ahora mismo Spain tira mucho y estáis viendo mucho el rol ahora por Spain. Espero que os quedéis, honestamente. Pero es lo que te digo, estoy muy agradecida con vosotros, estáis dándome muchísimo apoyo, muchísimo apoyo. Pero tanto como ese nivel no lo creo. Ojalá, es mi sueño. O sea, es mi sueño poder, yo qué sé, hacer streams durante mucho tiempo y muchos años. Porque es algo que siempre me ha gustado, pero es algo que te digo que pues aún queda. No soy muy pequeñita todavía. ¿Se gana mucho con el tema de libros o sí? Depende, corazón. Depende. Me persigo un poco. Haces bien que lo único que a full sea... Que lo único a full sea tú manejando moto. ¿Cómo? Nada, si yo me quedo... Porque me gusta estar por aquí. Muchas gracias, David. ¿En qué momento empieza el rol? Veo que te estás dando más vueltas que un trompo. Es que estoy buscando para vender metanfetamina, corazón. Estoy intentando vender meta. Lo que pasa es que no veo gente. Que traiga gente a Spain después se queda gente que realmente le guste, si es lo importante. Claro que sí. ¿Se puede preguntar la edad o me voy van? Tengo 19 años, corazón. Tengo 19 años. Pachita rica. La noche no hay mucha gente. Mejor venden el día que hay más NPC. Lo sé. Sí, lo que te digo, estoy dando vueltas para ver si consigo algo, pero es lo que te digo, ahora mismo no hay nada. Pues es que tengo 20 bolsas. Tengo 20 bolsas. Hoy todo ha salido relativamente bien, en plan, no hemos perdido nada, hemos ganado dinerito, no ha habido tanto desastre como ayer. Es que ayer yo ya estaba esquiciada, honestamente. Por Isidoro, pero me gusta mucho tus streams, muchas gracias. ¿Tienes 19 años? Tengo 19 años, chicos, voy a bajar un poco la música. A ver. Bien, la secuestraban. Bueno, a ver, lo del secuestro, pues bueno, fue un rol. Había un niño menos de 16 roleando en Apaño. ¿Cómo? En la zona donde hay latinos hay más NPC. No, tío, en Industrias no hay nada, tío. Ni en el parque del otro día. ¿Qué parque? ¿En qué parque estuve el otro día? Ah, ya sé dónde. En Mirror. En Mirror, voy.
Estoy flipando, te echaba 20-21, tengo 19. Además cumplidos hace poco, porque los cumplí el 2 de octubre. ¿Por qué no está imantado? Me dijeron que estaba malo. ¿Qué pasó en el secuestro? Nos secuestraron unos chinos y luego hubo tiroteo. Donde tú haces rol también hay otros streamers. ¿Aquí? Sí. Y donde Checkpoint también. Tomate King, Exco, Ragot. Hay muchos Minibae. Hay muchos streamers muy top. Yo os digo esos que son los más tal del servidor. Que son increíbles. O sea, rolean súper bien. Súper bien. Hay que inyectarle publicidad al tema de libros, ¿no? ¿Cómo? Minibae. Muy buena. Tío, hay mucha gente roleando en Checkpoint que es muy top. Bueno, Ricard, es que ya lo digo siempre. Ricard es mi padre y por favor, seguidlo todo el mundo. Ricard es mi padre, jefe de mafia. Me va a crashear. Jefe de mafia y ¿cómo se dice? Es demasiado bueno. No porque sea mi padre. El polidemonio nos ha salvado. El polidemonio nos ha salvado, sí. Está crasheándome. ¿Pero soy yo o es el juego solamente? Me veis bien a mí, ¿no? Sí. Tu padre literal, mi padre de verdad, ¿Te vas bien con polidemonio? Sí. Nos hemos crasheado. Ahora. No soy yo, no es que nunca me crasheo. O sea, me refiero si me veis la cámara normal. Si me veis la cámara bien es solo el server. ¿A mi cámara también la veíais mal? ¿La había de la cámara? Qué raro. Se lagueó todo, vale. Pues no sé qué será, tío. Entonces, si no ¿se me lagueó la cámara o no? O sea, porque si me estabais viendo a mí cortada, parada. Muchísimas gracias por ese pedazo de rey, Gene. Un besito enorme. Muchas gracias y bienvenidos a todos. ¿Qué tal su directito? Contadme. Si te peta el GTA es normal, sí. A lo mejor la gráfica está... No, está bien. Nunca me va mal, ¿eh? Yo no la vi lag. No, la cambia va bien. Eso es el servidor, entonces. Es el server. Que se laguea un poco. Se me mete, tío. No hay nadie ni en Mirror, tío. Ni en Mirror. Ni en Mirror. Qué locura. Pues nada, seguimos hablando. Lo sé, Rafa, lo sé, pero no sé por qué ahora no me estaban spawneando. Ya he ido mucho por ahí. Vinewood vende... Vinewood hay muchísima gente. Lo único es que sé... Lo único que sé es que muy contento de... tener una nueva stream de mis favoritos y vas para arriba porque eso es genial. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. ¿Has visto Paradise Police? No. No he visto Paradise Police, corazón. Pues nada, me alegra mucho que disfrutéis de mi rol, que disfrutéis de mis streams. Es algo que me llena, de verdad. Me matan. Hoy estoy muy tranqui, la verdad. Hoy estoy muy de chill, honestamente. Hoy estoy muy... lo que surja, ¿sabes? Lo he visto como una persona y era un... no era nada. Qué raro que no haya nadie, tío. Una pregunta, ¿es verdad? ¿Es verdad lo de la raid 10k? Perdón si te estoy molestando mientras haces roleplay. ¿10k? ¿Qué 10k? Ha roleado en RDR2. Olvida el médico y sigues aquí. Buenas, Dwayne, ¿cómo estás? ¿Te ha ido bien? ¿Qué tal te ha ido? Cuéntame. La demonia, buenas, Nico. ¿Cómo estás, corazón? Los NPCs se han tomado vacaciones, sí. En la playa suele haber gente. Acabo de ir a la playa y no había gente. Tu parte de rolear consumes Spain. Tu aparte de rolear consumes Spain RP. Intento no hacerlo para no comerme MG, ¿vale?
siempre que estoy en un servidor, ¿vale? Por ejemplo, Checkpoint. En Checkpoint intento consumir lo mínimo posible de otros creadores de contenido para no comerme MG. Porque quieras que no te va a condicionar el rol. Entonces evito 100% ver los directos. 100%. Si entro es como mínimo un momento a saludar al streamer, porque me llevo bien con él, lo saludo y me voy. No me gusta nada ver streams por eso, porque no me quiero contaminar, tío. No me quiero contaminar de MG. Fue una cita de terapia de cirugía. Vaya. Corazón, espero que esté todo bien. Espero que esté todo bien. Vamos a ver si por aquí hay otra vez. Hola, señora. Escuche. Esto es para usted. Mire. Esto es para usted. Tome. Venga. Corra. Corra, corra. Tome. Cómprame ahí varias. Anda. ¿Cuántas he vendido, bro? ¿Cuántas he vendido? Ni cuánto dinero he ganado. ¿Crees que es cuando me dicen que no, que tengo que mandar el entorno? Lo voy a mandar en cuanto me digan que no. Porque si no, no tendría mucho sentido. ¿Por qué me sigue? ¿Por qué me está siguiendo? ¿Qué pasa? ¿Oíste? ¿Qué pasa? ¿Te gusta la velocidad? Sí, ¿por qué? Porque estoy pensando en organizar cosillas con motos. Está me guapa gusta. la moto esa que lleva. Hombre, está de puta madre la moto. Bueno, me tengo que ir, pero me renta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te puedo localizar? ¿Cómo te llamas? Un dark chat. ¿No tienes dark chat para eso? Grayshot. Te dejo ahí el móvil. Listo. Ahí tienes. Espera ahí que te... Ahí tienes. Perfecto, pues cuando tenga más gente y si sabes de más gente, pues diles que quiero organizar así cositas con motos. Listo. Venga, chao, chao. Venga, hasta luego. Veréis show. ¿Has comprado nueva moto? No, es robada. Hola Israel, ¿qué tal, corazón? Ese es Freddy, no. Todo está bien en el momento, pero hubo un tiempo donde no podía caminar y luego me tocó aprender a caminar de nuevo y no se puede, es de verdad. Pues lo siento mucho, corazón. Lo siento mucho, mucho, mucho. Majo, pensé que quería secuestrarte. Yo pensé que me quería robar. Podría haberlo hecho. No se vende con máscara. Toma, chula, para ti. Cómprame unos cuantos, anda. Venga. Unos cuantos. Venga, venga. Vamos. What's your problem? Ninguno, reina. Toma, chula. Whatever. No me puedo mover ahora. Vamos. Vamos a dar una vueltecilla. 13. Toma, chulo. Toma, toma, chulo. Para ti. Hey, I just got home. I was an idiot and I left at rush hour. Toma, chulo. Para ti. Esta la quiere todo el mundo, ¿eh? ¡No! Vamos, chulo. Para ti. Espero que termines de vender. No. Holy shit! Sube, chula. Sube, ven a mí. Hey, Jackie. Ven a mí, chula. She is the worst casting director. Vamos.
la zona cementerio. Toma, chula, para ti, para acompañar el café. Acompañar el café, nena. Para ti. Claro, es que se hace de día. No sé, día 6 me queda. Toma. No cojas el móvil y cómprame. Vaya por Dios. Venga, cómprame. Gracias, chulo, nos vemos. Oh my god! Toma, chula, para ti. Ya sabía yo que tú querías. Si es que tienes cara de viciosilla. Toma, arena. Para ti. Ya sé que soy la indicada para ti. Si es que... De verdad, me quedan 3. Me queda 1. Para ti, chula. El que me queda. Venga, cómprame rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Pasa por mi casa, te compro un poco. Every time. Gracias. Vale, ¿dónde está la moto? Está todavía en el norte. Voy a tener que subir al norte, en serio. Fagio, dime que se la ha llevado la grúa, por favor. Sigue arriba, por Dios. Me va a dar algo. ¿Has jugado al Dark Souls? No. Oh my god, ¿qué pasa? Pero dice Polis que comente. O sea, son unos policías inútiles para pillar al capo de la Metacolors. Ay. Tengo que subir a por más. Coño, de verdad. No podría bajar. En serio. ¿Algo sería con Isidoro? No creo. No, chicos. No creo. No creo, depende de cómo se dé el rol, gente. ¿Quieren a Corina con un putero? ¿En serio? ¿Quieren a Corina la solitaria con un putero? Corina la solita con un putero, qué heavy. Quieren a la Corina solitaria con el putero. Está durmiendo como un perro, seguro. ¿Un poli vende droga? No creo. No creo. Sí. Sí, dicen sí. Parece que la poli no quiere trabajar en robos menores. En robos menores no, en venta de droga. Es que hay pistolas y todo en la ciudad. Pero eso eran playmakers. O sea, en plan, era un personaje de playmaker. Eso no es un rol, ¿sabes? O sea, playmaker es cuando cogen unos, no sé, me parece que es más, en plan, rol administrativo que otra cosa. No sé si habrá ya pistolas por la ciudad, me imagino que sí, formación administrativa y toda esa mierda, pero no lo tengo muy claro. Me gustan bandidas. Gracias por esos vitazos, corazón. Nos vemos mañana, besos. Besito para ti, corazón. Muchas gracias por esos vitazos, Rey. Andrew, muchas gracias. ¿Cómo está lo más bonito de Spain? Muchas gracias. Aquí estamos de chill. La verdad, dando una vuelta. ¿Qué hora es, gente? No sé qué hora es. ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es, tío. ¿Se estampa? Yo digo que sí, no, hombre. No me predigan esas. No hagáis predicciones de esas cosas, por favor. 9:22, gracias. No sabía qué hora era. 9:20, vale. Me renta. Pensaba que era más tarde. No sé por qué. Llevamos 4 horitas y media, no llevamos tanto. Pensaba que llevábamos más. 5:24, 9:23. Corina. Ah, ya se cayó. No me caí. Hoy no he chocado, chicos. O sea, me he caído del skate 2 veces, pero no he chocado como tal. Buah, tengo que comer. No, esto no es esto. Es esto. Vamos a comer. Aquí en Argentina también. Vamos a ver.
Vamos a ver. Que yo quiero abrir esta. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Chica, la sola. Vale, ahí voy a poner el dinero y aquí. La salida. Vamos a coger 30. Como nos pillen con esto sí que va a ser una locura. Pero bueno, no pasa nada. Se ve tan mona. No creo que nos pillen con tanto, ¿no? O sea, cogemos 20 o 30, tío. 20 o 30. Creo que voy a poner 20 en vez de 30. Porque con 20 no tal, pero... Que no te pillan ya. Pero ¿y si lo hacen? ¿Qué? No quiero vender tanto. No quiero perder tanto, ¿sabes? O sea, me renta llevar un poquito menos. Un poquito menos. Vamos de 20 en 20, ¿sabes? Claro, lo quiero vender todo, pero es lo que te digo. No quiero tampoco... Lo vendo rápido, yo sé que lo vendo rápido, pero imagínate que me vienen y me quitan todo ese dinero, bro. Me da algo si me quitan algo de eso. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Me da algo, me da un infarto. A ver. Si por aquí hay algo bien y si no, pues nada. De 20 en 20 no me van a pillar. Un segundo, chicos. Mira. ¿Qué haces con eso, tío? ¿Qué haces con eso? Uy, no. Espérate que me como un sanduichito antes de venderte, claro. Que tenía hambre, ¿sabes? Ahí tienes. Venga. No, 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 no. Tú no me vas a comprar, perro vicioso. Tú sí. Casi me da algo. El perro casi me compra, bro. Y eso no se puede, en plan, eso es algo que no es. Leonardo, ¿qué Leonardo? El perro sí quiere. Perdón, perdón. El perro sí que quiere, sí. Leo, ¿no? ¿Qué Leo? No sé quién es Leo. El perro quiere ya. ¿Quién es Leo? Gente. Gordon Piquito. ¿Quién es Leo? No sé quién es Leo. Es un poli que se lió con Cassidy. Ah. El poli con el que estaba peleando con que Cassidy era suya o no sé qué. Que no lo sé. No sé quién es. No he roleado con él, creo. Toma, chulo. No. Perdón. Perdón. No, yo no quiero pelear contigo. Cómprame droga. Puto. De verdad. Una Corina Isidoro sería God. ¿Solo ya no hace directo hoy? No lo sé. El rubio. Ah, pensaba que era Noni. Decís al otro que no es Noni, que también es rubio. Asesina, me dicen. Vamos a ver si por aquí hay más gente, tío. Por aquí suele haber gentecilla por el día. El perro. Aquí hay hombres, mira. ¿Ves? Aquí hay un señor. Uy, Dios mío. Toma. Le paga, pero sí acepta. Demonia, ¿cómo estás? Sí. ¿Cuánto me quedan? 8 me quedan. ¿Ves? Es que los vendo muy rápido, tío. Ese es el tema. Me da miedo, tipo, coger de más porque me puede venir la policía. Tengo que ir mandando entornos cuando me dicen que no, pero es que todavía no me ha dicho nadie que no. Ni el perro me ha dicho que no. Ni el perro me ha dicho que no. Así que imagínate cómo está la cosa en la ciudad. La meta se vende muy fácil, muy rápido. ¿Dónde más puede haber? O sea, aquí siempre hay gente caminando. Lo que yo dije. Perdón, perdón, perdón. No te vayas, no te vayas. Toma, chulo. ¿No? Vale. ¿Y tú? Tú sí. ¿Cómo las ganas? Estaban y hace esos roles. ¿Cómo? Mis dos PJ Fabs. ¿Cuáles? ¡Eh, hijo de puta! ¿Me mata? ¿LOL? ¿Me mata?
¿Que me mata? ¡Qué susto me ha dado, Dios! Me ha pegado un susto, bro. Me ha pegado un susto. ¿Sabes qué te vendría bien esto? A mí me vendría bien un médico, pero a ti te viene bien esto. Ya están los NPC, bro, qué locura. Toma. Ya. Podrías haber comprado más, hijo puta. Te vas, perma. Dígamelo. Hola, 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 hola. Buenas. Boa tarda. ¿Cómo anda usted, señor? ¿Cómo tú te ves? Pues bien, aquí estamos, de chill, la verdad. Bueno, como tú te peles, como te llamas, pero No, perfecto. sí, pero pensaba que me estaba diciendo como tú estás. Entonces yo entendí como tú estás en vez de como tú estás. ¿Cómo en titapel? ¿Qué es lo que dicen los huevos? ¿Que te crees que soy dominicano? ¡Ole, ole, ole, güey! No, el dominicano no te sale, ¿no? No, la verdad que no. No, la verdad es que Ya. no. Rapa Pero tu bueno. madre. Efectivamente, dígame, ¿qué ocurre? 1, sé que estarás vendiendo todo, me lo imagino, ¿verdad? Efectivamente. 2, ¿cómo robas las casas? Pues con... Mira, ese con pues ya me ganzúas. dice que se te da como el puto culo, No, ¿verdad? a ver. No se me da tan mal entrar a la casa. Ahora, robar la casa se me complica, ¿sabes? Pero bueno, ahí estamos. Vamos, que si te llevo a una ruta conmigo me pueden dar las 12, ¿no? Y las 6 de la tarde, claro que sí. Si te robas una casa y suerte. A ver, yo la puedo ganzuar. Ahora, lo de dentro se me complica mucho, ¿eh? Pero bueno, Puto perro. ¿qué pasa con el perro? No, un perro aquí que me venía a morder. Ah, bueno, vaya. Lo normal, vaya. El día a día. Joder, puta el perro, que encima se va de tu puta madre. Sí, ando vendiendo. Entonces ando en la esta. Pero cuéntame, cuéntame. Tú me dijiste que me ibas a presentar a una gente o algo así, ¿no? Pues sí, yo te he dicho muchas cosas y tú no me has Sí. cumplido ni la mitad. Yo que te Bueno. dije de Isidoro, Que te querías secuestrar, pero si al día estuve esa tarde preguntándote, te llamé 30.000 veces y no me lo cogiste. Al día esa siguiente te tarde dije- fue horrible. Ya lo sé, y Tuve al un día dolor de siguiente te cabeza. llamé, no me lo cogiste. No fue porque yo no quise, fue porque no estabas. Ay, qué duro es el amor. ¿Estás enamorada del pibe ese? Mira, yo me puedo enamorar de mucha gente, pero no de un madero. Si te lo digo. Pues antes, cuando yo me he ido a robar un coche en el garaje, estabas tú hablando con él. Sí, pero porque llevarme bien no tiene nada que ver. Es mejor tener al enemigo cerca que lejos. Es que Isidoro no es enemigo. Es policía, es buena gente. Es un muy mal buena madero. gente. Yo le tengo cariño, es buena gente, pero es lo que te Si digo. sigue Isidoro siendo te policía. pilla, eres muy triste. Ya. Pero bueno. No voy a hablar de ese tema, hay muchas cosas muy tristes en la vida. Vamos, que te ha pillado. En una ocasión, sí. Pero Bien, va acompañado. Mima. Vale. Es que necesito saber cómo robas antes de presentarte a nadie. Y si me estás diciendo que te va a costar eso, Un poco. ya puedes practicar. Sí, estoy en ello, practicando. Vale. Hey, watch where you're going, man. Pillando otro coche, neno. Un segundo. A la night te vienes. ¡Ah! Espera un momentito. Acaban de tirar de una moto, pero su puta madre, lo odio. Ay, No, vete a no, la lo mierda. típico. A la night te vienes, ¿vale? Listo, pega un toque y estoy por el norte ya. Así que, ¿sabes? No Y va a tengo ser en moto. el norte. Pues en la zona rica, me imagino. Sí, pero son Listo. casas muy jugosas. Listo. Me pegas Dale. un toque y le damos. No, me lo pegas tú a las 11:30. A mí se me va la 11:30. cabeza que me escribe mucha gente. Vale, pues nos vemos a las 11:30. ¿Dónde nos vemos a las 11:30? Tú me escribes y yo te envío Ubi. Listo. Venga. Preparada, por favor. Chao. Quiero guantes, no quiero que nadie deje huellas. Yo siempre llevo guantes. Más vale. Chao. Venga, chao. Se hace la dura, pero le duele. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? Depende del delito que hayas cometido, corazón. Corina es una persona... Vale, os voy a comentar para que entendáis el rol de Corina, porque yo sé que no lo entendéis, mucha gente, muchas veces, es lo que te digo, muchas veces es un rol que no es fácil de entender, ¿vale? Corina va a por todo lo que le interesa, ¿vale? En el sentido de, obviamente, ella es muy buena gente, porque es muy buena gente, o sea, mi PJ lo quiero llevar por el camino de buena gente, pero, siempre hay un pero,
Corina luego está... Escuchadme. Corina quiere mucho a mucha gente, pero por delante va su vida y el dinero. Entonces va... No es el interés, pero es ella misma. Siempre se antepone ante todo. Ante todo, todo, todo. Debería todas iguales, no. Ella no te va a vender, ¿vale? Ella no te va a vender, pero en este personaje sí es verdad que... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Para que lo entendáis bien. Ah, todavía me quedan 17 de meta. Voy a terminar de venderlo y me bajo. ¿Qué hora es? Espérate. Pensad que ella está sola. O sea, ella le... Está sola constantemente. Ella va a ir a lo que le mueva. ¿Dónde está? ¿Qué hora es? Son las 5:17. Corina está algo pillada de Isidoro. Corina quiere a Isidoro como amiga. Déjase la moto a mierda. No sé. Entonces, es lo que os digo. Ella nunca va a decirle que no a un trabajo. Pero eso no quita que ella le tenga precio a personas. Hola Luis, buenas marquetes, ¿qué tal corazón? Entonces lo que os digo, pero esto el PJ es así. Ella tampoco le va a decir toda la información a Madrileño, ni a Madrileño, ni a Isidoro, ni a nadie. O sea, nadie conoce realmente a Corina. O sea, si ella tiene que hacer un secuestro, lo va a hacer. Si ella tiene que hacer un no sé qué, lo va a hacer. No va a decirle que no a trabajos, ¿sabes? Pero sí es verdad que es un personaje que es eso, que se mueve un poco por ella misma. Ah, no va en moto, nada. El perro sigue ahí esperando a que le venda, ¿eh? El perro sigue esperando a que le venda. Entonces es una persona muy fiel que no va a sapear, pero si hay dinero por delante, o sea, hace los trabajos, ¿sabes? Si debe seguir en el cuerpo, no lo sé. Yo os digo, Corina no se va a enamorar de alguien que está con 10.000 mujeres. Es una persona que eso no le... No, ¿sabes? No sé. O sea, no, mi personaje no encaja con eso. Encaja ser amiga de Isidoro, pero no ser su pareja por ese motivo. Pero con cierto control, efectivamente, Zuka. O sea, no va a coger y va a sapear porque mis personajes nunca van a ser sapos. Nunca, nunca van a ser sapos. Pero, aunque tengan que morir por ello. Yo, sí es verdad que a lo mejor la valoración de vida a veces con mis personajes es complicada porque es lo que te digo, es difícil llevarlo cuando no quieres de verdad, tía, qué vergüenza. Es complicada cuando le exigen que diga algo y ella no lo va a decir, no lo va a sapear. Firmas a Julia como pareja de Isidoro. A mí me parece que hacen buena pareja, no sé vosotros. Cambio Isidoro habría posibilidad, pero que cambie Isidoro es muy difícil. Que cambie Isidoro es muy difícil. El personaje de Isidoro que cambie es muy difícil. O sea, no es un personaje que vaya a cambiar fácilmente. Si ya lo ha interpretado así desde un comienzo, es prácticamente imposible. Cori le tiene cariño a Isidoro porque es Isidoro antes de que fuera policía. O sea, ella le cogió cariño a Isidoro antes de que fuera policía. Ahora, obviamente ella va a tener sus reservas con el policía. Claramente. Mira, otro tipo aquí. Siempre hay un tipo aquí. No sería poli, ni de coña. Me ha llamado Julie. A ver. Voy a dejar aquí. Hola, reina. Hola, bombón. Tengo una llamada tuya. Cuéntame. Sí, nada, que... Uy. Quería preguntarte que si sabes algún sitio donde haya gente. Zona cementerio, zona norte y... poco más, ¿por qué? ¿El cementerio? Cementerio hay mucha gente. Zona hospital, antiguo y esas cosas, ¿sabes? Por ahí hay mucha gente. Vale, es que, no sé, no puedo dar vueltas si no encuentro a nadie. Me pasó a mí antes, pero nada, zona cementerio hay mucha gente. Vete para allá. Vale, muchas gracias. Venga, reina. Chao, chao. Adiós, chao.
Chica 14 llama, sí. ¿Por qué no te metes? No leí el por qué no te metes. Te ha llamado Chica 14, lo sé, lo sé. Es muy maja. Rolea muy guay. Vamos a bajar al sur. Vamos a comprar vendas. Julie y Cori, ¿qué tal se llevan? Normal, negocios, bien. O sea, a Corina le cae bien. Corina no se enamora. Corina sí que se puede enamorar, pero no se puede enamorar de un putero. Pensad que Corina vive sola. O sea, es que el personaje de Corina, su interpretación es que es muy solitaria. Y si se junta a alguien, es o por el interés de... No por interés. No es juntarse por interés, sino por interés de trabajo. De decir, vale, esta persona me puede ayudar al trabajo. O... porque realmente quiera a esa persona. Entonces, es lo que digo. No es interés, es que sabía que iba a decir, se iba a malinterpretar. Es interés de trabajo, en el sentido de esta persona me puede aportar algo para mi trabajo. Poliamor. No, hombre, no. Le clavó un puñal por la espada. Si Isidoro ya no tan putero, sería capaz. Interés laboral, efectivamente. Efectivamente, que no se malinterprete. Entonces eso, interés laboral o que realmente quiere esta persona, si no, ni se acerca. Entonces lo que te digo, si Corina se acerca a alguien es por eso, por o interés laboral o porque realmente quiere a esa persona. Y por ejemplo, se acerca a Isidoro aun siendo policía es porque le tiene aprecio, ¿sabes? O sea, porque se lleva bien con él y realmente le tiene cariño. Pero no se apega a nadie, ¿sabes? Es un personaje que ha crecido solo y que se desarrolló completamente solo. Y no quiero juntárselo a nadie. Sería difícil, pero yo creo que sí que se podría llegar a un punto. Pero es lo que te digo, es muy difícil que cambie su interpretación. No creo que cambie su interpretación. Lleva una muy buena IDP, en plan, en el sentido de a mí me gusta cómo está llevando su personaje. Creo que es algo distinto, que puede aportar algo distinto, que no es, no sé, no es difícil de ver, ¿sabes? Creo que a la gente también le está gustando eso, porque es un rol muy fresco, que te hace reír. Esto es una mierda. Voy a por vendas. Es lo mejor de Spain RP, sin duda. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. ¿Tengo dinerito o no tengo dinerito como para comprarme 4 vendas? Vehículo cerrado, vamos a ver. Es putero con razón, todas juegan con él. Al final no es tan mentiroso. No, pero, o sea, por ejemplo, Corina no ha jugado con él. Corina más bien se lleva muy bien con él. Es de las pocas personas que en plan... Ella... Yo qué sé, no sé explicarlo, pero X, ¿sabes? Especialista. Pero Corina no puede enamorarse jamás y ve a Isidoro todos los días. Es lo que digo, porque le tiene cariño, le tiene amistad. O sea, en su amistad se lleva muy bien. Yo, es lo que os digo, Corina, si se acerca a alguien es porque le aprecia, le cae bien o yo que sé, se ríe. Que disfruten y ya está. A mí es una buena opción. No, todavía no son las 11, son las 9. Un saludo desde Colombia, muchas gracias Alejandro, corazón. Y pues eso es lo que os quería contar, no sé, ha sido un poco distinto, ¿sabes? Me dieron más cositas. Soy consciente de que a lo mejor mi interpretación no es una interpretación, no sé, normal. O sí, no lo sé. En plan, simplemente me gusta mi rollo. Sin presiones. ¿Me entiendes, neno? ¿Me entiendes? Tú, Isidoro, traería un badulaque sin duda. Sería muy gracioso tragar un badulaque, pero ya me dijo que en plan, que no, que él es poli y que no va a hacerlo. Sí. Qué maja eres, muchas gracias, John. Creo que diría... Sé que es difícil, pero me encantaría. Yo sé que hay mucha gente que quisiera ese rol. Pero hay gente que está dividida, ¿eh? La gente está dividida entre chica 3 y chica 14. Me gusta mucho que estén divididos, la verdad. Me gusta mucho, mucho, mucho. Porque, no sé, no es como que todo el mundo va a uno. La gente tiene distintas opiniones, ¿sabes? Corina se compra esa moto, que va. Está vendiendo droga, es robada. A ver, tío, sería la dupla policial entre tú y Isidoro. No, pero mi PJ no va a ser poli, chicos. Ya lo he comentado. Y no va a ser poli. Le voy a cambiar la ropa. Importante.
Y quiere mucho a Gustavo. Es que lo que dijo, en plan... Sí. En parte también estoy por Gustavo. No estoy por solamente... por el trabajo, sino por Gustavo. Y eso es muy bonito también. Perdón. Sí, otra mejor, muchas gracias. Team, ninguna de ellas con Easy. También podría ser. O sea, obviamente... De la ciudad, yo a Corina... Si os ponéis a pensar, es que... Yo obviamente quiero darle pareja a Corina, ¿vale? No a lo mejor ahora, sino en un tiempo. Y la persona con la que más ha conectado yo creo que sí que ha sido Isidoro. ¿Qué pasa? Al ser putero ella no, ¿sabes? O sea, no sé. Interesa mucho más Cori, ya que es la única con la que ha sido sincero, aparte de la amistad. Pero a ver qué surge en el rol, nunca se sabe qué puede pasar. Exacto, o sea, yo no me quiero condicionar mi rol, ¿vale? No quiero condicionar el rol, ni el mío, ni el de nadie. Entonces vamos a disfrutar de cómo surge, porque al final es como... mejor salen los roles. Cuando menos los planeas es cuando mejor salen, mejor surgen. Entonces, si se tiene que liar con alguien, se va a liar. Yo quiero que tenga pareja, Corina. O sea, yo no quiero que se quede sola, yo quiero que tenga pareja. ¿Qué pasa? Pensad su IDP y pensad la mía. Joel, muchísimas gracias por esa pedazo de corazón. Un besito enorme. Casi vamos a llegar a los 150. Muchas gracias, corazón. Un besito enorme. Entonces eso, es lo que os digo, depende de la interpretación que lleve cada uno, depende de cómo se lleve cada PJ. Yo por lo menos mi PJ lo llevo de una forma y yo qué sé, a lo mejor Anselmo lo lleva de otra, Axel lo lleva de otra, Chan lo lleva de otra, Yuri lo lleva de otra, quién sabe. Pensad que al final son personajes. ¿Por qué planeé un secuestro hacia él para sacarle info? No me hagáis MG, porfa. ¿Cómo sigues, corazón? Bien, me está doliendo la garganta, pero estoy bien. Corina no borra notificación de Isidoro. Lo quiero. No, eso es que no se borran nunca, tío. Que son las 11 ya. Le voy a pegar un toque. Madrileño. Te iba a llamar justo ahora. ¿Dónde? Estoy al lado de la farmacia. ¿Dónde andas tú? Voy a ir por ti. Listo. Buenas. Adelante. Buena máscara. Espera, déjame colocar esto mejor. A ver si luego la puedo conseguir, que no lo creo. La radio, ¿no? Yes. ¿Me escuchas? Quedamos en Tequila. Yes. ¿Qué estoy saliendo? Dale, neno. Robada. Es un server Eres privado. conductora. Si vamos mucho tiempo, ganzúas y entras. Si vamos mal, conduces. Listo. Botina medias. Listo. Sirenas, cualquier mierda que escuches, tipicadas. Avisas algo y No sabía que era tan duro no pillar un puto coche, ¿eh? Os presento a Corina, está en la radio. Buenas. Corina, que me suena. Pues... no sé. Hostia, Pelo tengo un blanco. masacre tuneado aquí, neno. Tengo un masacre tuneado aquí en Garaje Rojo, ¿eh? Lo voy a chuclar, a ver si soy capaz. Voy yo. Ay, mi ma. ¿Por qué se le da a la gente tan mal la ganzuiña con lo fácil que es? No, la ganzúa no se me da tan mal. Honestamente. Me imagino. Lo otro sí. A ver si tampoco va mal. ¿Qué? Y todas ahí también. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Guapillo. Oh, Dios, tío, es duro, los putos, joder, y lo hace a la primera, el hijo de puta, me cago en su... Voy a coger este de aquí también. Tengo llaves de este. ¿Tienes llaves? Ah, bueno, listo. Dale llaves a ella también. No, tiene que moverlo, bro. Ok, pues no, ya voy a por más. Ahí está. Ese tienes llaves ya, neno. Claro, si los abro yo todos. No los abras, no. Claro, por eso, claro, por eso. Dame llave, por Vale, favor. con esa campiña te sobran, ¿no? ¿O qué? Sí. Vale, voy a por más para Eva. Este coche Oye, la de al Corina esta, lado. ¿quién carajo era? ¿Esto no era la novia del hijo puta ese? ¿De quién? Yo no tengo pareja. Esto, no, del Isidor, no. ¿Qué dices? Si yo no estoy con nadie. Uy, entonces el madrileño me mintió. ¿No estarás con el madrileño, no? Pues madrileño, no sé, pero yo no tengo pareja. ¿Y los de Madrid te caen bien o no? Pues bueno, prefiero los de Galicia, pero sí. Se va a tirar ficha. ¿Qué? Se va a tirar ficha y se las devuelve. No sé. Es que soy gallega, no te pienses nada, ¿eh? Ah. Te marco. Listo. Yo no pienso nada, joder, a mí también me Ah, por gusta si más la acaso, gallega. por si acaso. Yo lo digo por el madrileño, no era por otra cosa, joder. Sí, hombre. Pues... Para empezar eso, madrileño, a la 1, ¿no? Sí, vamos ya. Tía, voy a echarle chofa a esto antes, Nosotros empezamos. No sé si es peor que entre a la casa. Dime. ¿De quién eres novia? No me enteré. De nadie. ¿Qué estaba diciendo? Me No tengo confundí pareja. con la Carolina. Ah, vale. Por eso te digo. Ahí está, de aquí. Sin miedo. Esta de aquí, ¿no? Izquierda. Izquierda, Vale, la de recto, atrás. recto, O la recto. de- No, recto. Está la policía detrás, Izquierda. te lo digo. Perfecto. Están esperando que alguien robe. Tira para adelante. Police in the zone. Policía está por todos lados, ya Sí, te digo. están todo por aquí. Ya he visto como 2 patrullas. Sí, se van a estar como siempre ahí, Sí, están ahí, buscando, vamos. ¿sabes? Mejor que nos vayamos para... Vamos, escucha. Vamos a esperar a que suenen las sirenas y entramos a acción porque solo había un coche. Claro. Estoy subiendo ahora para el tequila, ¿vale? Por el tequila. Marco la zona otra vez para que te la tengas clara. Listo. Voy a dar la vuelta. Pero por otro lado. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a tocarla, que salte la alarma, que se activen y vemos cuántos hay. Vale. Está aquí, ¿no? Va a ser rápido, sí. Va a ser Vale. muy rápido. Movemos. Perdonad, chicos, que no los voy a estar leyendo. Oye, ¿dónde estás? Yo estoy dando vueltas por aquí ya, Está la poli ahí, cuidado. ¿Dónde? Tenemos que esperar a que la poli se active. Les he ¿En dónde puesto está el la cebo. En las primeras casas. Sí, yo no la he visto, yo pasé por la calle esta de donde hablamos y nada. Te marco aquí. Listo. O sea, más o menos la... Uy.
Policía. Aguantemos. A ver si se van o no. Pero los hijos de puta entonces se ponen por aquí modo gárgolas o qué? Sí. Sí. La puta que los parió, ¿no? Le tiro rápido, ¿eh? Si nos subimos al norte, ya tomar por el culo, que vengan para arriba si quieren. Policía. Es que te los quito de encima, le paso a todo hostia por su lado y a ver si me siguen. Ya, parece que suenan sirenas, tío. Sí, bueno, Sí, suena. sí, mire, se van. Vale, ese es nuestro momento, tírale para atrás. Es el momento, dices. Sí. Es esa casa, la de enfrente. La de enfrente. Perdón. Yes. Está, estuvo. Avanzuar, chavales. Ah, la primera. ¿Cuál era la siguiente? Un poco más arriba. Pero no es un masacre, ¿no? Sí, es un masacre. Newton, muchas gracias por esa raid. Un besito enorme. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Perdonadme, que estaba muy concentrada en el rol y no... Cuando estoy muy concentrada... Pues viene Peña a robar, Como estaba muy concentrada, no me... No. Policía. Rápido, está muy cerca. Salgo. Poli, ¿Seguro? ¿Es a nosotros seguros o son la persecución? No, se está yendo. Aquí no está, ¿Sigo? pero... Sí, sigue. No, sigue. Si sale bien, día completo, ya te digo, Civil muy legal ya. Ponte en una posición donde veas la carretera. Es que me voy para allá, vamos, de una. Es escaparse positivo, ojalá. La debilidad. Me quedan dos, Vale. Que no hay Bueno, poli por aquí nada, ni nada, Pero escúchame, si la has abierto no salta la alarma, ¿no? No. Salta casi siempre. Sí, exacto. Hostia, no jodas. ¿Cuánto dinero da un robo? Depende del robo, corazón. Este grupo no lo sé, es el grupo del madrileño. Yo solo conozco al madrileño. Claro, José. A todos. Ya no le dices el kit de destornilladores a esta paviña, ¿no? ¿Qué? No, se lo digo al madrileño. Vale. ¿Es tú, no? Nada, le doy el mío, sí. Hola, Nerea, ¿qué tal, corazón? Salgo, vamos a la siguiente. Listo. La siguiente estamos nosotros, creo. Ok, pues una más arriba. ¿Arriba? ¿Esta? Sigue. Está a la izquierda, ¿vale? Vale. ¿Esta o la siguiente? ¿Cuál? Sí, esta. ¿Esta de aquí? Sí, me paro. Bueno, vale. Lo de... Bueno. ¿Policía cerca? No escucho nada. Yo tampoco, neno. ¿Escucháis algo? Debería apagar la música, porque si no me voy a rayar. No puedo ya robar, Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué Vámonos. no? ¿Por qué no puedes? 5 de la mañana. Hostia, a las 5 ya stop. Uy, me lo llevo. Está buen tío, neno. Se vuelven a activar las alarmas. Pawn shop. ¿Cómo? Al pawn shop. ¿A dónde? Pawn shop. No sé dónde ¿Entendiste es eso. ahora? Pawn shop, pero no sé dónde es eso. Te marco. Si es el que compra las cosas, sí sé. Sí. Vale, pues vamos. Lo encontré, pero por puta casualidad, vamos. Una de esas veces que me había quedado sin vehículo yo, ¿sabes?
Ay, y caminando y caminando. Exacto, ¿no? caminando me lo encontré. Yo imagino. En skate, ¿Qué de hecho. tal? ¿Dónde fuiste eso? A vender. Vamos a venderlo. Ah, vale, claro, que tú chocolaste una. Sí. ¿No os dio tiempo a vosotros? No. Quítate la máscara. Gracias. Me puteó la poli, tío, si no me hacía las 3. Es que hasta que se acostumbre a hacer bien lo de la cantuña y tal, olvídate, neno. Lo que hay. Ya, bueno, pero que practiques. Lo necesitaremos. Claro, Bien. por eso. Sí, sí. Le vayan dando y fuera. No, my Vamos a por un God. coche, ¿oíste? Mientras vendéis eso. Pasa. Me copiaste el movimiento de cuello. Esa es la típica. La ¿De qué, cómo? típica. Vamos a por un Sí, la coche mientras señora. vendéis eso, arriba al norte, ¿sabes? Dale. Ah, listo. Te paso. Corta. Sí. Ok. Let's go. Ahora te digo cuánto. Listo. Esto no es un masacre. Es parecido, pero no es igual. Que somos Qué pena, 10.000 tío. Dos euros, más y habría sí. estado bien. 4.500. Ah, bueno, bien. Y ¿Dónde la vamos droga para ahora? ti. La guantera lo llevas, ¿vale? Voy. Listo. Y tu droga. Bueno, Listo, todo listo. para ti. Gera, muchísimas gracias por ese follow. Besito. Subo un momento al norte y ya te pago. Hostia, madrileño, me dice que te han pagado por tonto y todo ya, ¿eh? Tranqui. ¿Cómo? Me dice que ha recibido la paga por tonto. ¿Quién? ¿Quién recibió la paga? ¿No te salió un mensaje que yo llegue al móvil? No. Ya. Para mí sí, ¿eh? ¿La paga por tonto? Sí. Me dijo, Escúchame, le he pagado a descuéntame eso de madrileño lo que 100 te... Bueno, pavillos. te lo pago todo de golpe mejor, sí, que si no me da ahí la Hijo de neura. puta. Tranqui, no tengo prisa. Cuéntame tus planes de vida, amiga. Mis planes de vida, pues seguir viva, eso es lo primero. Ir existiendo poco a poco, ir sacando dinero y pues bueno, pues como vaya surgiendo vamos viendo. Planear solo genera problemas. ¿Con quién te mueves? Sola. ¿Y vas a seguir sola toda tu vida? Por ahora sí que seguiré sola. A lo Hay mejor en algún movimientos en momento. esta ciudad que no se pueden hacer solos, lo sabes, ¿no? Yo lo sé, ¿no? Por ejemplo, robos más grandes, cosas más interesantes, pero por ahora estoy bien sola. Si en algún momento, obviamente, pues empiezo a trabajar más en serio con alguien, veo que tal y están contentos conmigo, estoy contento con ellos, obviamente sí. Mira, una persecución. Yes. Vale, si te tienes que montar un grupo, ¿tienes gente? No, estoy sola. Te he dicho que estoy completamente sola. Vale. Robar casas solo, por ejemplo, es un riesgo. Es una puta mierda. Necesario. Uno, no tienes un chivato fuera que te guíe. Y dos, puedes tener los putos ladrones de fuera. Ladrón que roba ladrón. Eso es una mierda. Pero bueno. Entonces es lo que te digo. No es la primera vez tampoco que me roban después de yo robar. Así que no te preocupes. Pero bueno. Listo. A partir de ahora, si quieres y necesitas a alguien para robar, dame un toque. A mí se me da muy bien. Cuando quieras. 50-50. Me parece de puta madre. Ay, Dios mío. Es probable que me lleguen grandes pedidos de mierda. Muchas gracias por Te has esa... pillado el puto curro, ese es neno, un me cago corazón, en Dios, Alejandro. nos estamos ahora con Pero los putos no retrasados es tan mentales, guapo tío. como vas tú solo. Claro. Dame un segundo, a ver si sigue aquí mi moto. Aquí. Vale, 7000. Un segundito. Muchas gracias por esos pedazos de subs, amorcitos preciosos. Os quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao, chao. Soy gilipollas. Un besito, un besito. Listo. Ya está. ¿Cuánta pasta tienes ya, neno? Yo mucha. ¿Y el contacto ese de las carreras esas de mierda qué?
Luego te lo presento. Chocho, soy gilipollas, perdonadme, estoy muy metida en el rol. Polla, seguro, ¿no? Estoy muy metida en el rol. Bueno, Cuando me meto tanto en el 6K. rol me distraigo que flipas. ¿6K qué? El kit. Ay, Dios mío. Igualmente os voy leyendo poquito a poco. Kit carreras básico. Hostia, no me jodas que hace falta comprar todo eso. Coche, el cual sea, ¿no? Uno robado. Sí. Se conoce a Peña. Eso es lo más importante, los contactos. No amigos, contactos. Ya. Estoy bajando, ¿ya dónde andáis? Bajando. Bajando a la ciudad. Nos vemos en casino. Venga. Lo que te decía, me llegarán grandes pedidos, pero no lo puedes mover tú sola. No, hombre, claro, me imagino. Ni de coña. Por eso te decía lo de si tienes un grupo. Completamente sola, Vale, pues habrá que buscar lacayos. efectivamente. Por lo conocer dejo a ti. gente, tengo alguno que conduce bien y conozco gente. Entonces sí que te puedo decir. Conductores siempre sobran. Ya. En mi Yo caso, pa- no soy tan buena conductora, pero tampoco, ¿sabes? No sé, me defiendo lo Hazte una necesario. ruta de escapada, como si te estuviera siguiendo la poli. Una ruta de escapada. Ujú. Tengo varios sitios, voy mezclando. No es que me tenga una ruta, tengo varios en mente. Surprise me. Aunque antes, si llevas dinero, te recomiendo dejarlo. Sí, es lo que voy a llevarlo. Que primero voy a eso. Neno, ahora vamos al casino. Voy a mirar una cosa. Ahora te llamo. Estoy aquí en el casino ya, ¿vale? Ya, te vi pasar, Vale, vale. ¿Hablaste con el poco pelo? Calvo. ¿Eh? ¿Con el calvo? Sí. No, no, lo estoy llamando y lo llamé el otro día también y nada, no me coge el teléfono. Me cago en Dios. Mi cabecita. Me dolió. Me lo llama ahora y nada, neno, tampoco. Va a haber que moverse, ¿eh? ¿Cómo moverse? A contactear. Madre mía, esta plaza de cubos que parece un Fua, cumpleaños. ¿Y eso? Es como una fiesta, bro. Todo Dios allí. Ya vengo. Yo también tengo aquí una moto. Pero espera un momento a que yo suba al piso y así no nos quedamos sin coche. Espera. Yo iba al cajero de aquí. Anda, quita este cajero. Los 9.000 que le debía. Ya están pagados. Le dicen diabla. ¿Qué estáis? ¿En el piso patera? Sí. Ahora sí. Estoy aquí. Sube al Uy, piso. que casi me, si casi quieres. me lo estoy aquí. olvido. Toma. Anda, tranquilo, voy al cajero, diré una. Lo dejo aquí, ¿vale? ¿El qué? El dinero, ya está todo pagado. ¿Ya? Sí. Ay, mima, qué rapidez. Hombre. Efectivos. Trabajo profesional. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿De qué le debías 9K? De la cantidad de droga que me había dado. El resto es todo mío. Corina la caballota, la caballota. La diabla, la demonia. Corina. Siendo Corina. Corina putera, ¿por qué? ¿Por qué Corina putera? Corina no es putera. Corina putera no es. Puede ser muchas cosas, pero putera no. Nos ofrecen cositas, Conduces. Es lo que os comento. ¿Qué? Voy. Espera. Javi. Si me has dicho algo no te escuché, ¿eh? Dinero. Dice que conduce bien, pero No. hay que poner la prueba. Yo he dicho que no conduzco bien. He dicho que alguna vez me defiendo. $1000 por las prisas en tu guantera. Por las prisas. Para ti. Bueno, gracias. Vale, tu ruta de escapada. Dinero.
¿por qué no te llevas a tu colega a un Badu? Que seguro que eso sí que se le da bien y No, yo practica eso. eso me... Buah. Si es para ¿Y el tú vídeo qué de vas a hacer, casas, bien, ¿Eh? pero para Badulaque se pongo nervioso. ¿Qué vas a hacer? Porque eso solo podéis ir los dos, neno. Claro, no podemos ir dos, ¿no? Claro. Bueno, la llevo, venga. Dale caña y te pego ahora todo, que voy a ver si consigo tu chisme. Vale, dale. Si se hace bien, estaría de puta madre, la verdad. Vale, nos han pillado ya 7 veces, ¿eh? ¿De qué? ¿Haciendo qué? Si estás huyendo, nos han pillado 7 veces ya. Ya lo sé. No, lo estoy haciendo suave ahora. Venga, va, dale caña, sin miedo. ¿Qué tienes que perder? 1000 pavos. ¿Yo? No. Yo soy muy... Escúchame, yo soy muy mala. Yo te lo digo, yo si lo tengo que hacer yo por mi cuenta, lo hago por mí, por en plan... Pero que de mí dependa la conducción, en una casa te lo compro, pero en otra cosa no. Vale, O sea, te digo, me- te vas a meter en muchas movidas en las que vamos por ¡Caspa! separado. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Que me voy a meter en muchas? Muchas movidas en las que cada uno va por separado. Puede Claro. ser que te toque a ti, puede ser que le toque a cualquiera. Claro. Lo que pasa es que no pueden pillar a ninguno. Ya, Tiran ese de es un hilo. tema. Y ahí Un tema. Gaspa, muchas gracias por ese te dale gas, besito conducir. enorme. Sin miedo. Sí. Nadie te está viendo. Ya. Yo es lo que te digo, siempre la conducción, ¡fua! Ha sido un punto débil que estoy intentando mejorar poco a poco. El mío también, no te preocupes, yo no soy el mejor conductor. De hecho, soy bastante malo. Ya. Yo soy bastante mala, pero intento mejorar, ¿sabes? Confía en ti, ve sin miedo. Leves toquecitos al volante. Derecha, izquierda, suelta acelerador. Que el coche vaya solo. 150 suscripciones de No verdad. soy el muchas, mejor muchas. maestro, pero lo tuve. Esta suele salir bien, si se hace correctamente. Si se hace correctamente, claro. Qué rápido. Vale, dale rápido, sin miedo. De moto hay algunas muy buenas también. Ya, lo que pasa es que la moto no es un vehículo de transporte. Ya. Suelo intentar trazar más de callejonear, porque callejoneando soy peor que trazando. Creo garaje rojo, a ver si encontramos un coche de fondo. Listo. Yo había confundido este con el masacro, siempre los confundo. Tienen los ojitos de delante como más finitos. Es un poco bastante triste. Sí. Masacro es muy buen coche. Hoy te escaparás de algún atraco. Hoy no me han pillado en nada, bro. Hoy por primera vez no me han pillado en nada. Fantasía. No, vamos al garaje. Vete al estadio. Puede ser, ¿Al vale, qué? respondido, sí. En el estadio suele haber centornos también. No sabía. En joyerías siempre hay entornos. Sí. Busco coche decente. Sí. No, de aquí salen Uno que te jesters. guste, que te sientes cómoda. ¡Madre mía! Buenas, gente, buenas. Te escapaba haciendo rutas de TikTok a 30 kilómetros fue todo. Ya. Es que soy bastante mala, tío. Pero intento mejorar. La cosa no, es no leer chat, efectivamente. Este no es malo tampoco. Mira, aquí está. 9. Soy Sí que le Jester, puede que aparque, ¿eh?
Espérate, vamos a revisar aquí primero que suele haber entornos. O turismos. Ahora no hay una puta mierda, pero bueno. No, es que sal... Alguien se lo picó. Sí. No, olvídate. Cabeza piña. Cabeza piña. Una fruta. A ver, para delante de él un segundo. Quítale. Bro, listen to me. Me juego tu coche a una moneda. ¿Verdad que la fruta no habla? ¿El limón no habla? Sí, hablo, sí hablo. Ah, vale, vale, vale. Sí hablo. Tengo que andar un poco liadillo, ¿sabes? Vale, vale. Ah, ¿estás delinquiendo, cabeza? No, estoy creando una carrera, tío. Oh, mamá. Dame tu número, amigo. Buah, ahora mismo se me complica, que estoy con esto, tío. Como te dé el número se me va a liar un poco. Voy a pasar el mío así. Luego hablamos. Dale. Pensaba de correr y demás. Venga. Para las 20 que corredor. queda nada, somos 19.952. ¿Qué? No hay nada, ¿verdad? No, aquí es 9F, no hay nada. ¿No tienes un comet? Bueno. ¿O no te gusta? No. 9F culea demasiado. Es bueno, pero culea demasiado. Uy, Dios mío. Casi, sí, me ha dado. sí, yo también. Me has estado, sí. No pasa nada. Demonia, ¿qué pasa, mi gente guapa? No hay nada ahora. Siempre veo ahí un puto centón, No es tu día, ¿eh? No, bueno, ha sido el mejor día dentro de lo que cabe, ¿eh? Ha sido mucho mejor día dentro de lo que cabe. Ayer sí que fue una puta mierda. ¿Antecedentes? Sí. Badulaques, cosas tontas, pequeñas. Picadas. Listo. Poca cosa, poca cosa. Como mucho robo una casa, dos badulaques creo. Y 3 gramos de María. Así que nada más. 3 gramos, o sea, nada. Perdonadme, chicos, si no estoy leyendo el chat, pero es que si no, no me concentro. ¿Cómo va? ¿Estás robandiño? Sí, neno, estoy aquí, pero no viene nadie, neno. Ánimo. ¿Y tú estás? ¿Qué estás haciendo? Buscar un coche para hacer lo mismo que tú. Ah, ¿porque ese no te convence o qué? No le convence a ella. ¿A mí? ¿Pero qué voy a hacer yo? ¿Qué es tiempo? ¿Qué hora es? Pero ahora, no... Depende de en qué país. En mi país actual son las 14:38, pero seguro que en España ahora mismo son las 22:17. Estoy como hasta... no sé. La siguiente hora punta. No. ¿Como hasta las 11 en España? Sí, más o menos. Wow. Sí. Madre mía. Yo estoy aquí desde muy temprano, normalmente. Madrugadora. Es que salen yo mejor las roto. cosas. De las noches solo. Ya. Nada, nena, no va a ser tu día, ¿eh? No, me da que no. Ya. Que cuando no quiere, no quiere, ¿eh? Te lo digo.
Ay, Dios mío, gente. Concéntrate, estoy concentrada. ¡Opa! No me va a hacer un pito amigo. Nele. Si no suda de buscar, haz Sí. una ruta de huida. Pero practícalas. Esa es la clave. Sí. Yo creo que en un garaje rojo ahora puede que haya un coche. Prueba, y si no, suda. Comando con teclado y ratón corazón. Con decirte que ya tengo mote en comisaría. ¿Cuál es el mote? Demonio. ¿Demonia por qué? Demonio y tormenta. Si son demonio y tormenta, creo que te puedes hacer una idea por qué. Demonia y tormenta. ¿Quién es tormenta? Yo. Depende del policía, o me llamo demonio o tormenta. ¿Y cuál es el motivo? Pues por cómo soy con los policías. ¿De loca? Nah, no es loca, sino que me gusta dar caña. Ok. Como nota. Acércame si no al casino. Me pillo yo uno y Me tú acerco sigue al con tu casino. vida. Déjame revisar aquí arriba. No hay una mierda. Ay, de verdad. Dame un momentito y os leo, por favor. ¿No cenas? De hecho tengo aquí la cena. Me han acercado. Oh, fuck. Tengo una... tengo que hacerlo Yo te doy. perfecto. A ver, un coche de... Un Sultán ahí tienes. ¿Dónde? Aquí al lado, a la izquierda. No me voy, ya voy. ¿Te va a rarete Twitch por? Loca no, pesada, por spoilers. ¿Cuántos patos llevas? Depende de muchas cosas. O sea, si me dices hoy no llevo ninguno. Si me dices Vale. desde que estoy en Spain. ¿Tienes algo que hacer? ¿Qué? ¿Tienes algo que hacer? María, venta y esas cosas, por. Dale gas. Voy a hacerme una ruta. Listo, chao. Seguro, amiga, que vaya bien. Mañana hablamos. Igual, chao. Mañana hablamos. De la radio. Toma agua, voy. ¿Qué vas a cenar? Pues unos bocadillitos aquí. ¿Cómo vais? ¿Os va? Y refrescos, si no me equivoco. Así que eso. Estamos negociando. Y poco más, chicos. Contadme vosotros, ánimo. ¿os ha gustado el rolcito hasta ahora? ¿Os ha gustado? He estado leyéndoos menos porque si no choco con todo y no, Poli, tío, no me el apetece. del pelo rojo, no me sale el nombre. Es un hijo puta este, me cago en su puta madre, ¿no? Suerte. Comparte, ¿no? Comparto con vosotros la cena. Este fue el que nos dijiste el otro día, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Coco, ¿no? espera, no me está la sí, Coca-Cola. me acuerdo. Puta madre en el... Bueno, para no olvidarse, soñé No con estoy él, en una estaba chico, banda. El colega del Fair Play. No estoy en banda. No, ese no, ese no. El otro, el de pelo rojo, ¿no? El que nos El desistió. colega. Sí, ese, No estoy el en colega, banda, el colega. no, pero esta gente se va moviendo y me dijeron que trabajara con ellos para un par de cosas. ¿Cómo no me va a gustar lo que haces? Gracias de puta madre, muchas gracias. ¿Y esta peña de dónde sale? A ver, Corina conoce al madrileño. El madrileño pues se ve que tiene un grupo o algo, tiene muchos contactos y el madrileño pues la está acercando a esos contactos, ¿sabes? Le ha hecho, o sea, ha hecho las casas, dice, cuando quieras hacemos trabajos juntos, como por ejemplo robar casas. El Ganzúa entra y roba y yo espero fuera con el coche. Entonces...
Entonces es eso. Tú eres la demonia, sí, corazón, soy yo. ¿Tienes novio? No. Salud, muchas gracias, tío. Estoy con unas... Vamos, muchas gracias. Es como si tuviera alergia. A ver, no sé si es que voy a pillar gripe o algo, porque me siento así como mala, de que me... ¿Sabéis cuando os pican así un poco los ojos, que tienes malestar de garganta, como estornudos? De que me va a dar algo de gripe, pero aún no te ha dado. O sea, sí estoy malica, pero sin estar malica. Me encanta tu rol, muchas gracias. Entonces es eso, lo que os he dicho. Ojalá no, tío, ya os digo. Ojalá no me dé. Baja del coche. Bájate. Puto. A ver. Agentes. Uy. ¿Cómo? La que le ha pegado, ya ves, tío. Y se va de chill el pibe, ya ves, tío. Si por casualidad te duele la garganta, con un poco de miel. La miel me gusta, tío. Es lo que os digo. Y además creo que también tantas horas hablando, entre que haya pillado algo de gripe seguramente, es lo que digo. Ver a una mujer. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal está, agente? Yo bien. Me alegro entonces. Por usted. ¿Qué tal le va la vida? Pues muy bien, aquí, ¿sabes? Aquí de chill. ¿Usted no? Ah, no se preocupe. Sí. Pasaba por aquí nomás. Ah, bueno, vale, listo. Venga, hasta luego. ¿Lol? Sí que me está siguiendo, sí. Ah, no. Se va de chill. ¿Vale? Ok. Ok. De chill entonces. Se la peló. Empecé a puentear delante de él, pero se la peló. Puse un barra forzar delante de él, pero se la peló. La salva del año. No sé. Y enmascarada, pero le di igual. Bro. Qué buen chaval. Ha dado más overplay, en verdad. Pues nada, pues listo. No sé si lo llamaron por algo importante o no, pero honestamente me da igual. Con que me haya dejado robarme mi moto, me da igual. No le voy a quitar la vista de encima, vamos. A la moto, no me vaya a spawnear. A ver. Ah, no. Se aparca en el otro lado. Aquí se aparca. Ahí está. Guárdate ahí, anda. Te miro y te deliro. Me voy a cenar, mi bro. Listo, corazón. Yo voy a cenar aquí con vosotros. Tengo que escribir el entorno. Si lo ve con Wigo Freddy, le falta ciudad para correr. Le miro y me hago el bobo. ¿Viste? Esa voz me hizo reír mucho. ¿Cuál, Sebas? Te miro y me hago bobo. No, ya no estás con Zoe, joder. ¿Qué vas? Hizo esta CK, corazón. Una mujer vestida, top y pantalones grises acaba... Yo no sé cómo me ha dejado ir. Te miro y te ignoro. No sé cómo me ha dejado ir. Le iba a decir, le estaba diciendo que estaba escribiendo el entorno y se ha ido. Ha dado todo el fair play del mundo. Acaba de ofrecerme droga.
Pillen a esa delincuente. Va en una Sánchez y lleva máscara de demonia. No te vayas, no te vayas. No te vayas, cómprame. ¿Cómo no queremos que te mueras, Caminodoro? Le falta que es putera. No es putera. Cori no es putera, tío. Tus libros están a la venta, que quiero comprar todos. Sí, corazón, están en Amazon. La trilogía está disponible en Amazon, ¿vale? Y el resto está disponible en las librerías de... en todas las librerías y de España y en Amazon también. Vamos a vender un poquito más y nos vamos a mimir. Y tengo aquí la comida. Hola, Tete. Señor Teo. Muchísimas gracias por esa raid, corazón. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Qué tal ese directito? Bebe agua. Voy. Ya bebo agua, chicos. Chicuelos. No bebo literalmente nada de agua, bro. Por eso también puse lo de beber agua. Porque nunca bebo agua. Pero siempre me lo tenéis que recordar. Te en papelo. Hace falta Isidoro. Si soy de LATAM, ¿cómo le hago para adquirirlos? Pues en Amazon.com, corazón. Amazon.com. Ay, Dios mío. Ay, míralo cómo va con la cabecita levantada, señor. Miren, aquí de Chile les vendría bien meterse esto, la verdad. ¿Y tú? Tu marido es un poco imbécil. No, no pongas una granada en mi culo, gracias. ¡Que no! Que no. ¡Déjame! Gus Nacha, muchas gracias. Un besito enorme para ti, muchas gracias por ese pedazo de sus corazones. Ya somos 151 suscripciones. Muchas gracias. Un besito enorme, muchas gracias. Del pop de Rogelio están bien. No he visto nada de Rogelio, chicos. Creo que hasta... No es que no haya roleo, creo que ni roleo con él. Todo mal. Tengo una pregunta, y es que si alguna vez has llevado un top... ¿Cómo? Claro. ¿Cómo top? A ver, explain that, please. Explain that, please. ¿Qué libros has escrito? 5 libros, la trilogía Mis días de adolescente y Siempre esperaba contigo y Un atardecer de otoño contigo, corazón. Que me en papelo. Meta de seguidores al... 19.999. 20.000 personas, tío. 20.000 personitas que el otro día yo estaba diciendo, si llegamos a 10k hago ampliable. Muchas gracias a todos, sois maravillosos. Muchas gracias por todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos logrando y porque estéis aquí presentes. De verdad, millones de gracias. O sea, no puedo expresar todo lo que os agradezco esto, de verdad. Sois increíbles. Sois increíbles, en serio. Muchas gracias. 20.001. No, 20.002, 20.003. Me encanta recoger releas y me encanta esto. Muchas gracias, corazoncito. Muchas gracias. Te lo mereces, un gran roleo. Muchas gracias. Qué bonito, tío. Muchas gracias. Qué bonito. Muchas cosas que estamos viviendo juntos. Estamos aprendiendo a ver un poco de Corina. Y pues, tío, de verdad, me alegra un montón. Me alegra mucho. Te felicito, guapa. Muchas gracias, José. Familia, ¿viste cena? Norte es la mejor zona para vender. No, en realidad lo que estoy viendo es que este servidor, la mejor zona es cementerio. Pero es que como tengo ahora aquí arriba la moto y no la puedo bajar aún, no puedo dejar las cosas en mi casa, no he podido llevarlo. Ese es el tema. Entonces estoy vendiendo ahora por aquí para luego bajar de una con todo, ¿sabes? Qué grande, muchas gracias. Chicos, repito una vez más por si no lo habéis entendido, o sea, no lo habéis entendido o lo que sea. Cuando hacéis clips, todos los clips que hacéis los veo, todos los TikToks que hacéis los veo, todo lo que me etiquetáis lo veo. Así que de verdad, si hacéis algún clip, algún TikTok, lo que sea, pero me va a hacer, primero que me va a hacer una ilusión como una niña pequeña, segundo que lo voy a compartir, os voy a comentar y todo, intento contestar a todo el mundo, de verdad,
Porque últimamente sí que me está llegando una oleada de mensajes increíble. Intento contestar a todo el mundo. Si tardo en contestar, de verdad, no es por mí, es porque tengo demasiados mensajes y de verdad lo agradezco un montón. Y cualquier cosilla, ya sabéis que si me etiquetáis o lo que sea, lo voy a ver. Corazones, de verdad, millones de gracias por todo. Secuestra a Isidoro para la próxima y atracas. Te vi el roleo de la diabla y me caíste bien. Muchas gracias, corazoncito. Me alegro un montón. Me alegro un montón. Qué locura. 20.000 personas, tío, qué locura. Ay, Dios mío. Cómo me alegra, en serio. O sea, estoy como... No sé, tío, no sé explicarlo. Es una locura. Es muy heavy. Muy, muy heavy. Pues nada, gente, yo creo que aquí ya no podemos seguir vendiendo. Así que vamos a dejar esto. Vamos a coger nuestra motillo aquí. Y nos vamos a bajar al sur. Vamos a pasarlo todo. A ver aquí. Hay que celebrarlo a lo grande. Tenemos que celebrarlo. Tengo una pregunta. Y es que si alguna vez has llevado un top. Claro. Rey Música God, muchas gracias. La Diablita, te he buscado un montón. Te digo de Isidoro, pues muchas gracias. Aquí estamos. Medio de propio eres, increíble. Muchas gracias, tío. Qué bonitos que sois. Tío. Vamos a poner esto allí. Dame un segundito. Vale, eso es lo que nos queda de droga. Eso es todo lo que vamos a ganar. Vale, ahora toca bajar con esta moto al sur. Se me había olvidado lo lenta que va. Soy la prima de Marquetes. Team Corina Full, muchas gracias. ¿Dónde eres? De Ourense, Galicia, España. Soy la que escapa de la policía recién entró. Pero ¿cuál de todas las que escapa de la policía? Si soy demonia, sí. No te pueden meter, jaja, se las pilla todas ya. Hoy no nos ha pillado la policía, tío. A mí me gustaba más Zoe. Bueno, chicos, pensad que es la prima de Zoe. El cabrón de Isidoro dice que es de Huelva, soy de Huelva. Y dicen que recoge aceitunas, trabajo en ello. Es muy cabrón. Me gustaría que me dijeras cómo estás. La sensación de llevar un... Marquetes. ¿Cómo? ¿Cómo? Felicidades a este día sin cárcel. Y este día sin tantos dramas, bro. Es que es increíble. Hoy no hemos tenido casi dramas. Es increíble. Vale, al fin vamos a 70 kilómetros por hacia el sur. Y la lío un montón en la ciudad, tío. No sé por qué. El otro día me han etiquetado un par de cosas en las que me ponen: es que este personaje está en literalmente todo lo que pasa. Y ya lo he comentado, o sea, no es que busque estar en nada, es que me surgen los roles que yo te digo. Yo no sé cómo soy capaz de estar en el momento, de tener el timing de estar en los momentos. Siempre, siempre, siempre. Es increíble. Corea mejor, muchas gracias. Intentarás estar en Marbella. Marbella sería un sueño. Honestamente, Marbella sería un sueño. Y es algo que digo que, buah, o sea, sería increíble, sería un lograzo. Pero ¡qué susto me ha dado, por Dios! Uf, casi me da un infarto. Uf. Casi me da algo. Debe estar con él, haces demasiado, muchas gracias. ¿Qué querías contarle, Isidoro? Al final no dijiste nada de lo que te pasó. Ayer nada, hubo mucho lío de que nos pillaron mucho. No era Freddy, tío. Pensaba que era Freddy. Bro, casi me da un infarto, O sea, casi me da un infarto cuando escuché eso. Lo que iba a decir, para mí Marbella sería un sueño, tío. O sea, ¡fua! Eso es algo súper top y me encantaría estar en Marbella. Pero no sé si... chill. Lo más normal.
En el secuestro te busqué y sí estaba. Sí, Saruki, sí que estaba. Me habían secuestrado, sí. ¿Por qué no te pillas una moto? Porque no tengo dinero. Perdón, mi tío Pedri chocó. Esa es la entrada a Francia. No puedo verte en directo, pero no me lo pierdo en YouTube. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Igualmente es el mismo apoyo. Se está echando la siesta del camión. Yo creo que sí, ¿eh? Con esta moto no sé si llegará a subir a la ciudad. Ya, tío. Tengo que arreglarla. Está reventada. ¿Cuánto vale una moto buena en el server? Como 20k, me imagino. Acuérdate de los humildes, nosotros. Los paréntesis me hacen mucha gracia, que Adri siempre pone paréntesis, se galó. Como 20k, tío, y tengo 1k. O 3k, yo no sé cuánto tengo, tío. Come que te mueres, sí, tío. Siempre me lo estoy recordando porque siempre se me olvida, tío. Este es F3, F2. Tengo un bocadillo. A ver. Y nada. ¿No tienes dinero para otra moto? No, no. Comida. Tengo aquí mi comida también. Es que no me gusta comer con cámara. A cambiar de ropa, parece indígena. Bro, es que tenemos que cambiarle la ropa a Isidoro, tío. Qué locura. Siempre me lo decís y tenemos que hacerlo. No, pero no tengo dinero para otra moto. Estoy intentando ahorrar. Como me roben ahora me va a dar el ticket en el ojo. El ticket en el ojo me va a dar. Espero que no, honestamente. Te conocí por el rol de Auro. Muchas gracias, me alegra mucho. Dile Inodoro. Muchas gracias por todo, chicos. Y muchas gracias por la gente que está llegando. No quiero ser pesada, no quiero decir eso. O sea, no quiero... ¡Hostia, colega! ¡Ay! Ay. ¿Estás bien? No te preocupes, estoy bien. Gracias, corazón. Ay. ¿Necesitas que te lleve? No te preocupes, reina. Gracias. Gracias. Mía. Chao. Vamos a dejar aquí esto. ¿Oíste, chula? No te preocupes, estoy bien, vale, estoy bien. Es que te me cruzaste a toda hostia, joder. Ni Ya, te vi. yo tampoco te vi. Seguro que estés Sí, bien. eres tú, joder. ¿Quién eres? Hostia, soy Arturo, joder. ¿Qué tal, Arturo? No te Aquí vi. andamos a dar una vueltiña, joder, pero no quería atropellarte, coño. Hombre, ahora me siento imagino mal, que no hostia. querías. Lo sé, Hombre, lo sé. Malo Me sería imagino si que te no. quisiera atropellar, Exacto. Bueno, Pues voy nada, a... oye, nos vemos, dime. nada, que voy a llevar a este por ahí, pero escuche, ¿va a abrir el Bahamas hoy o qué? No lo sé, yo no estoy en el Bahamas. Ya, Pues bueno, pegas un pero estabas el otro día. Bueno, voy a llevar a este, venga. Venga, hasta luego. Nos vamos. La gente... Ey, de verdad. Hostia, se ha matado. Me he matado, sí, me he matado. Gracias. Madre mía. Joder, ¿estás bien? Gracias. Sí, no te preocupes. Soy testigo, que no ves que está bien. Bien, tío. A ver si podemos salir ya de aquí, por Dios. Por Dios, podemos salir de aquí. Podemos salir de aquí. El skate 10 de 10 ya, tío. Quiero llegar a mi casa, por favor, me quiero ir. El skate es una locura. O sea, es lo que os digo. O sea, me encanta llevar skate, tío. Es una locura. Está guapísimo. O sea, es una locura. Buenos días, Debbie, ¿qué tal? Espero que en la vida real no uses skate. No. Dejo las cosas arriba y te pregunto quién eres. Primero dejo las cosas arriba. Vamos, es que no me va a robar. Es que no me va a robar lo que me faltaba. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí abajo. Esto aquí abajo. Aquí y aquí. Y esto aquí arriba. Y aquí y aquí. Y ya está. Listo. Si te roba me meo, no, por Dios. Posible secuestrador no creo, por la zona. Adiós. Vale, ¿y ahora cómo subo? Aquí, vale.
Pues hasta aquí el rolcito de Corinita de hoy. Hasta aquí, chicuelos. ¿Cuánto dinero tienes? Creo que tenía como 4K, 3K. No sé. Vas cargada de bolsitas peligrosas, efectivamente. ¿Te vas ya? Sí, me voy a ir ya, chicos. Me voy a ir ya. Han sido 5 horitas, casi 6. ¿Vale? Y pues nada, aquí estamos. Mañana más y muchísimo mejor, chicos. Mañana entro un poquito antes, que hoy entré a las 5, pero mañana entramos a las 4:30. Estoy cansada, creo que tengo gripe, pero bueno. Aquí estamos. Por favor, quédense. Antes de irse, quédense. No se vayan tan rápido, tío. No se vayan tan rápido. ¿Os ha gustado el rol de hoy? ¿Lo habéis disfrutado? ¿Lo habéis disfrutado? ¿Os ha gustado el rol de hoy? Yo lo he disfrutado un montón. Creo que hoy ha sido mejor que ayer. Obviamente, intento cada día mejorar. Intento... La reina del mewing. No. Nunca he hecho mewing. ¿Cómo se dice? Así que nada, cada día intento mejorar, cada día intento que sea mejor. Así que muchas gracias por estar aquí un día más. Hemos llegado a 20.000 personitas. Atentos a Instagram, atentos a Discord, siempre activos por ahí. Así que nada, muchas gracias. Os voy a dejar con Ricard. Quedaos, por favor, quedaos. Os voy a dejar con el tío de Corina. ¿Vale? Vais a darle mucho amor y le vais a decir que es el mejor, es mi padre, OC es mi padre y rolea de puta madre. Así que os quedáis y dadle mucho amor. Cuídate, tu rol está guapo. Muchas gracias, chicos, de verdad, muchas gracias. Quedaos y os vais con mi padre, anda. Y le des mucho amor y mucho cariño de mi parte y le decís que es el mejor, que lo quiero un montón y que tiene un rol de puta madre, que es el tío de Corina, tío. Es el tío de Corina. Es mi padre real, efectivamente. Hasta mañana, corazón, nos quedamos. Dadle mucho amor, ¿vale? Dadle mucho amor de mi parte. Chao, chao.